Congreso Internacional del Posgrado en la Facultad de Química. Estamos muy contentos de tener este primer evento y esperamos que pueda haber más. Saben que tenemos varios ejes temáticos, entonces yo no me tardaré mucho, daré la palabra a la secretaria y al director para que den la introducción, pero queremos agradecer a nuestros, en este caso a los ponentes que vinieron el día de hoy, also our guests, thank you very much for being here. Vamos entonces a tener un día bastante largo con varias presentaciones, así que esperamos puedan acompañarnos en todo el día. Entonces, para iniciar, quisiera solicitarle a la doctora Itzel Guerrero, la secretaria académica de Investigación y Posgrado de la Facultad, que nos dé unas palabras, por favor. Secretaria, por favor. Muy buenos días a todos y a todas. Pues me da mucho gusto poderlos recibir y darles la bienvenida a este primer Congreso Internacional del Posgrado en la Facultad de Química, que trata de celebrar 60 años, 6 décadas de formación de nuevos profesionales más especializados con estudios de posgrado y pues lo que tratamos de hacer en este congreso, que de hecho se llama Una proyección de las ciencias químicas hacia 2050, es pues no solamente celebrar nuestros logros como posgrado, sino también pues celebrar esa vitalidad que tenemos como comunidad académica, que mira siempre hacia el futuro, ¿no? Y pues tenemos esos propósitos, mucha creatividad y un gran compromiso. A lo largo de estos días vamos a abordar grandes ejes que definen pues el presente y el futuro de la química, de las ciencias químicas. Vamos a abordar ejes en la salud, los nuevos materiales, la energía, el agua, el medio ambiente y los alimentos y la biotecnología. Cada uno de estos temas refleja como todo un reto y al mismo tiempo es una oportunidad para contribuir al bienestar de todos nosotros como sociedad y así al desarrollo sostenible. La riqueza de este congreso radica precisamente en la interdisciplina, donde hay la frontera entre la química y la biología, la ingeniería, la física y las ciencias computacionales se vuelven un punto de encuentro donde podemos imaginar soluciones en conjunto. Durante las próximas jornadas vamos a escuchar a visitantes internacionales, nacionales, egresados que han llevado esta formación que adquirieron aquí en la Facultad de Química al posgrado, en el posgrado hacia la industria y hacia otros entornos académicos. Su presencia nos confirma que la química es una ciencia viva, diversa y en constante evolución. Este congreso, además, más que compartir los resultados y los avances de sus investigaciones, tiene un gran objetivo, que es aspirar a construir una visión colectiva del rumbo que deben de tomar las ciencias químicas hacia el 2050. Estas ideas que vamos a generar en conjunto, en conferencias, en mesas de discusión y en diálogos informales en los coffee breaks, en las comidas, podrán convertirse en algo muy valioso para delinear la estrategia de desarrollo académico y científico que pueda fortalecer la formación de nuestros profesionales, la investigación de frontera y la innovación con un sentido social. La Facultad de Química y su posgrado han sido desde hace 6 décadas pilares en las formaciones de científicas y científicos que transforman el conocimiento en bienestar para la sociedad. Hoy reafirmamos este compromiso, convencidos que el futuro de la química se construye con colaboración, con pensamiento crítico y con responsabilidad hacia el planeta. A todas y todos ustedes les agradezco profundamente este esfuerzo colectivo. En especial, quiero agradecer a los coordinadores de los simposios, a Rodrigo, a Viridiana, a Manuel, a Andrea, a Carmina, a Marta, a Andrés, a Víctor, a Alfonso, a Juventino, a Eric, en fin, a todos ellos y a todo el esfuerzo, a José Francisco, perdón, Marco Polo, a todos ellos y al esfuerzo que pues hemos realizado también como secretaría, al staff de la secretaría que ha estado corriendo a marchas forzadas, al director, a la facultad, bueno, en fin, sin todo este esfuerzo esto no sería posible. Entonces, pues quiero agradecerles y quiero darles la más cordial bienvenida. Muchas gracias.
Gracias, doctora, por las palabras. Para continuar e inaugurar oficialmente el evento, le vamos a pedir al doctor y al director de la facultad, el doctor Carlos Amador Bedoya, que nos dé unas palabras, por favor. Muy buenos días, colegas. Bienvenidos a la Facultad de Química, bienvenidos a la Universidad Nacional Autónoma de México. Welcome, colleagues, our invitees. You are very much welcomed here to our School of Chemistry and to the National University of Mexico. Estoy tratando de resistir la tentación de hacer filosofía. Lo que yo quisiera hacer es filosofía. Pensando en el tema de hoy, el tema de hoy son los 60 años del posgrado en la Facultad de Química. Los 60 años es lo que estamos celebrando y es una celebración que a cada uno de nosotros nos toca de manera distinta. Pero déjenme hablar un segundito en esto de la filosofía, déjenme hablar un segundito de cómo me toca a mí. Yo tengo 40 y tantos años trabajando en la facultad, tengo casi 48 de que llegué a la facultad. A la licenciatura. El posgrado acaba de ser fundado, tenía 10 añitos, 12 añitos que había sido fundado y estaba impulsando eso, ¿no? Esa modificación importantísima que nos permitió pasar de una escuela de profesionales, principalmente, a una escuela de investigadores, a una escuela de científicos. Eso es lo que ha pasado a lo largo de esos años, lo hemos visto ocurrir. Hemos visto cómo esta facultad ha cambiado, cómo hemos logrado algunas cosas, cómo hemos generado un grupo importantísimo de investigadores científicos del más alto nivel, cuyas carreras se han ido formando a lo largo de estos años y hemos visto los resultados, los tenemos, vamos a platicar de eso, se va a comentar aquí todo eso. Y ahí empieza la filosofía, porque a lo largo de esos mismos años hemos visto cómo pues, los tiempos cambian, cómo esos tiempos han ido cambiando, cómo cuando uno empieza una conversación como esta dice muy buenos días a todos, a todas y a todes. Cómo esas cosas van cambiando y las hemos ido adoptando y las hemos ido aceptando y hemos ido aprendiendo y creemos en general que eso nos ha ayudado a ser mejores personas, que eso es parte del progreso, del conocimiento, de lo que nos hace más justos, y es lo que hemos venido viviendo. Ahorita estamos en una situación donde estamos justamente al revés, ¿no? Típicamente aquí en la facultad lo que hacemos es esto. Para eso estamos, para hacer esto, para juntarnos a discutir temas de investigación, para juntarnos a discutir temas de conocimiento. Este es el lugar a donde venimos a juntarnos, de nuestras casas, de nuestras vidas separadas, independientes. Este es el lugar donde nos juntamos a aprender. Y ahorita no estamos juntos y no estamos aprendiendo. Aquí estamos. Y por eso lo estamos celebrando, por eso lo estamos agradeciendo a todos ustedes que aquí están. En una situación incomprensible, en una situación rarísima, que no tiene pies ni cabeza. Tenemos la facultad, el trabajo en la facultad suspendido, tenemos el trabajo en la facultad a distancia. Por esa situación, en lugar de que toda nuestra comunidad tenga la oportunidad de aprovechar su presencia aquí y aprender, que es el objetivo de nuestra institución. No lo tenemos hoy, no lo tenemos, pues quién sabe por qué exactamente, y ahí es donde empezaría realmente la filosofía, pero es precisamente donde va a terminar, en esta bienvenida que les doy el día de hoy, ¿no? Así estamos viviendo, así es, quién sabe para dónde vayamos, quién sabe cómo se vayan ajustando estas cosas, quién sabe qué vayamos a aprender, quién sabe qué vayamos a concluir a lo largo de los próximos años y si situación. Recuerden, llevamos 8 semestres incompletos en esta facultad. Llevamos 8 semestres que no se han cumplido las 16 semanas de clases. Y las razones van, bueno, ya las conocen ustedes, las han visto. No sabemos a dónde vamos a ir, yo no sé al menos, ¿no? Pero lo que sí sé y lo que quiero decirles es que estoy seguro de que al igual que ustedes, hay muchos de nosotros que vamos a estar aquí haciendo el trabajo
que queremos hacer en la Facultad de Química, que queremos hacer en la universidad. Ese trabajo que sirve para que aprendamos, estudiemos, investiguemos, trabajemos y platiquemos entre nosotros y compartamos ese conocimiento entre nosotros los de casa y entre nosotros los invitados que tenemos el día de hoy para enseñarnos todo esto. Bienvenidos, colegas. Nos tocó festejar así nuestros 60 años o iniciar este festejo de esta manera el día de hoy. Así está, así es, esta es parte de nuestra historia. Sean ustedes bienvenidos y vamos a demostrar que lo que hacemos funciona, lo que hacemos sirve, lo que hacemos cumple nuestras responsabilidades, las responsabilidades de desarrollar la mejor ciencia posible en la Universidad Nacional Autónoma de México, la mejor química. Me faltaba decir una cosa, perdón. Ya nos dijo Itzel los temas que escogimos. Los escogimos por varias razones. También en el camino del avance, del progreso, de la modernidad, de cómo nos estamos ajustando, ¿no? La lista de las cosas que presentó Itzel, si la piensan tantito, es casi la lista de las noticias del día de hoy en los periódicos. Todos nuestros temas tienen que ver exactamente con lo que nos está ocurriendo y revelan una vez más la importancia de nuestros estudios, la importancia de nuestra ciencia, la importancia de la química, la importancia de la necesidad de crear conocimiento, crear investigación, combinarlo y buscar aprovecharlo para modificar, para resolver, para mejorar la situación en la que estamos. Entonces también ese es un acierto, también eso revela la pertinencia de nuestra ciencia y en estas situaciones extrañas, pues vamos a iniciar nuestro trabajo para cumplir esos objetivos que han sido señalados. Así, formalmente, como se dice, siendo las 8:59 del día 13 de octubre de 2025, declaramos iniciados estos festejos a fin de cuentas. Este trabajo mediante el cual vamos a festejar la presencia del posgrado, la presencia del posgrado en la Facultad de Química y de la Facultad de Química en la universidad y de la universidad en el país. Vamos a iniciar estos trabajos. Bienvenidos. Declaro inaugurada este aniversario del posgrado de la Facultad de Química. Buenos días. Agradecemos al director, al doctor Carlos Amador Bedoya, por sus palabras y también vamos a dar un tiempo para que las personas que van a presenciar las pláticas de nuevos materiales puedan trasladarse al Auditorio A, mientras nosotros iniciamos con las ponencias de salud. Bueno, nada más en lo que sucede esto, nada más para comentar que en el caso de salud tendremos varias pláticas en donde tendremos la presencia de varios investigadores internacionales. Dentro de ellos están nuestras invitadas, la doctora Dawn Wetzel y Naomi Moricet, y egresados de la Facultad del Posgrado de la Facultad de Química, ¿no? Entonces, les agradeceríamos también que si se quieren quedar al final, en la tarde vamos a tener una mesa de discusión donde van a poder hablar directamente con los egresados. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Gracias. I'm going to read your bio first, and then we're going to, but you want me to connect your... It's another... Same time. ¿Qué pasó? Gracias. So, our first speaker is going to be Dr. Dawn Wetzel. I'm going to read a brief bio of Dr. Dawn Wetzel first.
So Dr. Dawn M. Wetzel is a physician scientist at the UT Southwestern Medical Center. She received her MD and PhD from Washington University in St. Louis, studying toxoplasma, and further her clinical training in pediatrics and pediatric infection diseases at the Columbia and Yale universities. During her postdoctoral fellowship at the Yale University, she focused on Leishmania pathogenesis. She now runs a basic and translational scientific research laboratory that concentrates on host pathogens, interactions, and drug discovery for Trypanosomatid parasites, including Leishmania. That's always the problem with that one. She also sees the patients of Children's Health and Children's Medical Center Dallas as a pediatric infection disease specialist. So I want to thank Dom. Thank you very much for coming to Mexico. I know it's going to be, it has been really hard to be here, but thank you very much for everything. And if you want to come, thank you very much. Un aplauso a la doctora, gracias. All right, first of all, let me turn this off. Yeah. Okay, there you go. All right. Yep. All right, I'm going to have to stay put here because I might fall. Okay, so thank you for that very kind introduction. I'm really excited to be here to share my work on parasites and how my lab is trying to find new therapies for them. This is very loud. Okay, is this still, can people still hear me when it's, okay, good. All right, so this is what was just summarized, which is my educational and job history. And I have to say, when I got an invite to this meeting, I felt very out of place. It's meant to honor the graduates of the chemistry program and have people come back in the 60th anniversary. And I've never done any of my training here. I've marked the locations of places where I've trained, and I'm using this as an opportunity to apologize in advance. I am originally from the Northeast area in the United States. This means that my accent is stronger and that I talk faster. I will try not to do that to you. But right now, I'm at UT Southwestern in Dallas, Texas. But when I think about it, actually I do have a tie to this university. And that is that my father-in-law and mother-in-law actually graduated from here in the 1960s. And we're actually chemistry majors. And you'll see, you know, there they are standing together. The comments of the dean were interesting in talking about how we were moving forward. You will see there was only 2 women there in the 1960s, but the faculty has become much more diverse, as has the student body. So I suppose I'm married into alumna. So the general outline of my talk today is that I'll provide a little background about a group of parasites I study, including my primary interest, which is something called Leishmania, as well as these 3 diseases changing epidemiology. And then I'll talk about how I've been discovering new drugs for these infections. And I'll start with a long-standing project in my lab focused on finding drugs that actually treat infectious disease by inhibiting processes going on in the host that the parasite takes advantage of. And specifically, how we're looking to block kinases in host cells to treat Leishmania infections. And then I'll discuss a potential new drug, which is what I've been talking about with Rodrigo, that we believe kills parasites by acting on a fundamental process, which is tubulin polymerization within parasites, preventing cell division. And I'll go more in depth into that project tomorrow. I have another talk scheduled. So I've had a long-standing interest in parasitology that dates back to my medical and graduate school days. That's affected my career course. And since my fellowship training, I focused my work on neglected tropical diseases. And these are a set of 17 World Health Organization defined infections that affect millions of people every year and cause substantial issues worldwide. But due to where people are thought to get these infections, primarily shown in red, they're understudied by scientists and companies because they're not going to make drug companies any money. So circled here are the 3 neglected tropical diseases I'm focused on, and as far as I know, I'm the only pediatrician in the US who's working on any of them. So
These three diseases are grouped together and called Trypanosomatid diseases. They're caused by three parasites, Trypanosoma brucei, Trypanosoma cruzi, and Leishmania. And they're all one cell apiece. They all have a nucleus, so they're eukaryotes. And they also contain a kinetoplast, which is this small circular DNA-containing organelle that's part of the parasite mitochondrion. So I'll run through each of these parasites individually. I was told that there were some invitees from the pediatrics group as well. So Trypanosoma brucei is found in sub-Saharan Africa, where there's a West African and an East African form, depending on subspecies. And as a parasitologist, I apologize, but I'm obligated to show life cycle slides. So Trypanosoma brucei is spread by the bite of a tsetse fly, shown here. And when it's in humans, it lives outside of host cells, so it's extracellular. It swims through the bloodstream, and then it eventually crosses the blood-brain barrier and enters the central nervous system. Now, the disease is divided into an early phase and a late phase. So in the early phase, you get a sore where the fly bit you, and then you get fevers and swollen lymph nodes when the parasite's in your blood. And then later on, when the parasites cross into the central nervous system, you have trouble with your sleep-wake cycle. You eventually fall into a coma and die if you're not treated. So reading about this disease gives you the idea that people with it just sleep all the time, but that's actually not true. What happens is that there's fragmentations of your circadian rhythm so that you're awake and asleep very rapidly in succession. And that's illustrated by the sleep profile here. So treatments depend on how long the disease you've had it and where exactly you acquired it. And so the most obvious argument for why new drugs are needed for these diseases is that the treatment for East African late disease, which is Merlarsuprol, it induces fatal brain damage in up to 5% of patients. And that's considered an acceptable risk because we have nothing else. So let's move on to T. cruzi, which causes Chagas disease, which is found in Mexico, and as it turns out, also the southern United States. So the disease is spread by a kissing or reduvid bug, and the parasite spends some time in the bloodstream, but it also has an intracellular form in muscle cells. And so here's its life cycle here, going between the vector and the host. Now, about 25% of infected patients develop symptoms called Chagas disease, and so basically, when you develop chronic disease, you can either have enlargement of your heart, where you get problems with your cardiac rhythm, you can get problems with the heart muscle, you can get aneurysms in your blood vessels, and you can get blood clots. Other people can get enlargement of their esophagus or colon, and so this is a fairly classic image from the Brazilian literature showing enlargement of the esophagus in patients who are swallowing barium who have had this disease. So there's two drugs to treat Chagas disease, but they only work if you give them to people early on. And the tests to diagnose this infection are really expensive, and they have a lot of problems with false positives and false negatives, so it's difficult to diagnose it early. So when I was doing my fellowship training, I developed an interest in Leishmania, which causes Leishmaniasis. And this afflicts more than 1 million people per year and causes more than 50,000 deaths per year, mostly of which are in children. And so what the disease looks like is due to both the patient's underlying immune status and any infecting species. So I have learned to give a warning. I am going to show a picture. If you don't like gross pictures, look down. Okay. So some species of Leishmania cause cutaneous disease, meaning skin ulcers. And so while this form is usually not going to kill someone, and while it's usually painless, it can clearly be quite disfiguring. And so I've traditionally worked on this form. And so, okay, I've dropped a box over it. It's gone. You can look up now. Other species in different parts of the world cause visceral disease, leading to enlargement of your liver and spleen, is depicted here. And so these are the species that typically result in death if untreated. And so the distribution of Leishmaniasis is shown here on the right in red. And in school, I was taught that it's generally found in tropical and subtropical areas. Much of Mexico is spared, except for the areas south of here. And it's spread to mammals by the bite of an insect vector. Except that over the past 8 or so years, I've been seeing patients that put that map into question. And so one such patient was a 3-year-old boy from Ellis County, Texas. So here's my map of Texas.
down here is Mexico. So very, very far up north is the Dallas area in the state. And so this patient is from the county just south of Dallas. He's never traveled outside our area. And he has a sore on his left arm that just won't heal. And so how he comes to me is how all these patients have come to me. His pediatrician first tries antibiotics, thinking it's a bacterial infection. They don't work. So then they decide it's inflammatory and they give them steroids. That makes the parasite very, very happy, and so it starts to grow. And so the patient gets worse. And so at this point, the patient was referred to a dermatologist for biopsy. And so to show you, this is actually the image I showed you before, so I don't need to show it to you again. But here you can see in the biopsy, this is the epidermis, and this is the dermis. And you can see all these like blue spots. That's inflammatory cells, they don't belong there. And so if you keep zooming in, you can see epidermis, dermis. You start to see these little blue dots in the cells. And if you keep zooming in, you can even see their little kinetoplasts. And so this makes this patient's diagnosis cutaneous leishmaniasis. And so this patient has the species L. mexicana. The first question the clinicians ask me is, how do you treat these people? So luckily it turns out L. mexicana is fairly mild as far as the Leishmania species go. It won't disseminate unless there's something wrong with your immune system. So it'll just stay put in that one spot. But the problem is that currently anti-leishmanials are ineffective, particularly for cutaneous disease, and they're toxic. So the pentavalent antimonials, shown here as an example, have been around since the 1940s. They need to be injected. They cause liver, cardiac, kidney toxicity, and nobody really knows how they work. They basically kill parasites just slightly faster than they kill you. The second category is antifungal agents. So it turns out that Leishmania has very similar sterile composition in its membrane to fungi. So you can use antifungal agents to treat it. So amphotericin is a very effective IV antifungal agent that binds irreversibly to ergosterol in membranes. But the problem with this is that it also has significant toxicity, and clinicians actually call this amphoterrible because it's so bad. And then you could use fluconazole, but you only have a 50-50 shot of it working. It's pretty benign, so I tend to start with this. This patient that I presented is luckily in the 50% where it worked. Now, the next thing you can use is miltefosine. This is basically altering lipid metabolism. The problem with it is that it's teratogenic. So what that means is that it causes birth defects, and you can't give that to pregnant women. And then finally, you can use topical aminoglycosides like paromomycin. You can probably get that here pretty easily. In the US, that's actually not made, so I have to make the patient fill out a bunch of paperwork saying they're taking an experimental drug, and then persuade a compounding pharmacy to make it for me. So you can see that there's a lot of things that are needed to treat leishmaniasis. So, but then the other question is, wait a minute, you showed me a map, and that red part was so far away. What's going on here? And so it turns out that due to climate change, the range of the insect vector has been increasing, and there have been about 100 cases in Texas that have been locally acquired. And so I've seen 4 of them. None of them have traveled. They've all had the same species. And honestly, I think you're probably more likely to get leishmaniasis in Texas than you are in Mexico City, where the climate is actually much nicer. So interestingly, people have described a genetic change in the internal transcribed sequence to a region of the ribosomal DNA gene in Leishmania that's only found in isolates from Texas and not from reference strains like ones from Guatemala, which is the one shown here. So what I've started doing, I wasn't quite prepared to do anything about patient 1. They kind of showed up by surprise, but after patient 2 arrived, I had paperwork in place to start collecting samples, and so I've been collecting clinical samples from the patients I've been seeing. And we've been doing genetic sequencing to document any genetic changes that we found. So, for example, we were able to document this change in ITS2, this polymorphism.
We've also taken this one step further and are looking for genetic changes in other genes. So I can show you some Venn diagrams that show differences between these different clinical isolates that show that they're not clonal. So there's definitely changes going on. And so the idea here is to take this forward as, you know, the range continues to increase and kind of map the genetic diversity of Leishmania in the US and also potentially in Mexico. So since I've been collecting parasites from patients, we've started looking into why do some of those drugs work better for some parasites than others. So we're working on that a little bit, but I'm also getting lots of requests to help with like various epidemiological projects. So for example, there is a group of veterinarians at one of the other schools in my state who have asked me to help them make better tests for T. cruzi and Leishmania in dogs. Because dogs eat the insect vectors and get these diseases. And the problem with these current tests is that you can't distinguish between the two infections. Also, the Texas Department of Health has been trapping mosquitoes for the purposes of viral surveillance. And so they've been sending us any sandflies that accidentally fall into those mosquito traps. And so we've been doing some testing of those sandflies for Leishmania. And I regret to tell you, I've only gotten 40 sandflies, but 10 of them are positive. And so there is a significant proportion of these sandflies that are infected with Leishmania in my area. Since this, we've set a grant into the NIH to do more testing. If pay lines remain reasonable, it will be funded. So I assume I scared the reviewers. But you would think that why doesn't everybody get Leishmaniasis if 25% of sandflies are infected with it? And it turns out that only about 10% of people who get bitten by a positive sandfly will actually get disease. Most of it is asymptomatic. That probably enhances spread, but also limits detection. And then there's a lot of people who probably get some sore on their arm. They never figure out what it is. It eventually goes away, or the dermatologist freezes it, and that will also get rid of it. And they never find out what happened. So that's the background information I wanted to provide. And so let me now go ahead and go into my first project, where we're discovering treatments for parasites with drugs that affect processes in humans. So to do this, I need to take you more in depth into the life cycle of Leishmania. And so over the course of Leishmania's life cycle, it must be taken up by immune cells like macrophages multiple times in the process thought to be analogous to phagocytosis. And phagocytosis is usually used by immune cells to clear infections. And it's thought to be primarily macrophage-driven, not parasite-driven. But Leishmania actually takes advantage of this process to set up shop in that macrophage and live there. And so after they're ejected into the human host by a sandfly, promastigotes are known to bind certain receptors on phagocytic cells, like the complement receptor. This is an example. And then something happens, and then a cytoskeletal protein, actin, rearranges itself. The immune cell engulfs the parasite, and things continue. And once inside, Leishmania then must differentiate into what's called the amastigote form. And when macrophages die or break down, those amastigotes must be re-engulfed by macrophages in order to survive and for disease to be established. Otherwise, they'll be cleared by the immune system or they'll die from lack of nutrients. So the uptake of amastigotes occurs multiple times over the course of infection by multiple macrophages. And again, we know they bind certain different receptors, and they also cause actin polymerization within the macrophage, but again, very little is known about this process. So one goal of my lab has been what's in this black box? What's connecting that receptor binding to actin polymerization? And so to show you what this looks like, I have a movie of a parasite getting taken up by a macrophage. So this little guy here is the Leishmania promastigote, and then this is the macrophage. It's a little hard to outline. But you'll see this macrophage's membranes ruffle out to the side and extend and engulf the promastigote, and then it'll move to the center of the macrophage. And so hopefully, yep, that worked. So you can see the parasite get taken up. This is about 10-15 minutes of real time. So sped up about 20-fold. So you can see it reach out,
grab the parasite, pull it in. And, you know, originally I started working on this project because I thought this just looked kind of interesting. But as I started my lab, I started getting a hypothesis that by learning more about the host cell pathways that control that uptake process, we would uncover novel treatment strategies for Leishmaniasis. And so the major research questions that follow logically from that hypothesis are, how does Leishmania enter macrophages? Can we use drugs that block that process to treat Leishmaniasis? And so what I'm proposing to do is treat an infectious disease by treating the host rather than the infection. And so I'll discuss our proof of concept work that shows that this idea is not totally crazy, with several interrelated sets of host cell kinases. And these are the people who have worked on this project over the years. So I'll introduce this with my work as a trainee on Able family kinases, and I do this because this project fundamentally just each thing builds on the next, so I have to start at the beginning or else it won't make any sense. So kinases are proteins that participate in signaling pathways by phosphorylating targets, which switches them on, allows them to do activities in the cell. And one set of kinases that was being studied in my postdoc lab, which is really why I picked this, was Able family kinases, and it's known to link these cell surface receptors to actin polymerization. There's two of them. They're called Able and Arch. And nothing in Leishmania looks like these, so there's no homologs. And when I started this work, these proteins had not been really studied in macrophages, and nobody really knew, you know, what they would necessarily do in macrophages. Now, conveniently, there's a clinically available drug that's prevents signaling by both of these kinases called imatinib or Gleevec, which everybody knows is very, very famous. It's used to treat blood cancers. It's used for many years. It's relatively safe. So this provides us with the idea that we can, you know, repurpose or use old drugs for new processes. And so to quantify effects on uptake, what I did was I fluorescently tagged parasites so they were green under the microscope. There is some degree of genetic manipulation you can do with these parasites. I added them to macrophages and I allowed them to be internalized. We then basically fixed the cells by adding formaldehyde. This leaves the membranes intact, and so you can come back at them with another antibody to parasites. And so this allows you to label just what's on the outside red. And so then you can, you know, label nuclei or something in the cell so you can find your cell, your human cell. And so this allows us to determine which parasites are inside the cell because they're green, I'm having trouble with this, and haven't been labeled red, versus which ones are on the outside because they're both green and red, so they kind of look orange with the merged image. And then the macrophage nucleus is labeled blue. So we found that treating macrophages with imatinib did decrease their ability to internalize both Leishmania life cycle stages, both the promastigotes and the amastigotes. And DMSO is what I dissolved the imatinib in. On the y-axis is what's called a phagocytic index, which I've normalized to 100% for wild type. And so this is the number of parasites internalized per 100 macrophages. And so you can see that there's a decrease in the imatinib-treated macrophages. And in data, I'm not showing you, if you put imatinib on Leishmania, nothing happens. It doesn't kill them. And it also doesn't affect how many of them just stick to macrophages and don't enter. We also used a model system with beads that were deliberately targeted to different phagocytic receptors. And it seems like the data that I would get you from that looks very similar to what I just showed you for the parasites. So it seems to be a general phagocytosis mechanism by which these Able family kinases are acting and not a Leishmania specific one. And that's kind of unfortunate because it makes you think, well, drugs that block this might affect the immune system, and that could be a problem. But the obvious next step was to still take this project into a mouse model to see if imatinib would affect Leishmaniasis. And so to do this, I infected mice in one of their hind feet with a species called Leishmania amazonensis. This makes their feet swell up, and I watched it over time. Some of the mice were fed imatinib immediately upon infection, and some of them were fed DMSO. And so what I found was that imatinib decreased foot swelling and the number of parasites found within infected mice. And so on the top is a photo of two infected mice. The one on the right is treated with imatinib,
And this was an old picture, so it's a little blurry, but you could see that the foot on the right is smaller than the one on the left. And this graph quantifies the degree of swelling over time. So fold swelling here means the degree to which the infected foot is swollen compared to the uninfected foot. And so there you can see over time there's a clear separation between DMSO and mature mice. You also see how long this experiment takes. We will get back to that. Now the degree of swelling during infection is due to both the number of parasites within the infected area and the immune response to the infection. So I did some controls looking at the immune response to the infection. This is not an immunology meeting. I will just say I didn't find any. But I did find that there were fewer parasites contained within the foot of the imatinib-treated mice than there were in the DMSO-treated mice, which suggests that the differences are due to the differences in parasite number. So I concluded that host Abel family kinases help facilitate Leishmania uptake by macrophages, and that is suspected the disease Leishmaniasis. And I've diagrammed this here for one of the Abel family kinases called ARG. And then in work that's published, we took some guesses from the literature as to other kinases that might switch on Abel family kinases or get switched on by Abel family kinases. And we linked them to the signaling pathway. And our data in mice didn't actually look any better than imatinib. And again, the two kinases I'm showing you did affect all forms of phagocytosis. So we started to wonder, how could we get something that would work better and not cause immune problems in the future? And so we decided we would look more broadly for drugs that affected human kinases to see if we could find something that met what we were looking for. So kinase inhibitors are notorious for acting on multiple kinases, even if they're designed for just one. And so we chose to do a screen that was purposely taking advantage of that. So we collaborated with the Koshansky lab, and they're at University of Washington, and they gave us 38 kind of broad spectrum kinase inhibitors that, with their profiles that overlapped. And then the Koshansky lab took our results after we looked at whether this inhibited the internalization of Leishmania or beads, and they ran it through an AI program. So they used machine learning to kind of make predictions as to which kinase might be more important for this process versus that process. And they sent me, you know, lists upon lists of kinases and inhibitors, and they indicated where overlaps were likely to occur, like this Venn diagram I show here of the relative activity of each inhibitor against each known kinase. Here in this example, we're looking for the stuff in the blue because hopefully that would be less immunosuppressive. And so this will put the chemists to sleep. You all know this. If there's any physicians in the audience, I'm making an aside and just giving you some definitions of drug discovery. Through the screen, we established what are called hits, which have the desired activity in a screen. In order to progress to clinical trials, you need to then move through validation of your hit, where you confirm your activity on retesting, early leads that have activity in an animal model, and late leads that are better. And so once you do that, then you can move to human studies. So for full disclosure, we're still validating our hits, but we realized that one major set of kinases that we had that were predicted to affect parasites rather than beads were in the MAP kinase sets of families. So I've diagrammed a few of them here. All of these came up as hits on the screen: RAF, MEK, and ERK. And so this was interesting because MAP kinases hadn't been implicated in phagocytosis at all. And there's lots of drugs for these kinases because a lot of people work on them. But we'll focus on trametinib, which is a drug that's approved to treat cancer in the US. Now, there are also some known effects of inhibiting these kinases on the immune system, but conveniently for me, they actually should work in my favor. So we went ahead and we compared the effects of trametinib versus imatinib on parasite uptake, and found that they decreased Leishmania uptake by macrophages, this is at the same dose, to about the same degree. However, when we looked at internalization of coated beads that we used to test for effects on phagocytosis, we didn't see anywhere near as much of an effect with the trametinib. So this seemed promising, although I will say that my graduate student did this like 50 times, so it's still statistically significant, but whether it's biologically significant is questionable.
And I'll tell you also that through various experiments, we linked up the proteins in the signaling pathway like this. So our results in combination with some immunologic studies that again I'm not going to show, made us wonder if we'd finally hit upon a better kinase inhibitor to use in our mouse model. So we went ahead and used it, and we found that there was remarkably less swelling in the mouse model of Leishmaniasis in trametinib-treated mice compared to the vehicle. And there are fewer parasites in infected feet as well. And in fact, you'll notice that I'm giving an arrow as to, we're basically infecting the mice and giving them drugs right away. So because that looked so good, we went ahead and we said, okay, let's let the foot swelling develop first. This is about when somebody would come to medical attention, is when you're like, this thing's on my hand and I can't get rid of it. So we started trametinib when we could see swelling, and then we basically found that the lesions stopped growing. And you could still see a decrease in the number of parasites within the foot. So this is promising, and we conclude from this that the hypothesis that drugs that prevent Leishmania uptake and inhibit host cell kinases could possibly treat Leishmaniasis, it seems so far that it's sound. So these studies have led our project into several different exciting directions. First of all, we're identifying new receptor proteins on these macrophages that Leishmania binds. We're combining the kinase inhibitors that we found with drugs that are already used to treat Leishmaniasis, because you might have noticed the trametinib-treated mice, the lesions stopped growing. It's not like that got better. But that could potentially let you lower the dose of one of these other toxic medications if you gave them together. And then finally, we are working on a screen with the help of the UT Southwestern High Throughput Screening Core. They have a high content automated microscope and a large compound collection. So we could go through this and find new compounds that could treat Leishmaniasis. And so we're still ready to do that, but you'll see pretty quickly that that went sideways. So, and I'll discuss a potential new drug that we believe kills parasites by acting on a fundamental process in these parasites, which is tubulin polymerization, and that prevents parasite cell division. And so this is this project, and these are the people in my lab who've worked on this project over the years. And so what I mean by this project went sideways was that how science works it doesn't necessarily follow your script of what you intended to do. So what happened was this all started when my former postdoctoral fellow, Imran Ullah, he was, optimizing this high throughput screen that we were going to do, and he said, Don, one reason why a compound would look like it inhibited this uptake process if it kills parasites. And I said, yep, you're right. It'll come up as a hit. He said, well, we should probably have an assay to do as a secondary screen to make sure that to see if we're actually doing that. I said, okay. We talked about, how many hits do we think we're going to get? Let's try to find some compound collection to optimize this assay that we're going to do. And so Imran went ahead and got a free set of 400 compounds from the pathogen box from the Medicines for Malaria venture. And this is a nonprofit organization that works on malaria and other parasitic diseases. This group has historically shipped out these boxes for free to anybody who asks for them. This particular collection is called the pathogen box because each compound in it has activity against some sort of pathogen. So Imran went ahead and tested for activity on amastigotes, again, the intracellular form. However, we did this by growing it in a liquid culture in very rich media, which we can maintain these life cycle stages for about a week. And that's easier to do this initial drug screening. So we tested for activity at 2 doses of each compound, using an experiment where things are fluorescent if parasites are alive. This was Alamar blue, actually. And so results are plotted as normalized fluorescence at 5 micromolar and 1 micromolar to separate compounds out graphically. And so you can kind of focus your attention on this little box down here. And if you kind of zoom in on it, you'll see there's 2 compounds. And they're both actually originally identified for having like 10 micromolar activity on tuberculosis.
But they killed Leishmania parasites as well or better than this amphotericin, which is actually the most potent thing we have. And then I was actually fairly early on in my faculty position. I didn't know what to do. My project had gone off the rails. The various advisors had said, that's interesting, chase it. So we started to. We quickly found that although both compounds had excellent activity against Leishmania grown in liquid culture, this one did not cross membranes of macrophages and kill intracellular parasites. So we threw it out. So that just left this one, which is called MMV676477, which is a mouthful, so I will say MMV477, or try to, for the rest of this talk. So to validate this hit and check that we could reconfirm the activity of MMV477, we needed to make more of it. I am not a chemist. I'm sure you can tell already. So making chemicals is well out of my area of expertise. Fortunately, at UT Southwestern, I had collaborators, and so I approached Joe Reedy, who's the head of the UT Southwestern Chemical Corps, and his lab remade this for us. And we were able to validate that indeed it still worked. It was active on several species of Leishmania, and it was active on the related parasites T. brucei, and actually also active on Plasmodium falciparum, which surprised us somewhat. So these values are expressed in EC50s, which is the infective concentration of a drug needed to kill 50% of parasites. Parasitologists tend to use IC50s for purified proteins only, so that's why I'm calling it that. It's a field thing. Importantly, the compound was much less active on mammalian cells, and so it was relatively selective for parasites. But the problem was, we got this in a phenotypic screen. I had no idea how it would work. But one day, Imran told me that he'd been looking at antiparasitic agents that affected tubulin. And he was looking at these MMV477 treated parasites under the microscope, and he thought they looked like parasites that had been treated with the cancer drug paclitaxel. And that causes them to have trouble dividing during mitosis, so that's what kills cancer cells. So we developed the hypothesis that MMV477 worked similarly to Taxol. And so to explain this a little further, of course, there are a lot of tubulin experts here, so you probably already know that tubulin makes up part of the cytoskeleton and is a polymer of alpha and beta tubulin dimers that exists in an equilibrium between a dimerized and a polymerized form. And it's needed for cell division, amongst other things. And what paclitaxel does is it stabilizes microtubules and prevents cancer cell division. And so something that would work like that in parasites would theoretically do the same thing. And although you might worry that there might not be sufficient selectivity for doing this, it turns out that we use drugs to treat worms that affect tubulin polymerization. So there's certainly precedent for using antiparasitics that affect tubulin. And it turns out the tubulin is not totally identical between single-celled parasites and humans, so there's room to develop a drug. So first, we looked to see if Imran's hunch was correct, and there were effects on mitosis, and we found that MMV477 and paclitaxel both increased the number of parasites in mitosis. And so I'm showing you immunofluorescence microscopy from the promastigote stage. So here is a diagram of these promastigotes, where F stands for flagella, K stands for kinetoplast, and N stands for nucleus. And I've labeled the parasite membrane in red, tubulin in green, and then DNA with DAPI. DMSO is our control. Here's what MMV477 parasites look like. So they're stuck together partway through mitosis. You can see two flagella. You can see this poor kinetoplast that can't quite divide itself. And you can sometimes see enlarged nuclei as well. And paclitaxel looks pretty much the same. So, okay. And then we went ahead and used the anti-leishmanial drug miltefosine, and that, as I mentioned at the beginning, affects lipids. That just proves that not everything that kills parasites makes them stop dividing like that. And so I've quantified the number of parasites that are stuck in mitosis like this, where the percent of parasites in mitosis are on the y-axis and the treating compounds on the bottom. And so to make a long story short, and to test if MMV477 was acting on tubulin directly, I got some help from Luke Grice's lab, who's also at UT Southwestern.
And we went ahead and we purified Leishmania tubulin from the non-pathogenic species Leishmania tarantulae. This actually infects lizards. It's biosafety level 1. You can grow boatloads of it and it's totally fine. So tubulin from this parasite is well conserved with tubulin from our species, and we determined that our compounds did kill that too. So we then performed what's called a turbidity assay, where light at 340 nanometers is scattered by microtubules to an extent that's proportional to the concentration of polymer. And we can monitor the absorbance on the y-axis over time. And we found that MMV477 did very rapidly stimulate Leishmanial tubulin polymerization. So we also did this assay with mammalian tubulin, and we found that the half maximal stimulation of Leishmania tubulin was about 20-fold higher than it was for mammalian tubulin, and that was actually pretty well corresponding to the amount of selectivity we saw in parasites versus human cells for this initial hit. So our validated hit was already pretty good, but we wanted to improve it. And so Joe Reedy started making changes on the molecule so that we could demonstrate structure-activity relationships here. So this was all through the help of our collaborating chemists. And we started with about a dozen analogs listed here with anti-Leishmanial EC50s that I've colored in like a traffic light. Green is good, yellow is okay, reddish is inactive. So when we compare antiparasitic EC50 values with compounds' ability to facilitate tubulin polymerization, which is shown here as the normalized maximum A340 value from a purified turbidity assay, we find that there's a strong and significant correlation between these two axes. And so we were able to also use these analogs to show that our compound directly bound tubulin. So to do this, we took our modified probe compound, SW22, which I've showed you the structure down here. Trying to do this for YouTube people. Okay. And this compound has a handle on it, and this allows us to irreversibly cross-link our compound to tubulin when we UV irradiate our samples. So we also added a dye and a copper-based reagent so we can, stick the dye to the probe and we find it. So we can also add different reversible, active or inactive competitor compounds at 100-fold excess to try to block the binding of the probe. And so we can run a gel looking at how well the dye-labeled protein that dye-labeled compound is binding tubulin. So to start, we confirm there's a dose-related difference in binding of this dye-labeled probe. And then a competitor compound with good antiparasitic activity, which is this our MMV477, competes off our probe. An inactive analog, which is this SW10, does not. And Kamasi blue is the loading control, and we've quantified the fluorescence intensity here. So we concluded from these studies that MMV477 and derivatives bind Leishmanial tubulin. And I'm going to get into a little bit more detail about these in the talk tomorrow if anybody is coming. So far I've told you that MMV477 and active analogs are antiparasitic compounds that affect parasite tubulin polymerization. They affect cell division and they bind Leishmanial tubulin. And this is plausible for them to exert their antiparasitic effects. But our studies lead to a lot more questions. And so one big one is, all right, how does this compound work? Why does it affect parasite tubulin more than mammalian tubulin? And overall, there's two reasons why that could be. So one possibility is that the binding site looks different between parasites and mammals. And so our drug just binds tubulin better. And another possibility, there are other possibilities as well that I'll get to for a second, but we're working very hard on where our compounds bind. And I show quickly a model from my host, who is proposing that perhaps it binds at an interface between alpha and beta tubulin. So this is possible. That we also have alternate hypotheses. I will present these tomorrow. And so the second possibility is actually that Leishmania tubulin is fundamentally more likely to polymerize. And we got this idea from looking at just those turbidity assays, where the second you added compound in, the absorbance just shoots up in a way that you don't see with mammalian tubulin. But we've been characterizing purified tubulin polymerization from Leishmania parasites and also from mammalian sources. And it does seem like there are fundamental differences in this, which again, I will tell you about tomorrow. But we're also trying to move our compounds towards clinical trials.
And so the next step is to identify an early lead compound that would be active in an animal model of disease. And so in order to do this, we've been working really hard. So the medicinal chemistry core has actually made 200 compounds for us. And the UT Southwestern High Throughput Screening Core has helped my lab rapidly process these to test their antiparasitic potency and toxicity against mammalian cells. And the UT Southwestern Preclinical Pharmacology Core has helped us assess drug metabolism and pharmacokinetics, DMPK. And so it turns out that these parasitic diseases, fortunately for me, have such a critical need that the bar to move on in the drug development pathway is actually very, very low. And in fact, we'd already met potency and selectivity criteria just off the initial hit. Never mind the first dozen analogs I showed you. Now, next we needed to achieve plasma levels above that which would be needed for antiparasitic activity in mice. And to do this, I leaned very heavily on my pharmacology collaborator, Noel Williams. And once we have that, it's worthwhile doing efficacy tests in mice. Now, there's a limitation to the mouse model for Leishmaniasis that I warned you about earlier in this talk. It takes 3 months. Nobody wants to do that for an early lead. So this made us think about how the tubulin target is well conserved amongst parasites. And so we first looked at other Trypanosomatids, basically because developing compounds that affect all 3 Trypanosomatids is a major goal for drug development. And so T. brucei actually seemed like a pretty good idea because there's a mouse model of acute T. brucei infection that takes a week. You can make a lab do a weekend, but you can't make a lab do a weekend. Weekends for 3 months going on. So this sounded good. Also, people at UT Southwestern worked on this parasite, so I had people to show us how to do this mouse model and how to culture this parasite because we had actually never worked with it before. As you'd predict, since tubulin is 97% conserved between Leishmania and T. brucei, any compounds that are active on Leishmania are also active on T. brucei, as shown again by this y-squared value. And these are just the dozen analogs that I showed you at the beginning, although we've done this, of course, for more. Now, we've tried 2 compounds in the mouse model of T. brucei infection, but I'll just show you one, which is 352 today. It works on Leishmania and T. brucei. It doesn't affect mammalian cells too much. It also maintained good concentrations in mice over time. So we went ahead and we tried it in the mouse model of T. brucei infection using VMSO and fexinidazole, which is a drug used to treat T. brucei, as a positive control. And decreases in parasitemia in SW352 treated mice are statistically significant and even meet early lead criteria, which is a 95% reduction in parasite burden in these mice. And so even better, if you take these mice, the mice succumb to infection in a week, the treated mice actually live longer. So we've knocked down the parasite burden enough that we can actually keep them alive for, admittedly, not more than a day, but it's statistically significant. But we're optimistic we're on the right track here. So we've also been testing these compounds against additional parasites, and I've told you that our compounds have activity against Leishmania and T. brucei, and I've told you that there's another Trypanosomatid T. cruzi. So with the help of our collaborators, we found that our compounds are active against T. cruzi too. And then there's another group of single-celled parasites called the apicomplexans, and I had already told you at the beginning of this section of the talk that Plasmodium was sensitive to our compounds, and Plasmodium is the cause of malaria. And 2 other apicomplexans, that one of which you'll hear about in detail from Dr. Moricet in a second or 2, are Toxoplasma, which is a major source of disease in immune-compromised patients, and Cryptosporidium, which is also a source of diarrheal disease worldwide. So through these additional collaborators, we've found that our compound works on these parasites too. So we're optimistic about using our compound or derivatives to treat a large group of devastating parasitic infections. So inclusion, today I've talked about the clinical features and changing epidemiology of Trypanosomatid infections, and I've talked about 2 projects in my lab, one that treats parasites by inhibiting host cell pathways, and the other which involves more traditional drug discovery. And I look forward to continuing work on this, of all these in the future, with the help of my excellent lab members shown here. So thank you for your attention, and I'm happy to take questions.
Okay. I speak a little Spanish, so if you're stuck on a word, I can probably guess. Yeah, actually. Do you have any questions? Sorry. Thank you very much for your talk. I think it's amazing the story of Leishmania. Thank you very much. And I am undergraduate, so I'm not into Leishmania experiments, but I was thinking if the assays of imatinib with the swelling rate of the paws of the mice, will this reduction in swelling could be possible to be by some other specific mechanisms of kinase inhibitors, yes, like immunosuppression or something like that? Yes. So thank you. Yeah. So we have. We are definitely interested in combination studies, either with different kinases, different immune modulators, and endokinase inhibitor plus, promamycin or fluconazole. All of these are in the cards. We've done a little bit of work on this in vitro, and so I haven't found anything that showed synergy, but we did have some, additive effects. The mouse experiments, we probably need to acquire more funding to do. Thank you very much. And can I ask you a second question, please? What do you think about the possibility to develop a monoclonal antibody therapy with this, like once we recognize the receptor which Leishmania is binding? So so that's a great question. I don't think that's actually going to work for a couple of reasons. Here's why. When Leishmania is in amastigote, it actually coats itself, I didn't get into this, it coats itself with immunoglobulins to facilitate binding and internalization by the macrophage and subsequent survival. So I would be worried that if we gave somebody an antibody, we'd be enhancing the disease. I could be wrong about that. Thank you very much. Thank you. We have time for more questions. If someone else. Thank you very much for the talk. So yesterday I was asked one question, and I think it would be interesting for the students to hear. I mean, because any topic that you talk about and you talk with passion, it's going to be interesting, right? So, as was your talk. So the question was, how or why did you choose to work on this project for so many years? That is a terrific question too. Okay, there's going to be some confessions in here. All right. So Naomi and I was a graduate student in the lab that Naomi was a postdoc. We worked on toxoplasma. She'll talk about this later. It was a great experience. Like, the science was fun, the lab was fun, the PI was smart. I tortured him a little, and so I just think, and I thought very fondly back on that experience. I'm sort of an unusual person in the US. I don't even know if people do this here, but I was doing this combined MD PhD program. So I'm both a physician and a scientist. I have a PhD and an MD. And so I went back to medical school. Okay. Then I went to pediatrics residency and I started taking care of kids. And I went somewhere that didn't have they didn't have very many parasitologists, and there were rules in place that you were only allowed to work with people in your division, which I did not know when I moved there. And it just didn't excite me as much. Like, I was like, I don't like, she works on staff and Pseudomonas, and this is nice, but it may have been a reflection of the lab environment also, but I was like, this is not as fun. I like parasites. I want to work on parasites. And so then I purposely chose a
position at Yale because I could work with parasitologists. And then it actually didn't work out like I thought it was going to. So I signed up to work with Norma Andrews. Norma Andrews is a cell biologist who works on T. cruzi. 2 weeks before I got to Yale, she called me up. She said, I am moving to University of Maryland. I am taking the chair of cell biology there. I asked your program director if I could take you with me. He said, no, you have to work in the hospital. This is true. I was going to get paid by the hospital for a year to see patients, so that was an absolute, we can't do that. And so I went around and I was like, okay, I want to find somebody who works on parasites, and I want the topic to be interesting. And I've always been, you can see by this, I've actually always been like cytoskeleton adjacent in some way, shape, or form. So I like cytoskeleton stuff too. So I went around and I talked to cytoskeleton people and I talked to parasite people. And what I wound up doing is I found a cell biologist who worked on kinases. And he said, hey, you know, I see you like parasites. I bet some of these kinases have to do with this parasite. Why don't you do some reading and figure it out? And I said, okay. And so then the person who worked on Leishmania, who was there, was an immunologist. And she said, oh, cell biology, that sounds cool. Here's this Leishmania amazonensis in my freezer. All the cell biologists use that one, take that one. And so that's how that project actually got started. And the benefit of that was that when I got a faculty position, like the cell biologist was not going to work on parasites, and the immunologist was not going to work on cell biology, and in fact actually retired subsequently. So that's how I got there. Was it deliberate? No. I do think it helps to work on something where I don't have a lot of, like, there aren't that many people that work on Leishmania, like even around the world. And so it helps to not have that much competition in a way, as a physician scientist, I see patients, I'm not going to be able to compete with some guy that has a lab, or girl, but somebody who has a lab of like 25 people and does nothing but write R01s all day long. I'm never going to survive. So being able to find something where I could kind of focus on it and find niches seemed to be the way to go for me. Thank you. That might have been a little long-winded, sorry. So, follow your passions. We have time for one more question. Someone else have a question? No? Okay, if not, we want to thank Dawn. Thank you very much for being here. Actually, thank you very much. Gracias. La siguiente plática será de uno de los egresados de la Facultad de Química, del doctor Oscar Méndez Lucio, en el cual nada más voy a... Bueno, entonces voy a dar una rápida presentación, una breve semblanza del doctor Oscar Méndez Lucio. El doctor Oscar Méndez Lucio realizó sus estudios de maestría en el posgrado en ciencias químicas de la UNAM y obtuvo un doctorado en química en la Universidad de Cambridge. Es autor de más de 40 publicaciones científicas, incluyendo revistas como Nature y Nature Communications, e inventor de patentes registradas en Estados Unidos. Es experto en aprendizaje automático aplicado al descubrimiento de fármacos. Trabajó en Recursion, donde desarrolló MOL-E, un modelo funcional para moléculas entrenando con más de 840 millones de compuestos. Previamente colaboró en Janssen Pharmaceuticals, Johnson & Johnson, donde realizó DeepDoc,
un método de aprendizaje profundo para predecir conformaciones de unión, destacando en la portada de la revista Nature Machine Intelligence. También lideró proyectos en Biocrop Science, desarrollando modelos avanzados de generación molecular basado en datos genómicos y morfológicos. Debo decir a los que no saben, a los pocos que están aquí y mis alumnos que igual tampoco lo saben, el doctor Óscar Méndez Lucio fue mi maestro. De hecho, él fue el que me enseñó y me guió a la parte computacional, entonces a él le debo estar haciendo cómputo. Entonces, muchas gracias, Óscar, y gracias por haber aceptado venir. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar de este lado porque muchas veces he estado donde ustedes están y es maravilloso estar de vuelta aquí, como siempre, en la Facultad de Química. Bueno, cuando recibí la invitación para presentar en este primer congreso, la verdad es que no sabía muy bien de qué les iba a hablar. Le pregunté a Rodrigo, ¿quién va a ser la audiencia? Y me dijo, alumnos de posgrados, pero no solo de química, sino también ciencias bioquímicas y todo, así que no los quise aburrir, bueno, no los quería aburrir con algoritmos, fórmulas y todo eso, así que decidí hablar un poco más de qué es la inteligencia artificial y cómo se está aplicando realmente en la industria, pero desde una visión más amplia, para que tengan la idea de qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. Ese es mi objetivo el día de hoy. Pero antes de empezar con lo bueno, diría yo, quiero dedicar unos minutos con una diapositiva que va dedicada más que nada a los alumnos de posgrado. Y les quiero platicar un poco de mi carrera. Siempre que me preguntan, Óscar, ¿tú qué eres? O sea, ¿qué estudiaste? ¿A qué te dedicas? Yo digo que soy químico. O sea, aunque ya no haga mucha química, yo siempre digo que soy químico. Y esto ha cambiado a través de los años, porque realmente mi día a día, hoy, es estar enfrente de la computadora programando todo el tiempo. Entonces, realmente podemos decir que no soy tan químico, sino soy más ciencias de la computación. Y creo que ha sido un poco de suerte y de cómo se han dado las cosas, que esto es algo que ahora se busca mucho a nivel industria, que no solo seas experto en un área, sino que seas multidisciplinario, y eso es lo que nosotros llamamos ser bilingüe, ser capaz de comunicarte no solo con químicos o biólogos, sino con más allá. Por ejemplo, yo tengo que tratar casi diario con ingenieros, desarrolladores de software, etc. Entonces creo que he tenido la suerte de tener pues una trayectoria que, como ustedes, empecé estudiando química, haciendo el posgrado aquí, y poco a poco se fue transformando hasta poder, ahora en teoría soy científico de aprendizaje profundo, aunque sigo siendo químico, entonces es un poco raro. Y cuando reflexiono un poco de qué pasó, qué sucedió en mi carrera para poder estar en estos dos mundos, realmente una parte clave fue mi estancia en este posgrado, en el posgrado de ciencias químicas. Y no lo digo, no es un anuncio pagado ni nada de eso, no crean. Y les voy a decir por qué. El posgrado tiene uno de los mejores profesores, bueno, mejor profesorado que puede existir realmente. Creo que algo que deben aprovechar es esa cercanía entre los profesores y los alumnos. Yo todavía tengo profesores que los considero amigos, mentores, sigo en contacto con ellos y la verdad creo que es algo que ustedes deben hacer. Otra cosa que realmente me facilitó estar entre estos dos mundos de química y ciencias de la computación realmente fue la flexibilidad que te da el posgrado. Yo recuerdo que cuando llegué a la maestría quería hacer química computacional. Algunas personas me tiraban a loco, es como, no, aquí es química. Y la verdad tuve el apoyo del posgrado y de los profesores para aprender a programar. Siempre fue esa flexibilidad de elegir las mejores materias, así que es algo que creo que deben aprovechar ustedes también. La tercera razón de por qué el posgrado realmente influyó tanto en mí es que, uno, es reconocido internacionalmente, y dos, te ayuda a expandir tus horizontes más allá de solo México. O sea, hay muchas oportunidades para ir a congresos, aplicar a becas, estancias, etc. Y mi consejo es aprovechenlas. Y aparte de eso, lo que quiero que realmente se lleven de esta plática son 3 consejos que les voy a dar. Aprovechen su tiempo en el posgrado, aprendan todo lo que puedan, no solo de su área, sino de
todo lo que puedan en otras áreas también, porque realmente una vez que sales a trabajar, ya no hay tanto tiempo para eso. El segundo es, sean curiosos, traten de entender todo. Si tienen una duda de por qué se hace algo de cierta manera, pregunten, vayan al fondo del asunto. Y igualmente después va a haber poco tiempo para eso porque uno tiene que entregar resultados. Y el tercero es, vayan más allá de sus límites, salgan de su zona de confort. Creo que son unos años en los que pueden aprovechar eso. Por ejemplo, si no les gusta presentar, es el momento para esforzarse, ponerse en esa posición incómoda, porque realmente no importa, bueno, importa, tal vez te vaya mal en una calificación, pero no es como que te vayan a correr el trabajo. Entonces es realmente una etapa donde puedes hacer estas tres cosas sin que tenga tantas consecuencias. Bueno, habiendo platicado un poco de esto, realmente vamos a lo que es la plática. Inteligencia artificial y bueno, mucho se habla hoy en día de la inteligencia artificial y quiero más que nada poner en contraste lo que es realidad, lo que se usa actualmente y todo lo que vemos en las revistas, en los periódicos, etcétera, que muchos de ellos, no es que sean mitos, pero digamos que hay un poco de hype ahí. Las promesas que siempre escuchamos de la inteligencia artificial: va a acelerar y va a transformar cómo descubrimos los fármacos. Va a acelerar la identificación de una diana biológica, acelerar cómo encontramos una molécula bioactiva y cómo llegamos a la clínica. Segunda promesa, va a bajar los costos, va a cortar los tiempos de investigación y esto todo va a llevar a unos radios de éxito muchísimo más grandes. Esta es la promesa, vamos a ver si es verdad. La realidad es que, bueno, la probabilidad de que una molécula se apruebe, o sea, una molécula que entra a fase 1 se apruebe y entre a la clínica es solo del 6 al 12%. ¿Qué quiere decir? Que 10 de las moléculas que entran a fase 1, solo 10 llegan hasta a ser aprobadas. Por supuesto que esto depende de la indicación. Hay unas indicaciones que son más fáciles que otras, etc. Segunda realidad. La parte que más nos cuesta en el diseño de fármacos está en la fase 2. Realmente demostrar que tienes actividad biológica a nivel clínico. Y la tercera realidad es que hasta la fecha, o sea, al día de hoy, no hay suficiente evidencia en el que nos diga que la inteligencia artificial está acelerando o realmente haciendo un cambio, porque los tiempos y los costos siguen a la par que los años anteriores. Vamos a hablar un poco de por qué y cómo es que se está dando esto. Vamos a empezar con el primer mito. Este es un mito que me encanta porque no es nada más que mito. Y es, la inteligencia artificial va a reemplazar a los científicos. Y la verdad es que es un mito total porque cuando hablamos de inteligencia artificial, las siglas de IA debería ser inteligencia aumentada. Es el científico siendo más eficiente, más rápido, gracias a utilizar las herramientas. Los humanos siempre van a ser una parte fundamental porque necesitamos, o sea, van a ser aquellos que van a hacer el diseño experimental, van a hacer los análisis, conocen más acerca del problema, etc. A esta fecha estamos lejos de que una computadora pueda hacer todo eso solo. ¿Cómo se trabaja o cómo debería funcionar? Es tener al humano en el ciclo. La experiencia, los experimentos que hemos hecho utilizando inteligencia artificial, por ejemplo, se utiliza un modelo, se crean con el modelo 100 compuestos y después tienes a un humano que los revisa y decide cuáles van a hacer al ensayo experimental. Funciona así, porque por ejemplo los químicos te dicen, yo antes me tardaba un día en hacer todo eso, le tengo que dedicar un día a un solo proyecto, ahora puedo hacer 3. ¿Por qué? Porque no dedico tanto tiempo a cada proyecto, simplemente para mí es revisar y mandar a experimentos. Entonces es como se maneja ahora. Esto hace que todo sea más rápido, más eficiente. Segundo mito. La inteligencia artificial es una bala mágica que va a solucionar todo. Y esto es totalmente mentira también. ¿Por qué? Porque los modelos de inteligencia artificial tienen muchas limitaciones.
tiene las limitaciones de los datos que utilizamos para entrenar el modelo, es difícil interpretarlos y también depende mucho de los datos que utilizamos para crear el modelo. Otra cosa con la que no podemos luchar es que la biología es demasiado compleja, no es lineal. Entonces, algo que funciona en el modelo o en un ensayo biológico in vitro, es muy difícil que se traslade a un ensayo clínico o a nivel animal. La evidencia que tenemos hasta ahora, bueno, la verdad es que realmente no sabemos si la inteligencia artificial va a tener un impacto tan grande en esto, y es porque no tenemos suficiente tiempo aún. Los fármacos que han entrado a fases clínicas, que están diseñados con inteligencia artificial, o todavía siguen en fases clínicas o han sido descartados, entonces todavía no tenemos suficiente evidencia para saber si hay un impacto real de la inteligencia artificial en el diseño de fármacos. ¿Y qué nos llevamos de esto? Pues realmente que la inteligencia artificial es más que nada una herramienta que nos ayuda a acelerar los procesos, a tener una mejor dar mejores prioridades a las moléculas, y no puede hacer todo. La computadora no puede hacer todo en este momento. Tercer mito. La inteligencia artificial garantiza que vamos a tener un éxito mayor. Falso también. Realmente estos son datos de los últimos 10 años, bueno, 2011-2020, y el radio de éxito se ha mantenido básicamente igual. Lo que más nos cuesta, como les dije anteriormente, es la fase 2, que es demostrar actividad a nivel clínico. Y realmente solo 50% pasa de fase 1 a fase 2, solo 30%, 28% pasa de fase 2 a fase 3, y pasando esto ya vamos para arriba, vamos mejorando. Pero no hay evidencia aún suficiente que nos diga esto está cambiando con inteligencia artificial. Cuarto mito, las predicciones de la inteligencia artificial son infalibles. Totalmente falso. Al final, el modelo siempre va a depender del tipo de datos que utilicemos para entrenarlo. Por ejemplo, si tenemos un modelo que distinga entre perros y gatos, y tú le das que distinga un auto, no va a poder. Te va a dar una respuesta. Que esa respuesta sea real o no, no hay manera de saberlo. Entonces, eso siempre hay que tener en mente cuándo y dónde podemos aplicar este tipo de modelos. Un ejemplo claro es AlphaFold. Para las personas que no han escuchado AlphaFold, bueno, ganó el premio de química el año pasado. Y es un modelo que predice la estructura tridimensional de las proteínas. Sin embargo, los propios autores te dicen, no podemos predecir las partes flexibles o desordenadas de una proteína. ¿Por qué? Porque no tenemos datos para predecirlas. Entonces, todo está en esa pequeña detalle del qué datos usas, la calidad de los datos, etc. El problema es que a nivel regulatorio, siempre vamos a necesitar una validación experimental. Entonces, por más que utilicemos la inteligencia artificial, al final siempre va a haber un experimento que va a comprobar lo que uno dice. Y bueno, han de estar pensando, Oscar, ¿estás loco? Tú haces inteligencia artificial y solo estás diciendo las mentiras. Y la verdad es que también hay realidades. Hay realidades en que la inteligencia artificial ha hecho cosas buenas. Digamos, ¿dónde es que la inteligencia artificial realmente podemos decir que funciona muy bien el día de hoy? Bueno, en el screening virtual nos ayuda a evaluar millones de compuestos y reducir ese millones de compuestos, esas bases de datos, a unos cientos. Después de esos cientos ya podemos utilizar técnicas computacionales más robustas, pero que también tardan más, o realmente ir directamente al experimento. Esto es súper importante porque nos ayuda a encontrar hits más rápidos. Segundo situación donde realmente funciona la inteligencia artificial es en las asociaciones multiómicas. Ahora, con la cantidad de datos que tenemos, es difícil realmente extraer información de todos estos datos y ponerlas juntas. Ahora lo que se está haciendo es crear modelos que alimenten de varios datos, por ejemplo, incluyendo datos genómicos, fenómicos, metabolómicos, y todos pueden ser un modelo que te ayuden a obtener una hipótesis. Donde somos buenísimos con inteligencia artificial es realmente con la predicción de ADMET, absorción, distribución, metabolismo, excreción y toxicidad.
Ahí realmente podemos decir que la inteligencia artificial funciona muy bien, y esto se debe en cierta parte a la cantidad de datos que tenemos. Realmente, muchas veces los datos de ADMIT son consistentes a través de varios proyectos, lo que nos permite pues, tener más datos para entrenar un buen modelo y con mayor diversidad química. Y el impacto que tenemos ahora en inteligencia artificial es, básicamente, somos capaces de sintetizar, tener un proyecto con menor cantidad de compuestos sintetizados, acelerar los ciclos de diseño, realización y testeo, y por lo mismo reducir un poco el costo de la investigación preclínica. Segunda realidad, hay veces que tenemos que decidir cómo vamos a aplicar la inteligencia artificial, y hay modelos que funcionan muy bien, paradigmas que funcionan muy bien para aplicar la inteligencia artificial. Por ejemplo, en reposicionamiento de fármacos, utilizar, como nos mostró Don, que utilizan inteligencia artificial para encontrar un target o un biomarcador, y obviamente esto disminuye el riesgo de la química nueva, porque ya conocemos más acerca de este reposicionamiento, y obviamente da una validación más rápida. Por otro lado, también nos ayuda a validar dianas nuevas. Por ejemplo, ahora con AlphaFold es fácil predecir la diana y ver si va a haber una interacción ligando-proteína, y obviamente esto reduce el riesgo a nivel de la diana. Y bueno, también existe el modelo que es hacer todo con inteligencia artificial, que es muchísimo riesgo, pero también la recompensa es bastante alta. Tener una diana nueva con una molécula bioactiva nueva es lo que, digamos, la mejor situación que podrías tener, pero por el contrario es lo más riesgoso. Y para lograr esto siempre tienes que tener este ciclo experimental muy cercano a las predicciones que tenemos con inteligencia artificial. Realidad número 3. Los datos son un problema. Yo todavía cuando empecé a hacer mi primer postdoc en industria con datos, teníamos que extraer los datos de PDFs. Hoy en día creo que las compañías, laboratorios académicos, etcétera, ya tienen más conciencia de lo valioso que son los datos, y ponen los datos directamente en base de datos que se pueden utilizar fácilmente, que hay menor margen de error en la extracción, etcétera. Sin embargo, hay varios retos. Por ejemplo, los ensayos siguen siendo inconsistentes. Un laboratorio prueba solubilidad de cierta manera, otro laboratorio prueba la misma solubilidad, pero digamos a otro pH, entonces no puedes juntar los datos. Entonces hay que tener mucho cuidado al tratar los diferentes datos. Hay mucho bias, con mucho sesgo. En esto me refiero, la mayoría de los datos que van a encontrar son de moléculas que funcionan. Es difícil encontrar negativos, simplemente porque nos gusta platicar lo bueno y casi nunca platicamos de lo malo. Exactamente misma situación. Y bueno, esto está cambiando un poco. Siempre están los datos privados que no se comparten con universidades públicas, etc. Creo que ya hay empresas que se dieron cuenta que podemos hacer cosas juntos y ya comparten los datos hasta cierto punto. Todo esto, bueno, ha habido ciertas organizaciones que han tratado de mejorar los datos con los que trabajamos. Muchísimas bases de datos que se dan la tarea de limpiar, ordenar y poner los datos en bases de datos. Pero bueno, al final los datos es algo crucial de la inteligencia artificial, y incluso hay situaciones en las que un modelo con menos datos pero de mayor calidad funciona mejor que un modelo con muchísimos datos pero datos de mala calidad. Entonces hay que tener esto siempre en cuenta. Cuarta realidad, y aquí voy a hablar un poco de lo que es los modelos generativos. Los modelos generativos son aquellos modelos en los que tú obtienes una molécula, tal cual, con alta probabilidad de ser
activa en tu ensayo o presentar las propiedades que tú quieres. Tiene una promesa muy grande, sí, porque nos permitiría encontrar nuevos quimotipos, nuevos scaffolds, podríamos hacer optimización muy rápida, etc. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, también tiene muchos fallos. Y es que los modelos que tenemos ahora, sí, te dan una molécula, pero cuando tú quieres sintetizar esta molécula en el laboratorio, te das cuenta de que no es tan fácil. Uno, por ejemplo, simplemente no se puede sintetizar por los grupos que tiene. Dos, no encuentras los building blocks, las piezas, no las puedes comprar directamente. Entonces, hacer una molécula te sale carísimo y te lleva meses. Entonces, realmente no es algo que quieras intentar. Tres, regresamos a los datos. Si tienes una molécula, pero no puedes predecir su actividad simplemente porque es muy diferente a tu training set, a tu set de entrenamiento, no estás seguro si la molécula va a funcionar realmente. Entonces, es algo que es una buena promesa, es algo que tiene mucho potencial, pero para llevar a cabo modelos generativos hay que tener las mejores prácticas, y la mejor práctica es, uno, siempre hacer que los modelos, bueno, las moléculas que tienes se puedan sintetizar. Esto se hace, por ejemplo, restringiendo a que tu modelo solo pueda utilizar, digamos, building blocks que tienes o que puedes comprar directamente o que tienes en stock. Otra cosa es tener un buen oráculo experimental en el que rápidamente puedas probar tus moléculas. Y esto nos lleva al ciclo mágico y que toda inteligencia artificial debe tener, que es uno diseña, o la inteligencia artificial diseña, se hace en el laboratorio, se prueba y después se reentrena el modelo que aprenda de esos nuevos datos. Y este ciclo, llevarlo constante. Actualmente en la industria este ciclo se está intentando hacer automáticamente, o sea, realmente que la inteligencia, tener un modelo muy robusto que pueda diseñar moléculas, se hacen en robots, o sea, realmente hay un humano intermedio que da la luz verde si la molécula pasa o no, pero ya mucho de la síntesis se puede hacer en robots para este tipo de ciclos. La prueba se intenta hacer lo más automatizada posible y se reentrena con los datos nuevos. Esto es como lo que ahora se intenta y esperemos que funcione. Y un poco en línea con lo que es este congreso, pensar a futuro, les quiero dar cómo yo creo que va a ser y la inteligencia artificial, cómo va a impactar la inteligencia artificial en el diseño de fármacos en los próximos años. De 2 a 5 años yo espero que tengamos mejores optimizaciones, obviamente ser mejores prediciendo toxicidad, especialmente en la fase clínica, y que la parte de diseño experimental y estratificación, de diseño experimental de pruebas clínicas y la estratificación de pacientes sea más eficiente. De 5 a 10 años yo creo que realmente vamos a aprender más de cómo trabajar juntos con la inteligencia artificial. Vamos a saber realmente optimizar estos ciclos humano-computadora para llevarlos a ser más eficientes. Y obviamente, como les mencioné, la infraestructura de datos va a ser muchísimo más robusta, lo que nos va a permitir tener mejores modelos. Y por último, quiero terminar con esta última realidad, y es que no se preocupen, la inteligencia artificial no va a reemplazar a los químicos. Sin embargo, yo creo que los químicos que usen inteligencia artificial van a reemplazar a aquellos que no la usen. Y pues esto los dejo para reflexionar un poco. Úsenla, aprendan a usar, estamos a tiempo, y muchas gracias por la atención. Agradecemos al doctor Oscar, muchas gracias, muy motivacional, realmente. ¿Tenemos preguntas? Hola, Oscar, Hola. mucho gusto. Una pregunta. Entiendo que estuviste haciendo un postdoctorado, ¿no? Más como para los alumnos. ¿Qué hiciste un postdoctorado y ahorita te dedicas a la industria? ¿Y cómo puedes, digamos,
¿Cuál es tu visión sobre las diferencias entre trabajar en la industria, trabajar en la academia y cómo ves, ¿no? Digamos, hacia lo nuevo en la química y cómo el problema es enfrentado desde la industria y desde la academia? Muy buena pregunta. Mi postdoc fue industrial. O sea, realmente el postdoc lo hice directamente en Bayer y tuve la suerte de que en ese momento Bayer todavía no compraba Monsanto, entonces estaba bastante bien y tenía bastante, digamos, investigación propia y tenía esos programas de probar nuevas tecnologías. Bueno, a mí me tocó la inteligencia artificial, pero después hubo otros en diferentes áreas y era eso, empezaba un postdoc y dependiendo de cómo evaluaba, seguía el proyecto, cómo evolucionaba, pues ya sea que la compañía tomaba esa, digamos, nueva tecnología y la incluía o la desechaba. Entonces era como más de prueba también para ellos. Lo que a mí me permitió, yo creo que fue excelente para mí porque podía hacer investigación. Sí, yo estaba 100% de investigación, pero sabía cómo se iba a utilizar lo que yo hacía directamente y tenía retroalimentación de las personas que lo utilizaban. Entonces yo creo que fue muy, bueno, yo aprendí muchísimo en esos años. Diferencia entre industria y academia. Industria yo creo que es más enfocada a la meta final, no tanto al camino que recorres. Academia yo creo que tienen, para bien y para mal, la facilidad de aprender más durante el camino, que es algo que a mí me encantaría también, porque soy curioso por naturaleza, creo. Sin embargo, creo que es muy fácil, o sea, no digo que siempre pase, distraerte un poco de la meta final, que no es malo, o sea, está bien. Y es verdad que industria siempre suena mal, se mueve por el dinero, los proyectos que se van a utilizar, que van a llevar a la clínica. Y pues hay veces que uno no tiene mucha injerencia en qué proyecto va a trabajar. Hola Oscar, ¿cómo estás? Bien, bien, doctora. Sí. Bueno, yo solo quiero decir algo complementario a lo que está diciendo Oscar. Para los que no lo conocen, es egresado del laboratorio 122, donde somos sintéticos por naturaleza desde siempre, ¿no? Sí. Pero Oscar llegó siempre con esa inquietud de las cosas de computación. Y nunca se puso la bata, más que cuando pasaba seguridad. Sí. Entonces, siempre tuvo él la convicción de las cosas que quería hacer. Entonces, eso de que de pronto puede perderse en el camino depende de la personalidad de cada uno, ¿no? Sí. Y de las metas que se pongan a corto. Yo siempre les digo a los alumnos, ponte una meta a 2, 3 años, ponte una meta a 5 años, ¿cómo te ves, no? Porque es cierto que de pronto uno puede perderse en el camino. Entonces, la facultad y el posgrado tienen todas las herramientas para que ustedes puedan seguir adelante como quieran seguir adelante, ¿sí? Entonces, no se limiten y sueñen, se vale soñar, y el que soñó que quería ser astronauta, llegó a ser astronauta. Gracias, Oscar. Bienvenido a casa. Gracias. Carlos Cepeda, Treventis. Oscar, ¿cómo pueden iniciar en la Artificial Intelligence los alumnos? ¿Cuáles serían los primeros pasos para hacer eso? Yo creo que el primer paso es perder el miedo. O sea, realmente hoy en día hay muchos recursos en línea, muchos blogs que son realmente fáciles de entender. Yo creo que el primer paso es perder el miedo y empezar a hacer un proyecto. Obviamente requiere mucho tiempo, esfuerzo leer.
repasar sus matemáticas. Yo pensé que nunca iba a utilizar álgebra lineal hasta que me empecé a... No, realmente. Entonces es leer mucho, pero no quedarse en la teoría. Yo creo que lo importante, especialmente en inteligencia artificial, es empezar a programar y hacer hands-on, realmente a intentarlo uno mismo. Yo creo que ese sería el primer paso, leer mucho y ver. Es un campo que se mueve rapidísimo, demasiado rápido para mi gusto. Entonces, siempre estar al tanto de qué está saliendo, qué cosas nuevas hay. Y sí, esa sería mi recomendación. Si tienen alguna duda, por favor, acérquense conmigo en el coffee break. Les puedo dar blogs, libros online que pueden leer y que son un buen inicio. Muchas gracias. Gracias. Una última pregunta para que podamos continuar. Gracias. Muchas gracias. Yo estoy justo en la parte más de síntesis orgánica y justo hablaste de este flujo de trabajo que va desde planear, sintetizar, y decías que justo la parte sintética es a veces el gran reto, ¿no? De todo esto, sintetizar la molécula que quieres. ¿Crees que la inteligencia artificial también nos puede ayudar un poco más a la metodología, a cómo hacer pasos de purificación más buenos, digamos, pues sí, a jerarquizar algunas tareas que hacemos en el laboratorio, no solamente predecir las moléculas? Yo creo que sí, el problema es los datos. Ahora, o sea, como comenté, entrenar un modelo depende 100% de los datos. Lo que se ha hecho en los últimos años es tener estas bitácoras electrónicas. Por ejemplo, hay compañías que ahora tienen colaboraciones con las compañías que hacen la síntesis y el trato es: préstame tus bitácoras electrónicas para que yo pueda tener todos esos datos de cómo sintetizaste, las condiciones, etcétera, y pueda entrenar mis modelos, y a cambio te dejo utilizar mis modelos. O sea, es algo que yo creo que en unos años vamos a empezar a ver esos cambios en cómo la inteligencia artificial ayuda a mejorar esas condiciones de la síntesis. Gracias. Bueno, le agradecemos nuevamente al doctor Oscar por la ponencia. Gracias, Oscar. Muchas gracias. En lo que se acomoda el otro doctor Oscar, en este caso es Oscar Palomino, nada más comentar, de hecho el doctor Oscar Méndez Lucio pues nos está visitando desde España, entonces se vino a dar la vuelta hasta acá. Creo que tu empresa está en Estados Unidos y tú estás en España, ¿o ya estás en otro lado? No, sí vives en España, ¿no? Ya todo en España. Okay, perfecto. Y tenemos, como dijo la doctora Alicia, él es del laboratorio 122, su tutor en posgrado en maestría es el doctor Rafael Castillo, que ya se jubiló el doctor. Y en este caso, el otro doctor Oscar, es Oscar Palomino, él nos está visitando desde Alemania. Entonces viene el doctor desde Alemania para platicarnos justamente. Él realizó su maestría con el doctor José Luis Medina Franco. Entonces, en lo que se acomodan, voy presentando al doctor. El doctor Oscar Palomino Hernández es químico biofísico especializado en la intersección entre la simulación molecular multiescala y el aprendizaje automático aplicado a diseño molecular. Actualmente es líder del grupo Junior en la Universidad de Johannes Gutenberg de Mainz, donde dirige AIDEN, que es Artificial Intelligence Driven Exploration in Neuropharmacology, y una iniciativa enfocada en acelerar el descubrimiento de fármacos asistido por inteligencia artificial para enfermedades neurológicas. Realizó su licenciatura en química y la maestría en ciencias químicas, ambas con mención honorífica en la UNAM, y fue distinguido con la medalla Alfonso Caso por la de la maestría. Como les comenté, estuvo bajo la tutoría del doctor José Luis Medina Franco. Posteriormente cursó un doctorado en conjunto en ciencias de la simulación en el RWTH Aachen, I think, no sé alemán, entonces en Alemania, la Universidad Hebrea de Jerusalén y el Instituto de Chipre. Graduándose de la Magna Cum Laude con una beca de Maria Sklodowska-Curie. A lo largo de su trayectoria internacional, que incluye estancias de investigación tanto en Nueva York como en Edmonton, en Canadá, ha reunido más de 200.000 euros en financiación competitiva. En conjunto, su trabajo integra ciencia básica, medicina translacional para el diseño de pequeñas moléculas dirigidas a dianas de alto impacto en neurodegeneración.
Entonces, el doctor Oscar es una persona que decidimos invitar porque es una persona que yo admiro mucho, sabe muchísimo. Es más joven que yo, pero sabe mucho más. Entonces, a mí me da un gusto que haya podido venir desde Alemania para dar su tiempo y pueda darnos una plática, y espero que los motive a los estudiantes. Muchas gracias por venir, Oscar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada, y es un honor estar aquí. Estuve muchas veces sentado del otro lado del auditorio, donde están ustedes, entonces se siente muy diferente estar de este lado. Definitivamente es otra cosa, y pues de nuevo, gracias, gracias por la invitación. Esta plática la quise llamar Thinking Like a Chemist, How Reinforcement Learning Teaches AI to Design Better Drugs. Y le puse así porque cuando yo estaba en el posgrado aquí, empezó a hacer el boom de Artificial Intelligence. Empezó a hacer como todos los papers que salían, y yo que estaba aquí era como de, yo lo quiero leer, yo lo quiero aprender, y tiene muchas matemáticas, y tiene mucho esto, y se ve horrible, y ves las ecuaciones, y digo, ay, es que barqué álgebra lineal. Barqué álgebra lineal, entonces no entiendo esto. Y pues quiero tocar un poquito de eso, y si me da tiempo, pues una embarrada de lo que lo estoy aplicando para el trabajo, vaya. Entonces, primero que nada, ¿cómo llegué aquí, no? Entonces empecé como químico aquí en la Facultad de Química. Estudié, de hecho hice la licenciatura en química orgánica. Estaba mucho tiempo en el laboratorio. Después me di cuenta que el laboratorio no me quería tanto como yo lo quería a él. Y continué aquí en el posgrado. Me cambié en el área de quimioinformática, entonces empecé a trabajar un poco más en la parte de programación, y que era eso. Ahí precisamente es donde conocí al doctor Oscar Méndez Lucio. Él ya estaba de salida cuando yo iba de entrada, y también fue una muy buena fuente de inspiración para continuar en esta área. Tal vez manteniéndome aquí, y igual como para enfatizar esta parte. La UNAM me abrió muchas oportunidades para poder ir al extranjero, para poder moverme, para poder seguir adelante. Durante la licenciatura tuve la oportunidad de hacer estancias internacionales. Ahí precisamente fue cuando conocí al doctor Rodrigo, de pura casualidad, y nos conocimos en un congreso en Canadá. ¿Qué dirías? Pues estábamos aquí, pues sí, pero pues no. Y en la maestría también tuve la oportunidad de salir y presentar en otros congresos internacionales, y eso definitivamente te abre las puertas y te permite continuar. Entonces, yo sí creo que la educación que tenemos aquí en la UNAM es de muy buena calidad. Yo he visto cómo los estudiantes que están en otras universidades sufren en muchas otras cosas. Creo que están muy bien, y la misma cosa que les había comentado el doctor Méndez Lucio, aprovechen su tiempo aquí. Yo cuando estuve aquí tuve muchas oportunidades para tomar otros cursos, estar avanzando, visitar otras facultades, tomar cursos que yo dije, bueno, igual y no, igual y sí, y son cosas que finalmente me ayudaron bastante. Continuando, tuve una beca Marie Curie para hacer el doctorado en 2018, terminé. En 2022 continué como un año como Research Assistant en Jülich, y en 2023 estuve como Teaching Assistant en la Universidad Johannes Gutenberg, y empecé a trabajar también con el grupo del Dr. Paul Sodorovsky, y a finales de 2024 me dieron la autorización para obtener mi Junior Group Leader, ahora sí en la Universidad de Mainz. Y básicamente donde estoy interesado es pues usar simulaciones para poder desarrollar moléculas pequeñas que nos puedan apoyar en particular en enfermedades neurodegenerativas. Bueno, entonces creo que está de más mencionar que las moléculas pequeñas son centrales para los seres vivos, bueno, para los humanos. En este caso estamos hablando como de fertilizantes o OLEDs, o ya básicamente moléculas pequeñas que ocupamos como, es que no puedo decir drogas, ¿no? Es como fármacos, perdón. Y básicamente cómo vamos a eso es que lo que estamos interesados es, queremos diseñar que moléculas que tengan una cierta propiedad. No queremos diseñar un compuesto, no queremos una arquitectura, no queremos que se vea así, no queremos que sea un esterol o que sea como una quinolina o que sea así. Queremos que haga algo, queremos que nos sirva para algo. Entonces, vamos a poner el caso como de un mapa bidimensional, donde por ejemplo lo rojo son moléculas que hacen lo que quiero, y lo azul, o si lo ven muy azul, muy hacia abajo, son moléculas que definitivamente no hacen lo que quiero. Tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos la morfina y la naloxona.
son exactamente, bueno, no son exactamente, son muy similares, ¿no? Pero si lo quieres ver como para la parte del dolor, pues una de ellas es muy buena para evitar el dolor y la otra definitivamente no, es un antagonista. Entonces ya estamos de salida para allá. Y del otro lado puedes tener moléculas que son muy diferentes y sin embargo tienen el perfil que tal vez estás buscando. Entonces no queremos continuar como pegados a una cierta estructura, sino queremos encontrar una manera de saber cuáles son las buenas. Entonces, para eso tal vez necesitamos cambiar un poquito la perspectiva y necesitamos ver qué podemos hacer con esto, ¿no? Entonces, una de las cosas que podemos hacer es el molecular screening, ¿no? Tenemos un set de moléculas M y lo que quiero es, pues cada molécula M que tengo la voy a evaluar. ¿Es buena? ¿Es mala? Vamos a ver. Entonces, ¿cuánto tiempo te vas a tardar? Pues lo que te tardes en estar haciendo todo eso. ¿Y qué es lo que puede pasar? Opción 1. ¿Qué colección de moléculas quieres usar, no? ¿Qué tal si estás usando algo que realmente está un poquito lejos del perfil que estás buscando? Y aparte, el tamaño de lo que tienes es bastante bajo. Si el espacio químico lo han estimado de ser de 10 a los 60 y tenemos tamaños de 10 al 13, 14, entonces estamos un poco limitados por ahí. Y finalmente, ¿cómo lo vas a optimizar? ¿Qué tal si estás en...? No sé si tengo el mouse aquí. Sí lo tengo, déjame ver si puedo. Este highlighter funciona perfecto. Ok, ¿qué tal si estoy por acá y me quiero mover tantito y termino en este lado? Entonces ya no estoy yendo hacia donde yo quería estar. ¿Qué es lo que queremos? Queremos un poco esa parte del inverse design, que es, ¿sabes qué? Pues de esta función que tengo que me dice, o de esta cosa que me dice, ¿sabes qué? De aquí puedes agarrar todas las moléculas buenas, entonces quiero que me des una de por acá, quiero que me des una de por acá, o sea, básicamente vas y le pides como de todo lo que hay. De esta manera, esas moléculas generadas pueden tener el perfil que ya estás buscando desde el inicio. Es un poco unido con lo que había comentado el doctor Méndez Lucio antes, que nos puede ayudar a explorar fácilmente esos puntos de inicio que necesitamos para otras campañas de diseño de fármacos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos encontrar un set M de moléculas que tengan buenos valores. Eso es lo que queremos, ¿no? Entonces necesitamos dos cosas. Necesitamos entender cómo generar moléculas o cómo decirle a una computadora, ok, genera estas moléculas y cómo vamos a guiar esa generación. Entonces son esos dos puntos que quisiera tocar y vale, vamos a ver. Entonces, para la generación molecular, voy a tratar de dar un poquito el ejemplo más sencillo que podría pensar, que es esa intuición autorregresiva, ¿no? Entonces, espero que sí sea acetaldehído. Sí, es acetaldehído. No vaya a ser. Entonces, sí es, ¿verdad? Espero. Bueno, sí, lo están viendo, el acetaldehído, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes aquí? Tienes un carbono, tienes otro carbono, tienes el doble enlace y tienes el oxígeno. Entonces lo ves y dices, pues más o menos tiene sentido, es como el acetaldehído. Agarras tu lápiz y lo quieres dibujar. ¿Cómo lo dibujas? Bueno, pues primero pones el primer carbono, pones el segundo carbono, pones el doble enlace, pones el oxígeno. No les estoy diciendo nada raro, es exactamente lo mismo que como lo ven ustedes, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es una secuencia de acciones que nos están llevando al producto final. Empiezas con un punto, el otro punto, el doble enlace, el oxígeno, nada raro. Para llegar entonces a esta secuencia de moléculas, esa particular secuencia fue como decir, bueno, pongo un carbono, otro carbono, doble enlace, oxígeno. Estoy siendo muy redundante, pero van a ver por qué. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que yo, si tengo los ojos cerrados y me pongo a dibujar algo, de que llegue al acetaldehído? La probabilidad para que eso hubiera pasado es que primero hubieras puesto tu puntito, pones tu rayita, dado que ya habías puesto un puntito ahí, pones el doble enlace, dado que ya habías puesto los otros dos puntos, y pones el oxígeno al final. Creo que empiezan a ver cómo empieza a ser como un problema como un poquito más grande cuando tienes moléculas más grandes, pero finalmente así es como se puede codificar que la computadora entienda las cosas. ¿Qué pasa? Necesitamos hacer esto por cualquier otra molécula y, por ejemplo, cuando son moléculas mucho más grandes, empezamos a tener problemas enormes de que empiezan a tener como más dependencias. Para eso, lo que hacemos es, en vez de tener este término que es como la multiplicación del primero, luego el segundo por el primero, el tercero dado que tuviste el segundo y el primero, y así te vas, le decimos, ¿sabes qué? No, vamos a intentar hacer que nada más dependa de algo más. Y este término es un término secreto, digamos, es un estado oculto. Esto es el corazón de las redes neuronales recursivas.
Yes, yeah. Recurrent neural networks. Perdón. Básicamente ese es el corazón de eso. Y eso fue uno de los primeros artículos que me acuerdo que leí en el 2017, que es básicamente eso. Lo que empezaron a hacer aquí fue, usando Campbell Dataset, lo que dijeron es, vamos a intentar hacer una RNN, y de ahí vamos a intentar obtener nuevas moléculas que tengan un perfil similar, que es lo que hemos estado buscando, pero que sean ligeramente diferentes. Y lo que encontraron era, de hecho, que así funcionó. Las nuevas moléculas que tenían habían sido entrenadas con Campbell, que es un dataset de moléculas, y tenían otras que tienen un perfil similar y que sin embargo eran diferentes a lo que se estaba buscando. Entonces esa fue una de las primeras maneras para poder enseñarle a la máquina cómo generar moléculas. A partir de aquí empezaron a haber muchísimas otras, pero creo que es el artículo parteaguas en el desarrollo de AI en Molecular Design. Entonces, ahora vamos a entender un poquito cómo guiamos esta generación molecular. Entonces, si nos vamos ahí, es como, ok, ya les había dicho que la probabilidad de tener una molécula es, depende de todos los términos anteriores y lo podemos simplificar usando esta RNN. Eso es lo que tenemos. ¿Qué es lo que nos dice? Tenemos un cierto mapilla que dice, tengo moléculas que son válidas, porque son más o menos probables que las pueda hacer, tengo otras moléculas que son inválidas, y eso es lo que la computadora ve. Ahora, ¿es eso lo que le pregunté? No. Esto era el mapa de las moléculas que yo quería tener, y esto es el mapa de lo que tengo. Son dos cosas que están más o menos cercanas, pero no lo sabe. O sea, ¿cómo lo puede saber? Lo que necesito es qué tan buenas son esas moléculas precisamente para la tarea de lo que quiero evaluar. Que sea bioactivo, o que sea bueno como fertilizante, o etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que puedo hacer es generar una molécula. Tengo mi secuencia, la genero, tengo una molécula. ¿Y qué hago? Pues la pruebo. Veo qué tan buena es, digo, bueno, ¿sabes qué? Le voy a hacer docking, o voy a hacer alguna otra cosa que me diga, ¿sabes qué? Es buena, se acopla apropiadamente en el sitio activo, no, pues no pasa nada, vamos a ver eso. Agarro otra y lo vuelvo a hacer. Y así sucesivamente con todas las demás moléculas. Y ya tengo entonces una secuencia de dos cosas. Tengo algo que me dice qué tan probable es que las moléculas existan. Y tengo otra cosa que me dice, qué tan buenas fueron para la tarea que le dije. ¿Y cómo lo puedo compactar? Pues tan sencillo, es la multiplicación de qué tan probable es y cómo le fue en el partido. Creo que es bastante claro, creo que no es tan difícil las matemáticas ahí. Yo sí lo sufrí, la verdad. Y bueno, ¿en qué estamos aquí? Ya tenemos entonces un modelo que genera las moléculas y tenemos una señal que me dice qué tan buenas las moléculas fueron. ¿Qué es lo que necesito? Necesito una señal para poder decirle al modelo si está haciendo las cosas bien o no. Es como, este modelo genera una molécula, con esta parte la probamos y decimos, ¿sabes qué? ¿Qué tan bueno fue el reward, la recompensa para poder hacer esto? ¿Fue bueno o fue malo? Entonces, dependiendo si fue bueno o fue malo, decimos, vamos a mejorar los parámetros de este modelo usando la señal que tenemos de aquí. Tan sencillo como eso. Entonces, ¿qué hacemos? Generamos una molécula, la probamos, vemos entonces, ¿sabes qué? Hay que mejorar el modelo ligeramente y continuamos. Y lo continuamos por diferentes épocas hasta que, de cierta manera, tengamos un modelo que haya mejorado lo suficiente y ya sepa no solamente hacer moléculas, sino hacer las moléculas que yo quiero. Finalmente, pues, esa es la parte del inverse design, ¿no? Usando de esta forma puedo tratar de generar moléculas que pues vayan al perfil de lo que estoy buscando. ¿Qué hago si tengo muchas rewards? ¿Qué hago, por ejemplo, si digo, quiero que sea activa y, por ejemplo, quiero que también sea biodisponible, quiero que no sea tóxica? O sea, tengo muchas cosas, ¿no? O sea, quiero que esté en esta zona y quiero que tal vez no pase para acá y de eso. Tengo 3 señales, ¿cómo las combino? Necesito tratar de encontrar otra función o algo que me diga, ¿sabes qué? En este caso no es solamente una de una dimensión que era esta R1, ahorita es RD, no sé cuántas veces lo quieras meter.
¿Cómo voy a entonces combinar esta parte? Y eso es lo que les puedo mencionar un poquito de lo que estamos trabajando con mi estudiante. Y Scalarization Strategies, que sería, ¿cómo lo combinamos? Lo podemos solamente hacer una suma ponderada, es, ¿sabes qué? Una W por la R y vamos a ver cómo va. Entonces es básicamente hacer un promedio, si lo quieres ver de cierta manera. O puedes multiplicarlas todas, igual poniendo este factor W que te ayuda como a ponderar si algo es más importante o menos importante, o puedes usar, por ejemplo, Chebyshev Scalarization, que al final es otra manera de poder hacer esas cosas. No, igual no nos tenemos que clavar tanto por acá, pero solo lo quería mencionar. Eso es una. Y otra, ¿cómo asignamos estos pesos que estamos poniendo aquí? ¿Cómo los asignamos? O sea, normalmente, y la regla de oro, es que no quiero decir regla de oro, pero como muchos de los trabajos están ahorita en el área de inteligencia artificial aplicada al diseño de hits, se usa el modelo estático, que es, bueno, los pesos son fijos y iguales y no importa nada. Pero podemos hacer muchas cosas, ¿no? Podemos hacer que si los pesos están lejos del valor que me gustaría tener, que se mejoren porque quiero darle más importancia. O, por ejemplo, si tiene una recompensa baja para solubilidad y quiero que sea más soluble, que empiece a subir automáticamente durante el entrenamiento. O si cambia muchísimo, pues le quiero dar importancia, porque si está cambiando mucho, hay una falta de estabilidad por ahí. Ese tipo de cosas. Y bueno, al final lo que les estoy comentando es que este Reinforcement Learning nos ayuda a dirigir la distribución de esa generación de moléculas hacia los espacios que quiero. Por ejemplo, digamos que empiezo como por acá, ¿no? Entonces tengo un cierto perfil de moléculas que tiene un cierto peso molecular, un cierto log-P, una cierta sintetizabilidad. Esto es un ejemplo como un poquito ejemploso, van a ver ustedes. ¿Qué significa eso? Entonces empieza el entrenamiento, empieza a moverse y creo que ven cómo se empieza a ir de donde estaba originalmente hacia las áreas a donde yo lo estoy dirigiendo. Y finalmente, ¿qué tengo? Todavía tengo una sección que se parece a la parte original, pero empiezo a tener cosas que ya son, pues tal vez no exactamente lo que quería antes. Y los perfiles de propiedades también han cambiado a como estaban al inicio. ¿Qué es lo que encontramos? Repetimos esto para muchos casos, esto nada más es una pequeña cosa. Entonces, si, como digo, la regla de dedo, ¿sí se dice regla de dedo? Sí. Si la regla de dedo es usar los pesos estáticos nada más, digamos que llega un cierto valor de reward como de 0.7, o sea, como del 70% de lo que quería, digo, pues está bien. Si uso este otro tipo de métodos, puedo llegar un poquito mejor, inclusive omitiendo la regla de oro de nuevo de usar solo la suma, sino usar, por ejemplo, métodos como producto o Chebyshev, que puede cambiar muchísimo. Lo mismo también con el espacio, en este caso medido como en la parte de la optimalidad de Pareto, de qué tanto se explora ese espacio, qué tanto tu modelo está yendo hacia otras áreas donde la recompensa es buena para todas las cosas. Si le dices, sabes que quiero que haga esto y esto y esto y se ponga de pie y de vueltas la molécula, lo va a intentar buscar. Y básicamente lo más alto que tengas es el mejor score que podrías tener de esta manera. Eso hasta acá va bien y parece que es decentemente razonable. Y básicamente esta fórmula que ven aquí, yo sé que se ve como media rara, pero al final es lo mismo. Es la probabilidad de que tengas esta molécula multiplicado por pues, la recompensa, qué tan buena fue esta molécula o no. Al final es la misma cosa. ¿Y qué es lo que encontramos? Que finalmente la entropía, en este caso es qué tan similares son las moléculas que empiezas a generar. Al inicio las moléculas son muy diferentes entre ellas, pero poco a poco, lo más que empiezas a entrenarlo, las moléculas empiezan a parecer más y más entre ellas. ¿Por qué? Porque, no sé si lo puedo decir también, el modelo es mañoso. Al final, ¿qué es? Es como decir, el modelo sabe que por aquí va a tener una molécula que más o menos tiene todo lo que le pides. ¿Por qué razón el modelo buscaría otras moléculas también? O sea, ¿por qué razón el modelo te diría, no vale la pena para mí el esfuerzo de irme hacia la parte de la diversidad si ya te estoy dando lo que quieres? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos ponerle también una penalización por entropía que sea como de, ¿sabes qué? Si le meto la entropía, ¿qué pasa? Puede entonces aguantar un poquito más en este tipo de procesos. Y si aguanta un poquito más, podemos tener un poco de mejores moléculas antes de que pues, todo este proceso haya terminado. El pago, porque pues, en Machine Learning se dice mucho eso del no free lunch. Cada decisión que tomas tiene como un costo asociado, ¿no? Entonces, mientras más forzo la entropía
a que exista o que tenga un parámetro más fuerte, el reward que llega a tener es un poco menor. Entonces, se paga todo el precio, pero eso es. Bueno, hicimos más cosas, pero solamente quería hacerlo como rápido y poner un poco esta parte en perspectiva. Y pues, resumiéndolo, dentro de este régimen estático, weighted product seem to be reasonably comparable. Perdón, es más o menos comparable. Pero si le permito al modelo cambiar sus pesos de una manera dinámica, parece que weighted product es un poquito mejor. El producto de esas recompensas es mejor que nada más hacer la suma ponderada como tal. Y finalmente la regularización por entropía ayuda bastante a detener un poquito el mode collapse. Ese momento en el que el modelo te dice, ¿sabes qué? Ya no quiero nada. Esta es tu única molécula que te voy a generar y eso es todo. Y pues otros parámetros, pues ya ya no lo mencioné. ¿Y qué tenemos? Y pues nada, el trabajo también es parte de mi estudiante de doctorado, Lucas Leuschner, y pues también lo quería mencionar. ¿Y dónde estamos aplicando esto ahora? Lo estamos aplicando para generación de leads, de hits, para alfa-synuclein Parkinson, para proteasas asparticas como base 1 y también para targets de múltiple esclerosis. Y pues nada. Muchas gracias por su atención. Quisiera darle gracias igual a la Universidad de Mainz, Lucas Leuschner y al profesor Paul Sodorowski, que pues me ha apoyado también mucho. Y pues muchas gracias a ustedes también. Le agradecemos mucho, gracias doctor Oscar por su presentación, muy interesante. Siempre pones ecuaciones, ¿verdad? Nunca te puedes aguantar un día. Está bien. ¿Tenemos alguna pregunta para el doctor? Aquí y allá. Vamos, primero a la... Gracias, Oscar, mucho gusto. Estaba viendo en tu última diapositiva que pusiste alfa-synuclein como tal. Y bueno, desde luego sabemos que es una IDP, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de estructuras, o si meten ensambles, para proponer moléculas que se unan a alfa-synuclein? Creo que también va a haber alguien aquí que puede hablar mucho de eso, pero lo que puedo comentar es que durante el tiempo de mi doctorado y un poco después fue usar dinámica molecular precisamente para tratar de encontrar conformaciones más o menos razonables, en este caso Hamiltonian Replica Exchange por bastante tiempo y evaluar los tipos de pockets que pudieras encontrar, más o menos algo que sea decentemente que viva lo suficiente y que tenga esas características para poder hacer eso. También hay trabajos como el de Paul Robustelli, que también trabajó con alfa-synucleína y que también demuestra que es posible tener moléculas pequeñas que se peguen a este tipo de ADPs. Y por ejemplo, en el caso donde, se ha propuesto varias veces que alfa-synucleína forma liquid-liquid phase separation condensados, ¿no? Entonces, ¿también utilizan este tipo de conformaciones o más bien? Es que ahí, por ejemplo, hay una farmacéutica, DuPont, que también se está trabajando en, de hecho, hacer el targeting para liquid phase condensates. Y finalmente, pues la conformación cambiaría muchísimo cuando estás teniendo la molécula sola. Bueno, la biomolécula sola que en el condensado, básicamente. Y creo que ese es uno de los siguientes puntos para poder moverse. Creo que sí. No puedo contestar bien esa pregunta. Creo que, de hecho, es una pregunta abierta, vaya, y creo que es parte de las nuevas modalidades que van a venir en los siguientes años. Muchas gracias por la charla, es muy interesante. A mí me entró una duda en la parte de cuando metes las contribuciones entrópicas para evitar que el sistema solo te dé una sola molécula, más o menos cómo funciona eso en las ecuaciones. Sí, déjame ver por acá. Creo que esta funciona. Ok, sí. Bueno, básicamente la idea es esa, es que, ¿sabes qué? El valor que voy a usar para cambiar el modelo no tiene que depender solamente de la recompensa que tenía, de decir si solo la molécula era buena o mala, sino también es como de, ¿sabes qué? Si esta molécula solo parece que es carbono, pues no sirve, ¿no? Creo que eso no nos estaría ayudando mucho. ¿Va por ahí lo que me preguntaste? Sí, esa es mi duda. Entonces, pero ¿cómo asignas la entropía en la ecuación? O sea, ¿cómo defines que, bueno, por ejemplo, el ejemplo que acabas de dar, que no sea puros carbonos,
¿cómo defines qué tan variable es? ¿Cuál es el límite de la variabilidad ahí? Es que, por ejemplo, puedes tener por ejemplo, tienes dos moléculas, una chica y una grande, ¿no? Entonces, podrías decir tú que la molécula grande tiene más entropía porque tiene más caracteres, si lo ves de cierta manera. Por ejemplo, las puedes normalizar por la longitud y entonces tienes una entropía normalizada. No sé si a eso te refieres. Sí, sí, justo eso, ¿qué parámetros o qué condiciones se tienen que poner para asignar esa entropía? O sea, tal vez lo que te puedo comentar, tal vez para redondear esta parte, es mucho de la parte de Machine Learning es como prueba y error. Es muy ingenieril, es como de, sabes que tienes tal vez como esa intuición de cómo las cosas funcionan, pero al final es como de empiezas a probar diferentes técnicas y ves qué es lo que funciona mejor. Por ejemplo, si te digo, esa entropía normalizada por la longitud, suena científico, suena razonable. O sea, al final es, como lo dirías, es un ansatz, es un guess educado que dices, sabes que voy a intentarlo por acá. Y si no funciona, pues intento otra cosa. Pero es lo que diría. Ok. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna última pregunta por ahí? Me quedó la duda. En las primeras diapositivas justo ponías lo del acetaldehído. Y justo venía como la anotación, pues es el smiles, ¿no? Del acetaldehído. Sí. Había justo escuchado que también puede haber un problema con la anotación de moléculas cuando ya se aplica a Machine Learning. Sí. Entonces, sobre todo por enfoques átomo por átomo, ¿no? Porque te pueden dar moléculas que no son, pues sí, que químicamente no serían posibles, ¿no? ¿Cómo se podría resolver ese problema que se tiene con la anotación? No, sí, por supuesto. Puse el smiles porque pensé que es como de las maneras como más sencillas de explicarlo, pero sí, definitivamente. Smiles es una de las maneras con la que te puedes comunicar con la máquina y decirle, sabes que esa es la estructura química que quiero codear, pero puedes usar muchísimas otras. Uno de los problemas del smiles es que, por ejemplo, puedes haber escrito acetaldehído de otra manera, ¿sí? Yo creo que sí. Sí, definitivamente lo puedes haber escrito de diferente manera y eso significa otra cosa, es otra secuencia completamente diferente, pero químicamente es la misma cosa. Entonces, sí, tiene muchísimos problemas y al final creo que eso es algo que sí, es un problema de la parte de representation learning, ¿no? Es cómo estás diciéndole a la máquina que sean las cosas y cómo estás dejando que la máquina entienda o construya su idea de las cosas, porque al final la máquina va a hacer las cosas que tú le digas. O sea, no es que esté haciendo las cosas por sí solas, sino con la información que tú le estás dando, ¿qué es lo que cuál es la idea que va a tener de la molécula? ¿Te contesté la pregunta más o menos? Más bien quería saber si hay alguna forma o notaciones diferentes para resolver el problema. Sí. ¿O qué has ocupado tú? Sí, por ejemplo, podrías haberlo hecho con grafos, podrías haberlo hecho, por ejemplo, también había uno de Alan Aspur con selfies, que también lo llamó así. Hay muchísimas notaciones que puedes ocupar. Creo que grafos es de la más interesante ahora, pero al final también cuando vas con la gente de grafos es también un poquito como una religión y pues cada quien va a defender la cruz de su parroquia y está bien, creo que está bien y hay muchas cosas que no puede, por ejemplo aquí no puedes definir de una manera tan apropiada como son las conexiones como con grafos o no puedes dar esas propiedades que tú quisieras, tiene más versatilidad. Al final es lo que le comentaba también a tu compañero, es cómo quieres hacer tu primer guess de cómo entienda la máquina las cosas y de ahí moverte para adelante. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Le agradecemos nuevamente al doctor Oscar por su presencia. Vamos a tener un pequeño break. Antes de tener le vamos a dar su constancia, a los demás también les vamos a dar su constancia. Vamos a tener un pequeño break que pueden encontrar aquí también café y galletas en la parte de afuera, entonces por si alguien gusta. Y algo también, un comentario, no solo los de posgrado pueden aprender este tipo de cosas. Hace poco un alumno mío se fue con Oscar a Alemania a hacer una estancia de licenciatura. Entonces igual para que se abran a la posibilidad de platicar con los doctores por si quieren hacer estancias por ahí. Vale, muchas gracias. Entonces nos vemos en 30 minutitos, ¿no? Bueno, en 25 minutitos. Gracias.
de la temática de la química en salud. Y para esta segunda parte me voy a permitir presentar, en este caso, a la doctora Naomi Moricet. Thank you very much, Naomi, for being here. Naomi Moricet is a professor of molecular biology and biochemistry at the University of California, Irvine, where she studies tubulin and microtubules in human parasites, in the human parasite Toxoplasma gondii. She earned her doctorate at the University of Pennsylvania in Philadelphia. Her research focused on the cell biology of epicomplexan parasites such as Toxoplasma and Plasmodium, with an emphasis on microtubule structure, function, and drug-resistant mechanism. Dr. Moricet's work integrates molecular genetics and structural biology to better understand parasite-specific cytoskeletal system and identify novel antiparasitic drugs. So, again, Naomi, thank you very much for being here, and thank you very much for the time. So, please, let me find out where is the presentation. Thank you, everyone. I'm really happy to be here, and even more than Dawn, I have to struggle for connections to UNAM since I am not an alumna of the university, but I can say I collaborate with Rodrigo, I collaborate with Dawn, and I'm at the university where Mario Molina began his work, the University of California, Irvine. Okay, so let me begin by introducing you to the parasite I work on. This is Toxoplasma. Like the parasites that Dawn works on, it is unicellular, so it's one cell in size, but it is a eukaryotic organism, as are, of course, humans. This is a human parasite, and in fact, if you look up the public health statistics for Mexico, up to 60% of the people in this room could be infected with Toxoplasma. This probably is a bit surprising to you, and you're wondering, you don't feel ill, what's going on? You never knew you had this parasite. So I'm going to take you briefly through a life cycle slide. I'm not going to spend a lot of time on this because I have other things to talk about. So Toxoplasma is what we call a cosmopolitan parasite. And what that means is it can successfully infect any warm-blooded animal, and within that warm-blooded animal, it can infect any nucleated cell. So it's extremely effective at exploiting lots of different hosts. All hosts harbor a fast-growing stage that invades into host cells, and as it replicates, destroys those host cells, much like viruses do. And those fast-growing forms cause the pathology that is associated with disease. Let me try to return to my slides. Whoops. I just have to go backward. Okay, so the fast-growing form is associated with tissue damage and disease, but once your immune system ramps up and controls the parasite, it is successful at making you not overtly ill, but you retain slow-growing forms that allow for latency. So once you have Toxoplasma, you have it forever. Toxoplasma is forever. How do we get Toxoplasma? Well, it's one of my favorite vertebrate organisms, which you see here. Cats, and only cats, can support a third part of this life cycle. So cats, whether it's your cat at home or big cats in the wild or in the zoo, can, when infected with Toxoplasma, harbor gametes and a sexual cycle. What does sex do for a unicellular parasite? Well, it allows for genetic recombination to increase population diversity. So when cats are infected, parasites undergo a sexual cycle in their intestines, and a form specific to cats as a host is shed. These are oocysts. They persist in the environment. They contaminate food and produce, so you can acquire Toxoplasma by ingesting oocysts in this fashion, or by handling cat boxes if you have a pet cat.
You can also acquire toxoplasma because those oocysts are consumed by prey animals for the cat, as well as livestock animals that humans consume. And just like when we get toxoplasma, there's first an active infection and then a latent infection, which is called tissue cysts. These are typically in muscle, which is meat, and so when we consume infected livestock as meat, and that's undercooked or raw, you can acquire an infection in this fashion. Now, toxoplasma does cause human deaths every year. It's very much in the context of people who have underlying immune issues, so people who have had transplants and are on immunosuppressive drugs, people who are undergoing chemotherapy for cancers, people who have untreated HIV infections that have reached the stage of AIDS, people with genetic disorders that compromise their immune systems. All of those people are more susceptible to toxoplasma. Also, when women who are pregnant are infected with toxoplasma, they can pass the parasite to their unborn child, and that parasite can cause birth defects. But by and large, the scale of death and destruction caused by toxoplasma is dwarfed by some of its cousins that are in this particular phylum, this lineage of parasites called the Apicomplexa. So I'm sure most of you have heard of Plasmodium, the agent of malaria. Cyclospora is an orally infectious parasite like toxoplasma that is also a human pathogen. It causes diarrhea that is enhanced in people who are immunosuppressed. We have Cryptosporidium, Babesia, and Toxoplasma, which infect both humans as well as economically significant livestock animals. So they have both direct and indirect effects on human well-being. And then these remaining lineages are significant pathogens of livestock animals. And so, for example, if you are someone raising chickens commercially, Eimeria is an enormous problem with successful weight gain and bringing poultry to market. So for all of these organisms that are all related, we have less than perfect treatment options. We have treatment options. They're not as toxic as some of the ones that Dawn talked about, which have heavy metals in them, but they're not great, and they certainly can't eliminate parasites. They can keep them under control, but they can't eliminate them from your body. So part of this is because although these parasites came from a common ancestor, they all took different paths to how they exploit hosts. So the parasite Plasmodium hides out and lives in red cells and consumes hemoglobin from red cells as a source of nutrition. This particular niche is not a common niche for other apicomplexan parasites. So although we have useful drugs that treat malaria by interfering with hemoglobin metabolism, these drugs are obviously useless across parasites that live in a different niche. There are apicomplexans that are restricted to living in the intestine. This is a particularly anaerobic environment, and so these apicomplexans have modified their metabolic pathways to use anaerobic metabolism, and the drugs that are used to treat these parasites focus on this as a target. Lastly, toxoplasma, which is orally infectious and starts by infecting your intestinal cells, spreads throughout your body to tissues that have very different oxygen tensions in them. And so these kinds of drugs, as well as hemoglobin degraders, are not really useful. We use inhibition of folate synthesis to treat active toxoplasma infections, but again, because other parasites in this lineage can scavenge folate from the host, these are not broadly useful compounds. So
my whole career has been centered on the idea that because all eukaryotes require tubulin and microtubules for cell division, and there are differences in parasite tubulins, we can use this, we can leverage it to develop antiparasitic drugs that are broad spectrum for a group of parasites, but are not going to be toxic to hosts. So as a reminder, tubulin is a heterodimer composed of beta and alpha subunits. Beta and alpha are related proteins, so the overall structure of each is quite similar. This heterodimer subunit can, can assemble into microtubules, which are the functional form, or disassemble, and this dynamic assembly and disassembly happen in every cell that uses microtubules, so all eukaryotic cells, and it is essential for cell survival. We use small molecules that either cause microtubules to be stabilized, like Don's compound and like Taxol-related drugs, and we use destabilizers such as colchicine and cumbretistatin in clinical settings. Most commonly, we use those for cancer chemotherapy because disrupting or stabilizing microtubules interferes with mitosis. We also use destabilizers for inflammatory disorders such as gout. We treat worm infections with selective microtubule destabilizers. And in an agricultural setting, there's actually a large fragment of the market share that's associated with developing small molecules that are used because they're selective pre-emergent herbicides because they work on tubulin in plants, or there are compounds that are used as fungicides for crops because they prevent agricultural pathogens from growing in, say, grains or on strawberries. Oh, my whole phylogenetic tree does not show. Okay, that's interesting. All right, so these labels that are floating in space are actually the labels for a phylogenetic tree, a kind of organismal family tree that shows the relative relationships between different eukaryotic lineages. So I would like to first make the point that tubulin and microtubules are an innovation that predated the radiation of all of these eukaryotic lineages. Okay? In addition to that, I'd like to make the point that lineages that we study typically in the laboratory are quite restricted. So we often study vertebrates, including human tissue culture cells, for reasons of medications. And we use model organisms such as budding yeast up here. And so you can see, you can infer perhaps where the branches were here. These are quite close together. You may not have thought of yourself as being similar to yeast or other fungi, but in a global sense of eukaryotes, you are. So here are, in green, are plants, and in blue are the four major lineages of protozoan parasites. So Don's parasites are here in the Discoba, and my parasites are down here in the Apicomplexa. But surprisingly, tubulins have a greater degree of conservation than is reflected in this overall family tree between these lineages. And so I actually am of the strong opinion that we should be able to develop small molecule therapies that are successful for both lineages of parasites, and you cover most of the significant, in terms of case numbers, parasites if you can inhibit both those groups. So there are 6 different kinds of tubulins that are encoded in eukaryotes, and 3 of these tubulins are universal in all eukaryotes and are essential in all eukaryotes. That would be alpha, beta, and gamma.
And we're going to talk about alpha and beta today because these are the subunits that come together to form microtubules. An interesting thing that many organisms do, particularly multicellular vertebrate organisms, is to have more than one gene that specifies alpha or beta tubulin. These are called isotypes. So in humans, there are 10 isotypes of alpha tubulin, 10 isotypes of beta tubulin, and these different genes are co-expressed, but also expressed to different degrees in different tissues. So I'm showing you a partial amino acid alignment of isotypes from humans, alpha isotypes from humans. And if you just pay attention to the color, which is really showing the underlying properties of the side chains, most of the sequence is identical or highly similar. You can see that there are a few differences here, and these differences are showing that this particular top alpha tubulin is more diverse. This is a tubulin that is in platelets, and those different amino acids in it probably give it different properties, okay? So we have, as I've said, 10 isotypes of each of alpha and beta. The ones that are similar are probably there in part for redundancy. If something is really important, it's good to have a spare around in case you have some sort of a mutation. So we have redundancy, but then with these tubulins, such as this top sequence, that are distinct, these are probably tuning protein properties so that they best work in specialized niches. So you have brain-specific tubulins, men have sperm-specific tubulins, and all of these are probably tuned to have biochemical properties that best suit environments. So in addition, I'm going to be telling you about resistance. So resistance, when there's a genetic change that changes an amino acid in a protein, allows us to understand how a small molecule interacts with that protein target. But our ability to select for resistance and interpret what we're getting is also dictated, in addition to by how many isotypes there are, is dictated by ploidy. So as humans, we're diploid. We have 2 copies of each chromosome. So with 10 isotypes of alpha tubulin, that means there are 20 alpha tubulin genes that could potentially contribute to being sensitive or resistant to a compound. The parasites I'm going to tell you about today are haploid. So the other point I'd like to make is something Dawn alluded to, just this idea that although tubulins are highly conserved molecules, which have to be highly constrained because they have many, many different surface interactions, there are differences not only between isotypes, those are pretty minor compared to if you look across widely different lineages. So I'm showing you the same alpha tubulin alignments from human alpha tubulin isotypes on the bottom. Above are parasite sequences, so this is my group of parasites. There are smaller numbers of redundant alpha and beta tubulin genes in parasites, so all of the isotypes are included for significant apicomplexan pathogens. And I hope you can see these yellow stripes here, which indicate the position of amino acids that are either absolutely conserved but distinct between human and parasite lineages, or are largely conserved, are mostly conserved. So, you know, for example, here there's an outlier where there are a couple of sequences that have the same amino acid in that position that humans have. But these, I can tell you now, these are actually minor isotypes. They're expressed at low levels, so they don't make a big contribution to the cellular population of tubulin. So what do those differences do for you? Well, again, tubulins are conserved. They have
6 or 7 conserved binding pockets on a tubulin heterodimer, which bind to small molecules that alter polymerization. And so no matter whether you're a human or a parasite tubulin, you're going to have some version of these binding pockets, as I've illustrated in this cartoon. But there may be amino acid differences in the binding pocket sequences that allow differences in shape, so you get binding of a small molecule in one group of organisms, but not in another. Okay. So I'd like to show you an example of kind of negative data for a group of drugs I can't talk about yet, but we're very interested in, that are highly selective. So I'm showing you fluorescence, so labeling of tubulin in cultured human cells, shown in green. The nuclei are in blue, and this first panel is control, so no drug treatment. And you can see that the bulk of the tubulin is in these long polymerized filaments. This is what microtubules look like. In the context of treatment with an investigational cancer drug that works on human microtubules, you can see that the appearance of the cells is quite different. And that is because the microtubules are disrupted, and you're seeing a sort of granular pattern that reflects the status of tubulin as being entirely dispersed into heterodimer subunits. Now in this last panel, this panel has been treated with a 10-fold higher than the parasite EC50 value of a parasite selective disruptor, and you can see absolutely no disruption of human microtubules. Okay, so this looks just like the control. So although tubulins are highly conserved, we can indeed identify small molecules that are highly selective for parasite tubulin. So I'll show you this picture of toxoplasma again. It's got this funny kind of banana or crescent shape, or maybe it's, I'm not quite sure what I would call it, but an elongate shape. And that shape is created by stable microtubules. So these microtubules are constructed, but then they don't ever fall apart. And I can explain why later if you're interested. But these are almost like if you have an umbrella and there's ribs on the umbrella that keep it tight. This is almost like what these microtubules do. But when parasites go to replicate, they first build a spindle. Spindle microtubules that segregate chromosomes are always dynamic, and so these microtubules are susceptible to disruption, as well as the way the parasite divides, undergoes cytokinesis, so becomes 2 cells, is to build 2 daughters inside the mother, okay? And these daughters are built from scratch, so they need to have subfollicular microtubules, and when these are being built, they are also susceptible to drugs. So we have both spindle microtubules and microtubules of the emerging daughter parasites. This is 2 daughter parasites who have basically engulfed the mother and are coming out. And so both of these processes are susceptible to a disruption by small molecules because in both cases the microtubules are dynamic. So many years ago, when I was a beginning graduate student, I came across these compounds called dinitroanilins. These are well-used compounds in commercial settings. They're used in the agricultural industry because they disrupt microtubules in plants. It had also been shown that they disrupt microtubules in the protozoan parasites that Don works on, so Leishmania, and they had no apparent activity against fungal or vertebrate microtubules.
So if we look at real parasites instead of diagrams, here's 2 toxoplasma. These parasites are growing inside a cell, a human cell, but we don't see that because of the labeling of the parasites. And you can see that they have nice microtubules, they have an elongate shape, and they undergo nuclear division. In the presence of a dinitroaniline, all the microtubules in the parasite are disrupted. None of the microtubules in the host cells are, but you can see the tubulin in the parasite is dispersed. It takes on this blob-like round cell shape. It can't divide. It can't do anything, and ultimately it dies. So disruption, selective disruption of parasite microtubules kills parasites. So at the end of my postdoc career and the beginning of my career as an assistant professor more than 20 years ago, I carried out a resistance screen to start to understand how these compounds were interacting with tubulin. And we discovered something kind of interesting, which was there are a lot of mutations that allow Toxoplasma alpha tubulin to become resistant to these compounds. So this is the alpha tubulin amino acid sequence, and anywhere where you see an amino acid that's colored red is a position where one or more substitutions, a substitution to one or more amino acids can lead to resistance. So that was that led us to know a lot of different things, including that the target was alpha tubulin. People started identifying mutations then in plants. I've reviewed a lot of plant papers in my career, and many of the mutations are the same. If we put these mutations as individual substitutions back into parasites, we get resistance. And if the transgene that carries one change, so one SNP, one difference in amino acids, if that is integrated in the genome non-homologously, so it's expressed along with wild type or sensitive tubulin, the resistance we see is less than if we can get the transgene to basically knock into the original locus and replace the original sensitive gene, okay? And that will become important in a minute. So that then led me to a wonderful, more recent collaboration, because there was a paper that came out and then a second one published by a couple of these characters that some of you know. It really elegantly took computational methods and then used our information about resistance and binding to come up with a model for the binding site of oryzolin. So that's a different story. I'm now going to sort of pivot to tell you about what we know about resistance to tubulin targeting drugs as a field from people who study it in the context of cancer, and how that informs what we can figure out would be happening in parasites. So most simply, if you think about how a genetic change could allow for resistance, probably the most obvious kind of resistance would be an amino acid change that changes the nature of a drug binding site so that the binding site no longer binds to the drug, or it binds more weakly to the drug. So binding site changes. That makes a lot of sense. In the context of tubulin, we have to think about what tubulin does. Tubulin is a dynamic molecule that assembles and disassembles, and the biochemical parameters that describe this flux and the balance of this flux is called the critical concentration. I'll have a more specific slide about it later. It's basically a measure of how well tubulin subunits hold on to each other in the microtubule. So how likely they are to come together or fall apart.
So it turns out in models of human cancers, resistance to drugs that cause microtubules to fall apart can be conferred by amino acid changes that make those subunits hang together more. They make a stronger microtubule, and that gives you resistance to destabilizing drugs. Of course, as you might imagine, it makes you even more sensitive to stabilizing drugs. But the reverse is also the case. So if you are looking at mechanisms of resistance to drugs like Taxol that cause microtubules to stabilize, then there are mutations that confer resistance that actually reduce the ability of these tubulin subunits to assemble into microtubules. So that all makes sense. And we can think about that in the context of our parasites. But in human cancers, particularly in clinical settings, there is an additional consideration that people find very important. And that is those isotypes that I told you about. You can have a change in expression of which alphas or which betas are expressed in a particular tumor. And specifically, beta-3 tubulin, when it is overexpressed in various tumors, is associated with super aggressive tumors. The cells are very metastatic, they're very motile. Those tumor cells are very resistant to tubulin targeting chemotherapy, and they really are a predictor of extremely poor patient outcomes. So that led me to start thinking a few years ago about the role of isotypes in parasites. And really, not a lot was known about this. Like Dawn said, you get to the luxury of being the expert on many things when you work in a very small field. So I started using the established genome of various apicomplexan parasites a couple of years ago to look to see how many genes encode alpha and beta tubulin in these important parasites that we know are haploid. Okay? And so what I can tell you is that in various apicomplexans, there's between 1 and 4 genes that encode alpha tubulins that have various sequences but are alpha tubulins. A second set of between 1 and 3 genes that encode beta tubulins. And it's obvious when we look at sequences and do comparisons that alpha 1 is conventional alpha tubulin. It looks like a standard alpha tubulin. And I'm going to use a really technical term here for alpha 2 and alpha 3. Oh, and sorry, so toxoplasma has 3 alphas and 3 betas. Alpha 1 is conventional. Here we go with the technical term. Alpha 2 and alpha 3 are just plain weird. They have sequences that are missing that are known to be essential for tubulins. So if they are actually functional genes, they're doing something extremely specialized. So we have 1 copy of 1 gene for alpha tubulin. There are, excuse me, there are 3 beta tubulin genes, and they all are nearly identical to each other, and they all look like conventional beta tubulin. Okay? And so we wanted to see what the relative expression levels were for each of these genes in the actively growing form of the parasite, which we work on, called tachyzoites. And so the alpha tubulin genes are so different that it was really easy to make protein alignments and come up with parallel peptides that are from the same part of the protein and are quite different, right? Because these are all tubulins, there's actually many peptides that come out of mass spec that are identical. So obviously those aren't useful for us.
Beta tubulins, it was much harder to come up with a single peptide, but we did so. We found a peptide where in each of the isotypes there's a difference. There's one amino acid that distinguishes each of these from the others. So then we could just download publicly available mass spec data on these parasites and look for numbers, for counts of each of those peptides. And so you can see normalized to 100%, alpha-1 is nearly all the tubulin there, as we would expect. And although the 3 beta tubulins are nearly identical, only 2 of them are expressed, and they're expressed at comparable levels. And this was of interest to us because we were thinking more broadly about what it means to be able to have resistant microtubules with something that works as a polymer. So I told you about our early work on dinitroaniline resistance and all those alpha-tubulin mutations. Well, in retrospect, we were really lucky, and that makes a lot of sense because there's only one alpha-tubulin that's really functional. So if we have a mutation that provides for resistance, all of the tubulin in microtubules goes from being sensitive to being resistant. The concern was that in beta tubulin, we had co-expression of 2 different genes for isotypes. They're nearly identical, which probably means that they're similarly sensitive to drugs. But you know, if there's nearly identical expression of a sensitive subunit, would you still get resistance if you had expression from a mutated subunit for the other gene? So we would probably agree if you saw a microtubule that largely had resistant beta tubulin subunits, that this would probably allow for resistance. But if you had a microtubule where nearly all the subunits were sensitive, this microtubule is probably likely to fall apart. And where is that balance between how many sensitive and how many resistant subunits are going to be present and what happens with resistance? This was of concern for us because most drugs that act on tubulin to disrupt or actually stabilize microtubules bind to beta rather than alpha tubulin. And we were struggling with some genetic studies to select for resistance to compounds that we suspected bound to beta tubulin. So because we weren't getting resistance, because we didn't know what this co-expression from the 2 different beta tubulin genes would do, we thought, let's simplify everything. Let's make the situation for beta like we have for alpha. So we set out to knock out beta-2 tubulin. We did so because the tubulins are so similar. I'm not going to go through a lot of the molecular biology here, but we fused first the tubulin we wanted to knock out to be in frame with GFP or YFP. And this allowed us to see it. We then took a clone of that and we used CRISPR-Cas9 editing to insert a selectable marker into the beta tubulin locus to knock it out. And the reason we did that is we could see visually by the loss of GFP that this was successful. And so my student Isra managed to capture this really lovely constellation of 3 groups of parasites replicating about 24 hours after we introduced the editing machinery. So 2 of the groups of parasites are green, and they clearly are still expressing beta-2 tubulin. But this 3rd group of parasites expresses the editing machinery, which we can detect in red, and these parasites are no longer green. So we could see almost immediately that we would be able to do this. So we were able to isolate clones and validate them to show that they no longer had beta-2 tubulin. And we then set out to ask what the properties of this line was.
So I'll remind you that I told you that toxoplasma lives in human cells, and it replicates kind of like a virus does. And this is an assay that many virus researchers use as well. It's called a plaque assay. It looks like a starry night, but what you're looking at is a monolayer of human cells, and they look black because they're stained with a dark dye. We have incubated parasites with them for about 7 days. And so every place a parasite has landed, it's gone into a host cell, replicated, come out, gone to the neighboring cells, replicated in them and destroyed them, come out, and maybe done that a third time. And so every white spot is a hole where the human cells have been destroyed. And we can use software to quantify the size of those holes. The bigger the holes, the faster the parasites are replicating. So we see that the parasites have slightly reduced replication rates. This is a messy experiment because we don't have an antibody that we can use to quantify beta tubulin reliably, but we can quantify alpha tubulin, and we can see that there's less tubulin, less alpha tubulin, but that means less tubulin dimers in the knockout line. And then lastly, this is a concept that comes from cancer research. If you wonder if something is a target for a drug, you can change how much of that protein is available in your assay system. So if you reduce the expression of what you think the target is, you should increase the susceptibility of your cell culture or your organism. And similarly, if you increase expression of what you think the target is, if it's truly the target, that should cause a decrease in the susceptibility to that compound. And we see that because the knockout parasites are susceptible to both an alpha and a likely beta tubulin targeting compound. And the reason we see it for both alpha and beta is, again, because alpha and beta work together in a heterodimer. So this is a long story to tell you about some experiments that just took us kind of off course. So we did all this work to create this line because we thought we would have better success in selecting for resistance to beta tubulin targeting drugs. We set up a big screen. We had done screens before for beta targeting drugs without luck. And so we thought, okay, let's just, as a control, let's also select for rhizoline resistance. We've done this before. It's really easy. We can give it as a project to one of the undergraduates. I'm sure we'll find even more mutations because so many mutations confer resistance to dinitroanilids, such as a rhizoline. So again, I'll remind you of all the places in the alpha tubulin sequence where we can get resistance in the normal beta-1, beta-2 co-expressing line. When we use the beta knockout line, here's what we see. We get one mutation over and over and over again. So we thought, oh, something must be wrong. Our knockout line must, for some reason, have this mutation. So we checked, it didn't. We did the screen again, and we got the same results again. And so we were independently isolating lots of different resistant lines so that we should be able to see lots of different mutations like we had previously seen. But again, we just got this one substitution at this one position. So what could be going on? Why is it that if we delete one of the two beta tubulin genes, we restrict the kinds of amino acid changes in alpha tubulin that allow for resistance? So one hypothesis might be that the other alpha tubulin mutations that give you resistance don't work with that one beta-1 tubulin alone. So you can't recover parasites that have that combination.
A second possibility would be maybe those other alpha-tubulin mutations don't confer resistance in this knockout line. But the third option, which you can tell I like because it's more complicated, was that maybe something about this one substitution at L136, changing it to a phenylalanine, maybe something about that gave the parasites a competitive advantage in the context of not having beta-2 tubulin. So first off, we tried to put those other alpha mutations into as transgenic constructs into parasites that had beta-2 knocked out. And we could get them to go in. So actually, this is the first picture I'm showing you. This is a human cell nucleus, another human cell nucleus, and these little guys here, maybe they're plantains and not bananas. These are replicating toxoplasma inside of these cells, okay? So we can get parasites back. So those other mutations certainly aren't lethal to the parasite. So can they confer resistance? So if we first look at the beta knockout line, if we stain for parasite microtubules, in this line, when there's wild type alpha tubulin, you can see those microtubules are present. If we treat with one of the dinitroanilins, oryzolin, we can see that the microtubules are completely disrupted. And if we put in the different alpha transgenes, you can see that certainly L136F works, but the other missense mutations work as well, and you get nicely replicating parasites. So the mutations that we no longer see under natural circumstances in the beta-2 deletion strain still are viable and still provide resistance. So that leaves the third option, which is that that substitution provides some sort of advantage in the context of losing beta-2 tubulin. So we typically do these plaque assays at around 7 days. And that's because if we let them sit for longer, the host cells that are killed get bigger, the plaque size gets bigger, and the plaques start melding into each other, so you can't really quantify them. But it's way easier to look at these plaques at a later time point. So I'm just showing you visually what we see if we leave the plaques to grow for 11 days. So here's just the beta knockout line with wild type tubulin. We have plaques of this size. If we have the beta knockout with one of the other resistance mutations, you can see the plaques are a similar size. But this one mutation that we got over and over again in the beta-2 knockout line in our screens makes way bigger plaques. So this grows better in this assay. It has improved growth relative to the beta-2 knockout alone. And we can quantify that and show with statistics that only the parasites that have the L136F mutation in the context of loss of beta-2 tubulin have a significantly different plaque size than the beta-2 original line alone, and those other mutations are not providing any sort of significant difference in plaque size. Okay, so we're definitely getting better growth. So, but that's just growth in pure culture. So we often use an assay that we call a competition assay, where we ask if we put two kinds of parasites together, we grow them together, how do they influence each other when they're under competitive conditions? And we do this by having one of the parasite lines express GFP so that we can use flow cytometry to characterize our assays. So we inoculate human cells with 50% GFP expressing and 50% non-GFP expressing parasites.
and we culture them over time. So every 2 days, they destroy the host cells, and we have extracellular parasites, and we put those in a new flask, and we do that serially over and over to see how they change when they're in competition, okay? And we can measure this by asking, with a flow cytometer, what is the proportion of extracellular parasites that are green. So if we don't see a difference from that initial 50-50 inoculation, then neither line has an advantage. If we see a loss of the parasites that are not green, that's a line that has some sort of disadvantage, and obviously an increase is a line with an advantage. But to do this, we couldn't just take parasites off the shelf that had GFP. We needed to create a line that was knocked out for beta-2 tubulin and expressed GFP. So we made this line using a construct that has a selectable marker and then a separate GFP expression cassette right next to it. We can insert both of them into beta-2 tubulin and make green parasites that are deleted for beta-2 tubulin. And this is what extracellular parasites look like. So when we do these assays, so we put a 1-to-1 ratio of the beta-2 knockout expressing GFP with each of our other lines, and we put them in culture, and my students have to come in day after day and do flow cytometry and do it in triplicate, technical and biological triplicate. We see that the only line that increases in concentration compared to the beta-2 alone is this same L136F line. So this outcompetes the parental beta-2 knockout wild-type tubulin line, and all of the lines that have beta-2 with an alpha-tubulin mutation other than L136F are actually disadvantaged relative to wild-type tubulin. So why is this? What's going on? These assays are done not in drug selection. So this has nothing to do with resistance to dinitroanilines. We did some work many, many years ago. One of my first graduate students developed this free-living organism called tetrahymena as a way for us to express various mutant tubulins to do biochemistry. And that's because although tetrahymena is a cousin to toxoplasma, it's free-living, it's much bigger than toxoplasma, and it has 400-fold more tubulin per cell. It also has been used as a genetic model for tubulin, so it has there are really great tools for studying tubulins, and because it's a cousin of toxoplasma, it's also sensitive to these same compounds. So if we take wild-type tetrahymena, they grow, we can follow this looking at turbidity, so they grow over time, and this growth is reduced and then eliminated with increasing concentrations of oryzolin. If we put in an alpha-tubulin gene that has a mutation that we discovered from toxoplasma, so there are two different examples shown here, we can grow with that same concentration of oryzolin, and the parasites are now unaffected. So they're expressing one alpha-tubulin gene, it has one mutation, and that's sufficient to give us resistance. So this was really nice for biochemistry. Sally could purify tubulin to a really large degree and high purity, and we could use this tubulin for various assays. So like Don showed you, this is a microtubule assembly assay. So we're looking at the ability of tubulin dimers to come together and form microtubules. And as they form microtubules, they scatter light more, and so we see this as a change in optical density, much like a growth curve, right, except way faster. So in the absence of oryzolin, you can see that both wild-type
dimers with wild-type tetrahymena alpha-tubulin and those that had an L136F substitution, those microtubules assemble, but if we add oryzolin to these biochemical assays, the wild-type tubulin doesn't assemble, but the tubulin with this substitution continues to assemble. We can also measure affinity of oryzolin binding. If we look at wild-type tetrahymena tubulin, there's very tight binding. This is a human tubulin down here, or maybe it's probably bovine tubulin, doesn't show any sort of significant binding. And here's the curve for that L136 mutation. So that single amino acid mutation has taken down the affinity of subunits for oryzolin. In addition, and we can measure this as KDs, altered KDs. So this is in line with the model that I told you, where a change to the tubulin, to the dinitroaniline binding site, which L136 is part of, changes affinity for the drug. Now, the other thing we thought it was important to do was to measure critical concentration, that value that reflects how well subunits stick together. And that is because these assembly assays were super hard to do. Sally would just barely get her samples on the plate reader to look at optical density, and this tubulin would be fully assembled. And so, you know, you've got to take your tubulin off of ice, add GTP, warm it up, and this then happens. But it was happening incredibly quickly, and you can see that it was the degree to which tubulin was assembling was much higher than a comparable concentration of wild-type tubulin. And so to measure critical concentration, you measure the relationship between solutions with different amounts of tubulin protein and how much of that protein can be pelleted as microtubules. And at that intercept is the place that is the critical concentration, the value of protein where tubulin stops being just free subunits and starts making microtubules. And so that value was lower in this L136F mutant. It's nice that this other mutant that we were studying has the same critical concentration as wild type. So it shows that Sally was quite careful with her assays. So this one L136F mutation, it's in the binding site, we know from our work, from Rodrigo's work, but it's also affecting critical concentration. So I just wanted to make this point a little, I'm in professor mode, make this point a little more obvious and show you what that graph is really illustrating. So you have a range of different tubulin concentrations from low to high. If you're below the critical concentration, all of your subunits are dispersed. When you get to the critical concentration, you start getting assembly of subunits into a microtubule. Of course, as those subunits are incorporated into microtubules, that causes a drop in the concentration of available free dimers. So there's a specific sweet spot at which assembly and disassembly are balanced, and that is the so-called critical concentration. So if you have a critical concentration that is lower, you get microtubule assembly to a lower concentration, which means you have longer microtubules. So our model for what's going on in the context of this story about deletion of beta tubulin is that you have less available tubulin heterodimers for assembly in the beta-2 knockout. So because critical concentration is set by the particular protein sequence, the critical concentration is the same in both the wild type beta-1, beta-2 and the delete beta-2, but the amount of tubulin there is less, and so you're going to have shorter microtubules.
In the L136F mutation, you get a shift in the critical concentration, so you get longer microtubules. And so what that means in the context of the beta-2 knockout is that although you may not reach the full level of wild-type tubulins, you have longer microtubules, and that, even in the absence of selection for oryzalin resistance, is beneficial for the knockout parasites. It makes things more like their normal status where they have more tubulin to build into microtubules. So we know from we know from Rodrigo's computational studies that L136F as a substitution is the key, it's the most significant substitution that is present in alpha-tubulin because the phenylalanine, the leucine 136 interacts with oryzalin for a large part of his modeled time in an MD trajectory. But we also know from my student Sally's studies that L136F decreases the critical concentration. And so that probably helps with improving microtubule length if you have fewer dimers available. So of course I thought this was a beautiful story. We submitted it. Apparently the reviewers didn't 100% agree with me, but there was one experiment that I really love that we're doing for the revised manuscript, and that is that they said, you know, it's not really that you want to look at competition of the beta-2 deletion alone versus L136F. It's that you want to look at the L136F in the beta-2 deletion compared with those other alpha-tubulin mutations in the beta-2 deletion, because then you can do your competition assay both in the absence of selection and in the presence of selection. And the prediction is that selection in oryzalin is only going to enhance the pre-existing competitive advantage that we see. Okay. There are no clocks in here. I'm terrible at being over time. So I've told you about how dynamic duranolones disrupt parasite and not host cell microtubules, and that their properties are altered to reduce affinity and increase, in some cases, increase subunit affinity, so increased stability. Toxoplasma does have tubulin isotypes. Only alpha-1 is a conventional alpha-tubulin. That probably explains why all of the mutations that we found so easily were in that one gene in our haploid organism. The other alpha-tubulins are just plain weird. The 3 alpha-tubulins are nearly identical, but only 2 of them are expressed in tachyzoites. But surprising to us, we thought we were simplifying our lives by deleting beta-2 for drug resistance studies. This changes Toxoplasma's properties because it lowers available tubulin dimers that causes growth defects, reduced tubulin concentrations. It increases sensitivity to disrupting drugs. It reduces the scope of mutations that we typically see. The other mutations remain viable. They confer resistance, but that one L136F mutation is the only one that comes out because it beefs up the ability of beta-2 delete parasites to grow in culture. Okay, this is our model anyway. It's a compensation model. So I'd like to thank people who did the more recent work, Jasmine and Isra, previous members of my lab, as well as collaborators, especially Rodrigo, as well as one of my cats. So I'm happy to take questions. Oh, and also,
you may recognize the esteemed Professor Wetzel. That's a good picture. You're the one on the left and Yes, this is me with brown hair. Am I standing between everyone and lunch and it's late? That's the other thing I'll ask. Si alguien tiene preguntas, por favor. Yeah. So we have time for 1 or 2 questions. Please, Laura. Thank you very much. Very beautiful work. I've been wondering, I'm amazed about the self-assembly of these microtubules, like my whole life. Yes. So what is it about, I mean, because if you have a molecule binding or a specific mutation, like we saw, like right at the binding site of a molecule, but also you may also have like mutations far away that might also disturb the assembly. Yes. Is there like the entropic effects characterized? We non-computational biologists call it long-distance allostery, and I say that not to be like we're experts, but that we don't quite know how to talk about it, except that the business of a tubulin dimer is to change its shape in order to assemble and disassemble. And so mutations that are apparently far away from a binding site can still affect those conformational transitions between states. And something that is a binding site mutation can also have these other effects because presumably, well, yes, I mean, people have an understanding that binding of things that stabilize or disrupt microtubules are locking dimers into conformations that favor those conditions. And also, what about so all the when the monomers dimers are in solution, is there? I mean, it's impressive how these microtubules assembly. So is there like something that concentrates them to build the Yes. tube, or is it? Yes. So that third essential tubulin, gamma tubulin, plays a critical role with a group of other proteins in providing sites for nucleation. And that also allows microtubules to be templated to always have the same number of protofilaments, which if you just have alpha beta tubulins in solution, you get a range of, you know, from 11 to 15 protofilaments. Thank you. It's, yeah, my favorite machine. You know, when that movie that I showed, that's the microtubule polymerizing, came out, it's part of a larger visualization of cell function. I actually cried when I saw it. It's why I know I'm in the right field. I mean, in that sense, like about the question that I asked previously, like why did you choose to work on that specific Yeah. topic? Because that's a question that my daughter asks all the time. And you know, like Yeah. Well, you know, I think it's funny because I am not an evolutionary biologist by any stretch of the imagination, but I think parasites are really interesting because they diverge so early from other eukaryotic lineages is one thing, and tubulin is so interesting because, you know, it predates the last eukaryotic common ancestor, and it has these functional constraints on its diversity because it has to interact on all these interfaces and bind to GTP and hydrolyze GTP. So it's, you know, I like these things that really, I feel, are illuminating kind of bigger aspects to the diversity of life. So, yeah. So, no more questions about it?
Actually, I have to say, I'm gonna regret all my life not to contact you when we were writing that paper, actually, because all the work we were doing that time was based on your work. And we have to say that she contacted us because she saw the papers and she saw, oh, it's a good idea what you're doing. And actually, at the time, I think it was really hard because we thought that she's not gonna say nothing. She's gonna say, oh, it's okay, your computational study, and that's it. But no, she was really nice with us, and thank you very much because that paper contacted us, and we are now friends. Yes. I want to say. So I also now, thanks Naomi, and she introduced me to Don, so now we are the totally lovers. So it's great to have this kind of contacts, and thank you very much. And actually, the other thing that Oscar says that we have just a narrow vision of what we are doing when we are chemists, thinking of the interaction between the ligand with the protein. But now the biologists are like, there's some more things you have to think about, the expression of the isotypes or other kind of things that we are not looking at. So it's very impressive. So thank you very much, Naomi, for everything. Thank you. I'm so glad I contacted you, and I'm really grateful for your friendship. So thank you, Naomi. So thank you very much again. So, bueno, nuestra siguiente plática ya tenemos aquí. Sí. Nada más. ¿Le puedes ayudar? Creo que ya está. Ok, nuestra siguiente ponente es la doctora Jessica Granados Pineda. La doctora Jessica Granados Pineda es una investigadora en el campo de la fisiología renal, en el estudio de nuevas vías de regulación de cotransportadores renales implicados en la hipertensión. Actualmente desempeñándose como postdoctoral fellow en la Hypertension and Vascular Research Division of Henry Ford Health System en Detroit, Michigan. La doctora Granados realizó sus estudios de licenciatura y posgrado aquí en la UNAM, bajo la asesoría del doctor Fausto Rivero Cruz, especializándose en química de productos naturales y fisiopatología renal. A lo largo de su trayectoria, la doctora Jessica ha combinado el estudio de compuestos bioactivos derivados de plantas y productos apícolas con la investigación de mecanismos en nefropatía diabética. Además, ha colaborado en proyectos innovadores sobre restricción dietética y protección renal. También ha sido reconocida con múltiples premios y becas, incluyendo la Postdoctoral Excellence in Renal Research Award Finalist de la American Physiological Society y la KCBD New Investigator Travel Award de la American Heart Association. Ha ejercido roles de liderazgo como presidenta de sesiones científicas, revisora de revistas especializadas y ha formado parte activa en la formación de estudiantes y la organización de actividades académicas. Entonces, también antes de empezar, pues siempre digo algo del ponente, porque lo trajimos, y debo decir que Jessica es mi mejor amiga de toda la vida, ¿no? Llevamos 18 años conociéndonos. De hecho, la licenciatura la terminé gracias a ella, porque uno hacía una práctica y el otro hacía la otra, o luego nos tocaba hacer pijamadas y en lo que ella dormía, yo trabajaba y yo me dormía y luego ella trabajaba. Entonces fue, la verdad, mucho el apoyo de Jessica que pude terminar la carrera lo mejor sano, con la mejor salud mental que posible que pudimos tener los dos. Entonces es un gusto haber traído a Jessica, viene de Michigan, entonces le agradecemos el viaje. Gracias, Jess. No, solo estoy batallando para encontrar mi presentación. Ya la encontré. Es que estaba en toda... No estaba ahí. ¿No? Conecté mi memoria. Según está abriendo, pero... Está muy pesadota. Ahí va. No. O si no, hacemos... ¿Cuánto pusiste, mano? Como muchas fotos. Sí, como que está cargando, pero no. A ver, vamos a ver todas. Es que no estaba en la... ¿Es que la había pasado a tu escritorio? Está aquí, mira. A ver si así quiere cargar. Pero. No hay un controlador superior aquí.
Lo que podemos hacer es forzar la salida, si me dejara. Forzar salida. Que no está respondiendo. Ya. Y ahora sí agregamos esto. Ahora sí. Listo. Listo, ahora sí. ¿Quieres esto o esto? No, esto está bien, gracias. Okay. Hola a todos. Gracias, Rodrigo, por invitarme. Voy a cerrar algo acá. Como les comentaba, estoy Rodrigo, en mi 5º año del postdoctorado en Henry Ford Health. Físicamente no estoy en el hospital, sino estoy en Wayne State University, en el departamento de fisiología renal, con el doctor Pablo Ortiz. Y quería hablarles un poquito de Detroit, porque seguramente lo primero en lo que piensan cuando escuchan Detroit es Eminem, y sí, están súper orgullosos de Eminem ahí. Pero también nosotros, aunque si no saben o no pueden recordar, tenemos cosas mexicanas en Detroit. El primero, y el del que estoy súper orgullosa, en el DIA, está este mural de Diego Rivera que pintó en los 30s, 40s, y también esta pintura que pongo acá de Frida fue porque tuvo un aborto mientras estaba acompañando a Diego en Detroit y pintó esta pintura que es súper famosa, y aquí en la base de la cama dice Henry Ford. Como les decía, Detroit está en Michigan. Michigan es conocido como el Mitten State porque, como ven en esta figura, Michigan lo puedes escribir con 2 manitas. Entonces Detroit está básicamente en esta parte, y en cualquier persona que le preguntes de dónde eres te va a decir soy de alguna parte de acá, o del Upper Mitten, de cualquier parte de acá. Es un estado muy hermoso que no he podido recorrer por completo porque solamente puedes manejar y yo no soy buena para manejar. Es veranos muy calurosos, inviernos muy fríos, y este es otro lugar que es una isla que está entre Detroit y Canadá, que se llama Belle Isle. Era un centro de vacación durante los inicios de 1900, cuando la industria del auto estaba en su máximo. Y aquí es una foto de un congreso del año pasado. Está mi jefe y otros miembros del departamento. Y se preguntarán cómo es que llegué aquí. Bueno, durante el doctorado, y bueno, realmente desde la maestría y la licenciatura, trabajé con aislamiento y caracterización de productos naturales, específicamente de propóleo. Entonces ya para el doctorado era una experta en aislar compuestos del propóleo, pero no era suficiente para mi proyecto de doctorado solamente aislar los compuestos. Mi tutor me dijo que tenía que usar un modelo biológico para probar uno de mis compuestos, en los que aislé en mayor cantidad, como 2 gramos, y no sabía qué hacer. Entonces me dio 2 opciones: te vas con una doctora en el INCAN o con una doctora creo que en el Subirán. Y yo fue así como de, ok, me voy al INCAN. Esta doctora trabajaba con no solo cáncer, obviamente por estar en el INCAN, pero sino también con nefropatía diabética. Entonces estuve prácticamente casi todo mi doctorado en el INCAN trabajando con un modelo de nefropatía diabética por inducción con estreptozotocina, trabajando con ratas. Pero hoy Rodrigo les podrá decir que esto ya era algo que era muy esperado de mí, porque desde farmacología era yo quien mataba a las ratas y le hacía las cosas a las ratas. Entonces era una parte de mi pasión, de la parte de QFB, la parte B, la que más me llamaba siempre la atención. Entonces contacté bueno, y también aquí quería platicarles un poco de mi trayectoria, porque no, como ven, fue un poco diferente. Ahora hago fisiología renal, que no tiene como mucho o nada que ver con compuestos naturales, que era lo que hacía. Y es que una carrera no es como straightforward, no es un camino derecho. De hecho, yo cuando terminé el doctorado dudaba mucho en que la investigación fuera algo para mí. Creí que no era suficientemente buena para desarrollar un proyecto. Y cuando mi tutor me dijo, tienes que hacer el postdoctorado, yo dije, no, esto no es para mí, voy a buscar por otro lado.
Entonces decidí darme unos meses y me aburrí, y entonces tenía un amigo en cardiología y él me invitó a trabajar un tiempo también con ratas, pero esta vez trabajando, o sea, sí con riñón, pero también con restricciones calóricas y enfermedad aguda renal. Entonces aprendí cosas y fue como dije, bueno, creo que esto sí es para mí, y entonces fue así como fui para atrás y fue de, ok, siempre sí quiero hacer el postdoctorado, me podría pasar el contacto de la persona que me había dicho, y entonces esta persona estaba justamente en Henry Ford. Y fue así como llegué a trabajar con hipertensión arterial. Y aquí les voy a aburrir un poquito mucho con la primera parte de la introducción, que es como para explicarles qué es lo que hago específicamente. Hipertensión, como pueden saber, es la fuerza con la que la sangre empuja, sus vasos sanguíneos. Cuando su presión arterial sistólica es mayor o igual a 140 o su diastólica es mayor o igual a 90 milímetros de mercurio, en varias mediciones consecutivas casuales son diagnosticados con hipertensión arterial. Como pueden ver, la hipertensión arterial es una crisis mundial. Causa muchas muertes alrededor del mundo. De hecho, este es un número de los más actuales, 1.3 billones de personas la tienen actualmente. Obviamente esta estadística es sobre todo para Estados Unidos, pero lo que es verdad es que la hipertensión es el primer factor de muerte a nivel global y de enfermedad, para que puedan morir de enfermedad cardiovascular, ceguera y sobre todo enfermedad renal crónica. Una de las medidas altamente utilizadas para disminuir la presión arterial, además obviamente de la farmacológica, es la dietética, y una de ellas es la disminución de la cantidad de sal en su dieta, de cloruro de sodio específicamente, porque estamos en química y sal puede ser cualquier sal. Estoy hablando de cloruro de sodio, y la World Health Organization dice que debemos de consumir menos de una tablespoon de sal al día, y adivinen cuánto comemos, muchísimo más que eso. Pero no solo la hipertensión per se es un problema, hay diferentes tipos de hipertensión. Yo les voy a hablar de una que se llama salt sensitive, y como su nombre lo dice, es la variación de la presión debido a la cantidad de sal que ingieren. Este es un fenómeno que pasa en personas tanto normotensas como hipertensas. Está descrito, esta es una gráfica que fue realizado un estudio en humanos en los cuales se les dio un bolo de cloruro de sodio, y vieron que la población se dividía en dos subpoblaciones, una en la que la presión arterial se elevaba un montón, 10, 20 milímetros de mercurio, y otra en la que se elevaba hasta 5 milímetros de mercurio. Entonces fue así como establecieron los términos de salt sensitive y salt resistant. Salt resistant, donde la presión arterial no cambia mucho con el cloruro de sodio, y salt sensitive, donde cambia demasiado la presión arterial. Bueno, esto pensaron que era algo de una sola vez, pero ¿qué pasa si ahora a las personas les das no solo en un bolo, sino a lo largo de días? Este estudio lo hicieron a lo largo de 4 días. A las personas igual les dieron una cantidad mayor de sal y una cantidad menor de sal, y vieron que se volvieron a separar las presiones arteriales. Entonces es algo que ocurre no solo agudo, sino de manera crónica, y como estadística les puedo decir que la mitad de los pacientes que son hipertensos son salt sensitive. ¿Cómo ocurre? Todavía no sabemos del todo, es lo que estamos estudiando varios en el campo. Pero lo que sabemos hasta ahora es que hay un defecto fisiológico en un mecanismo que se llama pressure natriuresis, en el cual cuando su cuerpo sensa, en este caso una gran carga de sodio, su presión arterial se va a elevar un poco para que su riñón excrete ese exceso de sodio que ustedes ingirieron. Entonces este fenómeno es normal. Ven aquí el blip, como el blip
del aumento en la presión arterial y el blip en el aumento de la excreción urinaria de sodio para que su presión arterial regrese a la normalidad. En las personas que son salt sensitive con hypertension, este defecto hay un defecto en este mecanismo fisiológico. Y de hecho no en parte es algo genético. Louis Dahl pudo aislar un strain de ratas que él obviamente llamó salt sensitive y las separó de Sprague Dolly rats y entonces les dio sal y igual que los humanos se separaron las ratas que eran salt sensitive de las salt resistant y estas ratas salt sensitive se dio cuenta que deben de aumentar su presión arterial muchísimo más para aumentar la misma cantidad de sodio en la orina que una rata normal. Entonces esto es una evidencia del defecto en el pressure natriuresis. Y le estoy hablando de excreción urinaria de sodio, entonces vamos a recordar, si no son todos bebés, cómo es que se forma la orina. Entonces este es el riñón, la unidad funcional del riñón es la nefrona, la sangre entra a la nefrona por la arteriola aferente y este es como les voy señalando, es cómo se va formando la orina. ¿Cómo se hace? En cada sección de la nefrona hay diferentes cotransportadores que se encargan de absorber diferentes nutrientes y cantidades de sal. El proximal tubule es el que más absorbe cosas, no solo cloruro de sodio, sino también agua, glucosa, bicarbonato, un montón de cosas. Pero de todas estas secciones de la nefrona, solamente 4 son las que reabsorben sodio y la que estudiamos en mi laboratorio es la parte thickest and limb de la asa de Henle, que reabsorbe aproximadamente el 25% de todo el sodio que reabsorbe la nefrona. El thickest and limb es una célula epitelial y se encarga de reabsorber el cloruro de sodio mediante este cotransportador que está aquí, que se llama NKCC2. Está localizado en la parte apical, o sea, en la parte que da hacia la formación de orina. Y se ha demostrado que en las ratas salt sensitive, como la DOLSS, tienen un defecto en el thickest and limb porque reabsorben una mayor cantidad de sodio. Obviamente, como NKCC2 es una proteína transmembranal que tiene una actividad muy importante, está regulada altamente por varios procesos fisiológicos y moleculares. Uno de ellos, bueno, que es en el que yo me enfoco, es fosforilación, pero también hay otros mecanismos como el trafficking, que les pongo acá, y interacciones proteína-proteína. Específicamente para fosforilación, para que NKCC2 tenga actividad, se fosforilan 2 aminoácidos, las treoninas 96 y 101 en el amino terminal de NKCC2. Y entonces mi grupo ha encontrado previamente que las ratas salt sensitive tienen 5 veces mayor fosforilación de NKCC2 en estos aminoácidos. Y bueno, ¿y quién realiza esta fosforilación? Obviamente sinasas, ¿cierto? Hasta hace unos años solamente 2 sinasas estaban reportadas que fosforilaban estos residuos de NKCC2, que son SPAC y OSR1. Pero la cosita es que si ustedes silencian SPAC o OSR1, no se pierde toda la fosforilación de NKCC2. Entonces mi grupo se preguntó cuál era otra sinasa que pudiera estar involucrada en la fosforilación de NKCC2. Entonces lo que hicieron fue tratar de encontrar esa otra sinasa que pudiera ser responsable de la fosforilación, y lo que hicieron fue un ensayo que se llama GST pull down. Lo que hacen es expresar en una bacteria GST, que es glutatión S-transferasa, es una proteína que se expresa en la bacteria, y también se puede expresar cualquier otra proteína que quieran, en este caso NKCC2. Y como nos interesa de NKCC2 solamente el amino terminal, que es donde se fosforila, entonces se hace que la bacteria produzca el GST unido al amino terminal de NKCC2.
Entonces se usa GST como el control y usando thickening limbs de ratas se hace el pull down con bits de cefarosa y por medio de cromatografía de líquidos y masas se detectaron unos péptidos únicos que correspondían a TINIC. TINIC es una quinasa que ya se conocía, no era nueva, y pertenece a la familia de las steryl 20 kinase family, junto con las otras dos quinasas que se han reportado que son SPAC-SR1. Como pueden ver en este diagrama, SPAC-SR1 son altamente homólogas, mientras que TINIC está como por acá abajo. No es tan similar, pero aquí les puse este diagramita para que vean que sí conserva dominios muy similares a SPAC-SR1, principalmente el dominio de la quinasa que está en rosa, y se tienen que fosforilar a su vez estas quinasas para poder tener actividad. Y por eso fue que hipotetizamos que TINIC podría compartir targets con SPAC-SR1 debido a su alta homología. Y TINIC hasta ese momento no era conocida más que para que estaba relacionada en procesos cancerosos que aumenta la proliferación celular, el survival y otros procesos que hacen que las células cancerosas, por ejemplo de próstata, de cáncer de hueso, aumenten. Y recientemente también se encontró que es importante para la respuesta a la infección viral, y hace apenas unos meses en una parte de la nefrona en el proximal tubule también se encontró que está relacionada en la respuesta al daño al proximal tubule. Entonces nosotros queríamos, o sea, sí identificamos por el GST pull down assay que TINIC interacciona con NKCC2, pero después queríamos confirmarlo. Entonces se hizo el mismo assay con el GST fusion con NKCC2 y con el thickening lysate, pero esta vez en vez de correr la cromatografía de líquidos con masas corrimos un gel y aquí y bloteamos para TINIC, y aquí pueden ver que solamente en el GST fusion protein encontramos que se expresa TINIC y no así en el control negativo. Esa es una evidencia. La otra fue por medio de inmunoprecipitación, en el cual tenemos el lisado de los thickening limbs, agregamos el anticuerpo anti-NKCC2 y después agregamos unas bits de cefarosa para atrapar todos esos anticuerpos que ya se pegaron a TINIC en este caso, y después bloteamos para TINIC, y como ven solamente cuando está el anticuerpo contra NKCC2 podemos detectar TINIC y no contra un anticuerpo no inmunogénico ni contra los bits. Entonces esto nos dice que TINIC sí se une a NKCC2. Pero después lo importante es fosforila o no fosforila NKCC2. Entonces se hizo este ensayo in vitro que se llama un kinase assay, igual usando el GST fusion protein con el amino terminal de NKCC2 y usando un TINIC recombinante, y después bloteando para fosfo-NKCC2 les encontramos esto, que es el blot de aquí abajo, en el cual ven que solamente el GST fusion protein con NKCC2 y TINIC nos da la banda para fosfo-NKCC2, no así cuando no hay quinasa o cuando hay una quinasa diferente, y tampoco nos lo da cuando solamente está el GST alone. Y obviamente, ¿dónde está TINIC? O sea, sí está en thickening limbs, pero pues, ¿dónde? Entonces aquí en esta foto de inmunofluorescencia le estoy enseñando, en verde está labeled TINIC y se encuentra también en el apical site con NKCC2. Y como estoy estudiando Sol Sensitivity, usé DOL-SS y preguntando cuál es la relación. Entonces lo que hice fue muy sencillo, aislar thickening limbs de Sprague dollies que son consideradas Sol resistant y de las DOL-SS, y bloteé para TINIC. Y como ven, las Sol sensitive rats tienen una cantidad abismal de TINIC. Entonces fue así que hipotetizamos que TINIC estaba involved en la hipertensión Sol sensitive, y que lo hacía incrementando la fosforilación de NKCC2. Y esto va a ser lo más químico, y fue lo más químico que vi en toda la fisiología que he hecho hasta ahora, que
fue querer inhibir TINIC. El primer acercamiento fue obviamente el farmacológico, entonces busqué cuáles eran los inhibidores de TINIC que había. Como les mencioné, estaba muy estudiado para cáncer, entonces había ahí unos 5 inhibidores, de los cuales solamente 2 eran los más estudiados, que eran KY y NSB para corto, y estos 2 fueron diseñados por docking molecular. Entonces esto fue lo que encontré en el artículo. Obviamente ahí vienen las interacciones hidrofóbicas con todos los aminoácidos, pero en fisiología pues no les importa mucho más que inhiba o no. Y entonces le enseñé a mi jefe, sí, son estos 2, son los compuestos que hasta se han demostrado que inhiben a TINIC, al menos a nivel glinas celulares, y en el caso de NCB había un estudio que lo hacía en ratones, o sea, en vivo. Entonces seguimos adelante solamente con NCB, y lo que hice fue ahora probarlo pues en los cicas en el LIMS, que es donde está NKCC2. Entonces ahora sí les voy a explicar exactamente cómo fue que aislé los cicas en el LIMS. Tenemos todo el riñón de la rata y solamente una parte que es el outer medulla, es lo que me interesa. De ahí hago una extracción, una digestión con... ya me fue el nombre. Una digestión, y tengo la suspensión después de filtrar, y a esta suspensión de cicas en el LIMS le agrego el compuesto NCB, y después hago un Western blot para identificar si es verdad que pude inhibir TINIC y la fosforilación de NKCC2. Entonces aquí les estoy mostrando la primera gráfica, cómo se inhibió TINIC a diferentes concentraciones, por B.1 y 1 micromolar, que son las concentraciones que estaban reportadas, y también logré la reducción de la fosforilación de NKCC2. Aquí no le estoy mostrando 1 porque entre 0.1 y 1 micromolar no hubo ninguna diferencia. Entonces, ya que vimos que TINIC, este inhibidor NCB, sí lograba disminuir la fosforilación de NKCC2, decidimos pasar al siguiente paso, que fue probarlo en ratas. Entonces aprendí a hacer muchas cirugías en esta etapa de mi vida. La primera fue para probarlo in vivo. Usé ratas Sol sensitive, y lo que queríamos era infusionar directamente el inhibidor hacia el riñón, y no solo al riñón, sino a la médula del riñón. Y para eso es muy complicado hacerlo en los 2 riñones al mismo tiempo, y es muy incómodo para la rata porque la infusión se hace mediante una mini pump, que para nosotros es una cosa de este tamaño, pero para la rata, que es de este tamaño, es una cosa pues enorme. Entonces, lo que hacemos primero es remover un riñón, y solamente nos va a quedar un riñón en el cual podemos trabajar. Pero bueno, primero se hace esta cirugía, quitar un riñón, dejamos que las ratas se recuperen, es suficiente 1 semana para que se recuperen, y como estoy trabajando con hipertensión, tengo que medir presión arterial, ¿cierto? Entonces, las ratas, tenemos un dispositivo que se llama tail cuff plethysmography, y es básicamente lo que se hace en los humanos. A nosotros nos ponen el cuff en el brazo, a las ratas se los ponemos alrededor de la cola, y como eso es algo que se estresa a las ratas porque hay que sacarlas de la caja, transportarlas donde tenemos el equipo, entonces se entrenan 3 veces por 1 semana antes de hacer la medición basal. Entonces tengo que entrenarlas para que estén cómodas dentro de este pequeño dispositivo, y cómodas para que tengan el cuff alrededor de la cola, cómodas para que estén en una plataforma que las calienta un poquito, y al ruido del aparato. Después de tener la medición basal de la presión arterial, ahora sí procedo a la segunda cirugía, que es poner un catéter con un tubo que directamente va a llevar el inhibidor hacia la médula, y desde el mini pump. Es una osmotic mini pump. Y obviamente es el inhibidor, y como control es el vehículo en el cual está disuelto el inhibidor. Después, como les estoy hablando de hipertensión Sol sensitive, hay que darles a las ratas una dieta alta en sal. Y existe se vende tal cual, 4% de cloruro de sodio es considerado high salt, y hice varias mediciones de la presión arterial de las ratas, y esto fue lo que obtuve. Entonces le estoy presentando 4 y 10 días después de
poner la mini pump, y como pueden ver, con el inhibidor tuve una disminución significativa de la presión arterial en estas ratas que fueron tratadas comparadas con el vehículo. Entonces ese fue el primer approach, el farmacológico. El segundo fue silenciando TINIC. ¿Y cómo se puede hacer? No sé si han escuchado de editing con Cas9, CRISPR-Cas9, fue lo siguiente que hice. Entonces primero hay que diseñar las guides, y eso no lo hice yo, lo hizo una chica del laboratorio, la técnico, diseñó varias guides y esas hay que testearlas todas. Entonces aquí tengo 4 guías que testé en una línea celular que expresa TINIC, y como pueden ver la G4, bueno, yo la llamo así, la G4 fue la que inhibió la expresión de TINIC en esta línea celular. De ahí elegimos obviamente esta guía para generar el adenovirus, que es la manera en que vamos a llevar esta guía hacia el riñón de las ratas. Esto en combinación con otro adenovirus que va a ayudar a expresar el Cas9. Entonces aquí se hace otra cirugía en la cual exponemos el riñón de la rata, que es el izquierdo, y con una aguja que tiene una longitud adecuada para que llegue hasta la médula, inyectamos tanto el adenovirus que contiene la guía como el adenovirus con el Cas9, y la rata sobrevive obviamente si se hace bien la cirugía, y después de 10 días podemos tener los ticas en el LIMS y blotear para ver si logramos un silenciamiento de TINIC. Y este es el resultado. Después de 10 días logramos alrededor del 55% de silenciamiento de TINIC. Esta es la banda con la guía y esta es la banda del control. Y la fosforilación que pasa, también con la guía logramos una reducción, la cual no es asombrosa, pero es suficiente, que el 40% de la inhibición de la fosforilación de NKCC2. Entonces volví a hacer algo similar como con lo que hice con el inhibidor, que es otra vez probar la dieta alta en sal y medir la presión arterial. Nuevamente removí uno de los riñones, entrené las ratas, y esta vez la inyección fue la de los adenovirus con la guía y con el Cas9 para mi grupo experimental, o solamente Cas9 como mi control, darles a las ratas la dieta alta en sal y medir la presión arterial. Y aquí les enseño el seguimiento que hice durante, bueno, son 28 días porque cuentan los días que están en una dieta baja en sal y después las que están en alta en sal. Primero tuve todas las ratas, ya saben, son todas juntas, y aleatoriamente se tienen que dividir en los grupos. Y como pueden ver, todas iniciaron en una misma presión arterial. Estuvieron un tiempo en la dieta normal en sal. Aquí es donde de 10 días después de la inyección de los virus, y pueden empezar a ver que después de la dieta alta en sal, los grupos se van separando. Las ratas que están altas en sal y que no tienen la guía contra TINIC, su presión arterial aumenta significativamente, comparado con las ratas que están recibiendo la guía de TINIC, que tienen TINIC silenciado. Y para que si quieren lo pueden ver mejor en la gráfica para ustedes de la izquierda, les enseño cuánto cambia la presión arterial en las ratas. Al día 8 es cuando se hace significativa la diferencia, con 15 milímetros de mercurio de diferencia, y se mantiene la presión arterial baja en este grupo con TINIC silenciado. Entonces con estos dos experimentos concluimos que TINIC, primero, es responsable de la alta fosforilación que se ve en las ratas en un nivel basal, y que cuando inhibimos TINIC es capaz de disminuir la sensibilidad a la sal en las ratas salt sensitive. Y bueno, puse aquí unos future directions, que sería medir telemetry, porque tail cuff no es tan sensible. Si detectas cambios con tail cuff, seguramente en telemetry los vas a saber. Telemetry,
Es un catéter que va directamente hacia la arteria femoral de la rata y mide con mayor precisión la presión arterial. Y también me gustaría saber si tínica, aparte de inhibir la fosforilación, también disminuye el trafficking de NKCC2, que sería inhibir la cantidad del cotransportador que está en la parte apical y no solamente en el storage. Y investigar el rol de TINIC en otras porciones de la nefrona, porque resulta que TINIC no solo se expresa en el ficus, en el limb, sino en prácticamente toda la nefrona. Y último, quiero agradecer a mi mentor, el doctor Pablo Ortiz, que es él, y todos ellos son parte de la división. Y este proyecto en parte fue fundado por American Heart Association con mi postdoctoral fellowship y obviamente el funding para mi jefe. Y muchas gracias a todos por su atención. Agradecemos a la doctora Jessica por su plática. Si quieren tener una o dos preguntas, adelante. ¿Alguien que tenga preguntas para Jessica? Yo entiendo que no es como muy químico, es más biológico, lo siento, pero... Oye, qué impresionante trayectoria de empezar con productos naturales y buscar compuestos de propóleo a hacer cirugía de ratas, ¿no? Tú como QFB, egresada de la facultad. ¿Cómo ves, no? O sea, ¿qué le puedes decir a nuestros alumnos? Sí, o sea, va a sonar como muy dreamy, pero de veras no se rindan, porque yo sí estuve a punto de tirar la toalla, como les comenté, fue así, es que esto no es para mí, no soy buena. O sea, mi tutor, el doctor Fausto, y mi otra cotutora que del INCAR me decían, sí, tienes que seguir, y yo dije, no. Y aparte, no tener miedo de empezar de nuevo, porque para mí, todo lo que había aprendido acá, no tiene nada que ver con lo que fui a aprender allá. Entonces, es más bien eso, no darse por vencidos y la resiliencia y creer que tú puedes hacerlo si quieres hacerlo. ¿Y cuánto tiempo más vas a estar allá? Yo creo que al menos 3 años, porque me acaban de promover como Research Scientist, entonces al menos 3 años, que son los de la visa que tengo ahí. Felicidades. Gracias. ¿No tenemos más preguntas? Aquí. Perdón, una más, vamos. Muchas gracias, me gustó mucho tu plática. Yo soy hipertenso. ¡Yay! No yay, pero... como seguramente muchos aquí, ¿no? Pero quiero preguntarte porque, ¿cuál sería la relación entonces entre, por ejemplo, la cantidad de angiotensina y TINIC? O el funcionamiento del riñón. Esa fue también otra parte de lo que fundó American Heart Association. Y sí, o sea, cuando hay diferentes modelos de inducir hipertensión en animales. Entonces, un modelo es infusionarles con el mini pump angiotensina 2 a las ratas. Y al menos lo que encontramos fue que TINIC está incrementado cuando las ratas son infusionadas con angiotensina 2. La cascada de señalización todavía no la descubro porque hay muchas cosas que hacer, pero eso es lo que les puedo decir. Gracias. Gracias. Agradecemos nuevamente a la doctora Jessica, que es raro decirle doctora Jessica, porque pues es la Jessie, pero... Está bien, muchas gracias, doctora. Te entregamos. Gracias, Jess. Y vamos con nuestra última ponencia antes de irnos a comer, que sería con el doctor Carlos Cepeda, que... Sí. Viri, ¿me ayudas con la... Entonces, el doctor Carlos Cepeda Velázquez es un químico farmacéutico apasionado totalmente por convertir la ciencia en una herramienta de esperanza. Inició su carrera en el Ontario Institute for Cancer Research, donde participó en el descubrimiento de una nueva terapia para leucemia, proyecto que obtuvo $40 millones en inversión y se co-desarrolló con Celgene. Desde 2021 forma parte de Treventis, donde lidera un equipo dedicado al diseño de moléculas para enfermedades neurodegenerativas, especialmente la enfermedad de Alzheimer. En colaboración con Takeda, su grupo logró un acuerdo de $10 millones y el programa avanza con éxito hacia estudios clínicos.
Antes de su trabajo en Canadá, el doctor Carlos realizó una maestría en ciencias químicas, aquí con especialidad en orgánica en la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo la dirección del doctor Alfonso Lira Rocha. Una etapa que marcó profundamente su vocación científica y su compromiso con la investigación como medio para mejorar la vida de las personas. Más allá de la trayectoria del doctor Carlos, como les decía, es un apasionado científico. La mentoría y la colaboración interdisciplinaria considera que son muy importantes. Cree que cada molécula representa una historia en construcción, y eso es muy cierto, y nos los va a mostrar. Y que el verdadero éxito de la ciencia está en su impacto humano. Quienes lo conocen destacan su creatividad, alegría y perseverancia. Eso es muy cierto, siempre es muy alegre el doctor. Así como su capacidad para inspirar equipos en torno a su propósito común. Su mayor motivación es muy sencilla: usar la química para mejorar vidas y recordar que detrás de cada molécula siempre hay un propósito para el humano, ¿no? Entonces creo que eso es algo importante que debemos de desarrollar. En este caso, no sé, pudieron... No pudimos. Ahí va. Creo que... No, es que ya la pasé por HDMI directa. ¿Y no? No. No, déjame ver. A ver. Porque quién sabe. Ah, pues aquí debe estar. Ajá, ya lo vimos duplicar. Ahí está. Ahí estoy. Es mi chiquita. ¿Sabes qué? Pues Sí, ¿prefiere este? Sí. Perfecto, claro que sí. ¿Quiere el apuntador? Sí. También está. A ver aquí. Ahí está. Okay, muchas gracias. All right. Bueno, pues mucho gusto, gracias a todos. Bueno, ¿sí me oye? Okay. Bueno, pues yo estoy aquí con ustedes en la facultad, estoy en el laboratorio 121 y me conocen como Carlitos. Y era tremendo. Al doctor Alfonso Lira le saqué canas, verdaderamente, y la verdad es que yo nunca fui muy brillante y siempre me ayudó mucho. Actualmente pues estoy en Treventis. Treventis es una compañía que está básicamente con el objetivo de la compañía es dar hope, que es esperanza a las personas que tienen Alzheimer y que tienen enfermedades neurodegenerativas. Lo que vamos a discutir hoy es lo que es mi trayectoria y qué pasó. ¿Cuáles son las diferencias entre la academia y la industria? Porque esa es una de las preguntas que siempre me hacen, y algunos ejemplos de la química farmacéutica. Y pues como les mencioné, estudié aquí en la UNAM, vine de La Salle, y efectivamente la química en La Salle es muy buena. Me costó mucho trabajo, la verdad. Me costó mucho trabajo empezar con química orgánica, organometálica, y la verdad es que sí hay un gap muy grande entre la pública y la privada. Pero pues cuando llegué aquí es cuando realmente aprendí química. Realmente aprendí todo lo que son mecanismos de reacción, cómo funcionaban las reacciones, todo lo que es espectroscopía, etc. Realmente aquí es donde aprendí. Y pues hice mi maestría con el doctor Alfonso Lira, que es como de este tamaño. Y pues la verdad siempre me daba mucho miedo. Y sí, me decía, Carlitos, la reacción. Y páncatelas. Y pues, nunca me pegó. Pero siempre me decía, ándale, haz la reacción. Y pues la verdad es que las reacciones que hice con el doctor Alfonso pues me ayudaron mucho y me dieron los conocimientos básicos que empecé a utilizar en toda mi carrera profesional. Después de que terminé mi maestría, me fui a trabajar a Toluca, a Signa, que es una empresa que es parte del grupo Apotex. Y ahí estaba haciendo química de proceso. Entonces pasé de hacer reacciones bien chiquitas de 10 miligramos, 20 miligramos, a hacer reacciones en 500 litros, 50 litros. Empecé a usar, pues, no sé, matraces de 50 litros de este tamaño. Y cuando llevábamos a planta, pues tenía que quedarme toda la noche en planta. A veces tenía que hacer doble turno, entonces eran 2, 3 días que, pues, la verdad me la viví en la planta. Teníamos un taburete ahí donde nos dormíamos. Y teníamos que estar monitoreando la reacción, ¿no? Y pues eras el químico responsable. Después de un tiempo, pues la verdad es que me empecé a enfermar, porque pues, la verdad era mucho trabajo, estaba muy difícil y pues no me gustaba, la verdad no me gustaba. Entonces hablé con el director de la compañía, le dije, ¿sabes qué? Esto no me está funcionando. Y me dice, pues ¿por qué no te vas a Project Management? Y le dije, pues ¿sabes qué? Sí, me voy a pasar Project Management. Y ahí lo que hacía es que me iba a Canadá
con el API, que es básicamente como el documento donde vienen todas las instrucciones para hacer las moléculas. Me firmaban todo aquí en Canadá, perdón, allá en Canadá, y me regresaba en el avión para acá. Y entonces estuve haciendo eso, y entonces empecé a hacer muchísimo networking. Y ahí es donde empecé a tener una buena relación con Canadá. Al final de cuentas, Stephen Horn, que era el director de R&D en Apotex, me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Vete a hacer un doctorado. Entonces, eso es lo importante de tener buenos mentores. Porque me dije, él seguiría trabajando en Apotex si no hubiera sido por él. Me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes coco, vete aquí no es el lugar para ti. Puedes hacer lo que quieras y puedes ser exitoso aquí, pero yo siento que debes de irte a hacer tu doctorado. Y pues así le hice caso y él me consiguió un doctorado en la Universidad de McMaster, que está bien cerquita de la planta de Apotex ahí en Toronto. Hice mi doctorado con el doctor Jim McNulty, que es escocés, y Jim McNulty. Si te le tenía miedo al doctor Lida, híjole, el doctor Jim McNulty era tremendo, es tremendo. Siempre, pues, su grupo de trabajo hace productos naturales y pues es muchísima química. Y gracias a Dios, gracias a la UNAM por darme todos los conocimientos básicos, todas las reacciones básicas. El maestro Estivalet, no sé si todavía esté por acá, fue el que realmente me enseñó todas las bases y pues ahí aprendí y pues cuando llegué a McMaster pues ya no estaba tan bruto, la verdad, ya no estaba tan asustado. Y en McMaster pues terminé en 5 años, me casé con una química de allá, tuvimos nuestra bebé cuando estábamos todavía en el doctorado y después dije pues bueno, tengo que buscar un trabajo aquí cerca de McMaster porque pues obviamente no quiero dejar a mi bebé ni a mi esposa y me fui al Ontario Institute of Cancer Research y ahí empecé a hacer Medicinal Chemistry, química farmacéutica. Y pues como dicen en vida, cada vez que haces un salto en vida, algo te viene, ¿no? Y eso que me vino fue mi segunda niña, Iris, que ahorita ya tiene 6 años, y empezó como postdoc, y después de un año me pasaron como research scientist, y estuve 7 años con ellos haciendo cáncer. Y finalmente, pues mi vida entró en caos. Empezó COVID, y pues todo empezó a irme mal. Me corrieron del OICR porque el funding ya no estaba. Después de que les di un super proyecto, me dijeron, ¿sabe qué? Pues ya no tenemos espacio, vamos a cambiar todo antivirales. Mi esposa me dejó con las 2 niñas. Y dije, ching, ¿cómo le voy a hacer? Pero pues todo lo malo, también vienen cosas buenas. Y me ofrecieron un trabajo en Treventis. Y yo siempre había querido ser, pues ahora sí que principal scientist, hacer pues ahora sí que el jefe. Y me dijeron los de Treventis, oiga, pues somos una compañía de computación, tenemos ya un programa para Alzheimer, tenemos un programa para Tau, pero necesitamos llegar ahora sí que a la clínica. Y necesitamos a alguien que lidere el proyecto. Y dije, púchala, pues ¿cómo le vamos a hacer? Pues órale. Y entonces pues me contrataron como principal scientist, llevo 4 años allá, y como todo en la vida, pues me empezaron a llegar cosas buenas. Ahora sí que tenemos 2 gatos, Princess and Peaches, y pues ya, el amor volvió. Entonces, realmente, entonces, pues todo en la vida es un ciclo. Y sí, hay días que son terribles, hay días que son muy buenos, pero siempre hay que tener una esperanza, siempre hay que seguir adelante, no perder la fe realmente. Y esa es una de las cosas que aprendes aquí en la facultad, ¿no? Aquí está el doctor Alfonso Lira y como ven, pues me rebasa en estatura. Entonces sí, pues como ven, teníamos la pizza ahí en el laboratorio, era un buen grupo. Pues la verdad es que muchos de ellos pues siguen siendo mis muy buenos amigos. Ahí aprendí a usar el rotavapor y cuando tenía que ir al 122 a hacer el rotavapor, la maestra Alicia me decía, lo dejaste todo sucio, vete a limpiarlo. El doctor Castillo pues me enseñó también muchas cosas y pues usábamos su hidrogenador, que es el instrumento más sexy del laboratorio. No pregunten por qué. Y el doctor Bratov también me ayudó mucho en toda la parte de Medicinal Chemistry y la parte química, ¿no?
las reacciones que estaba haciendo en la maestría pues eran bien sencillas. Tomamos la melatonina y hacíamos una sustitución en el nitrógeno en la melatonina. Bien fácil, la verdad. Pero cuando estaba haciendo eso se me hacía bien difícil. Y la verdad es que pues todavía teníamos las columnas abiertas de purificación, teníamos pues, los reactivos los teníamos que purificar, o teníamos que pues ahora sí que buscar los scratches para hacer las reacciones, ¿no? Y eso me enseñó química. Y eso me enseñó a trabajar duro. Entonces, pues cuando nos fuimos, bueno, ¿qué es lo que nos da? ¿Qué aprendí aquí, no? Pues en la UNAM, pues lo que aprendes en la universidad, pues es los conocimientos técnicos, ¿no? Primero, pues todo lo que es la resonancia magnética nuclear, infrarrojo, masas, estereoquímica, mecanismos de reacción. Eso es lo básico, ¿no? Lo que aprendes. Técnicas de laboratorio. Alguien preguntaba por ahí, ¿no? Pues, ¿qué hacemos para mejorar las técnicas de purificación o cómo le hacemos? Bueno, aquí aprendes todo eso de purificación, lo aprendes aquí en la UNAM. Aquí es la base, ¿no? Análisis de computación, pues en ese tiempo apenas estaba empezando SciFinder, ¿no? Entonces, pues ahorita ya todo el mundo hace SciFinder, todo el mundo usa Reaxys. Empezábamos a hacer modelado molecular bien básico, pero pues todo eso aquí empezó en la UNAM. Y por eso lo soy muy agradecido, ¿no? También, pues obviamente, pues tienes que comunicar tus conocimientos, tienes que hacer tus presentaciones, tienes que hacer tu tesis, y pues eso te ayuda pues a escribir, empiezas a tener esa práctica. Son prácticas, esto es práctica. Y pues obviamente haces gestión de proyectos, trabajo en equipo, pues obviamente tienes que trabajar con un grupo de trabajo, y todo empieza aquí. Como conclusión en esta parte, esto es lo que realmente aprendes en la universidad y en todas las universidades, ¿no? Trabajar en equipo con empatía. Y pues mira, todo el mundo pues empieza, en Canadá todos empiezan a poner empatía desde que están chiquitos, desde el kindergarten. Tienes que tener paciencia y resiliencia. ¿Cuántas reacciones han hecho que han fallado? Muchísimas. Cuando trabajas en Medicinal Chemistry o química farmacéutica, ¿cuántas reacciones, cuántos compuestos tienes que hacer y cuántos fallan? Muchísimos, muchísimos. Hay días que dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago aquí? Pero esa resiliencia la aprendes aquí. Y siempre es tener el hope, tener esperanza, ¿no? Ser perseverante y disciplinado. Realmente seguir el conocimiento científico, el método científico. ¿Por qué estamos haciendo las cosas? ¿Qué está fallando? Observar es crítico. Todos los éxitos que alguna vez he tenido han sido porque he observado los pequeños cambios que han ocurrido en las reacciones. Y obviamente, pues valorar el esfuerzo de precisión de las personas que trabajan contigo y contigo mismo. Ese es tu valor personal, ¿no? ¿Sabes qué? Alcancé a mejorar la reacción, alcancé a descubrir el proyecto, alcancé a hacer la isolación del producto natural. Eso lo aprendes aquí. Y lo más importante, si fallas aquí en la universidad, ¿qué pasa? ¿Te corren? No pasa nada. No pasa nada. Pregúntame cuando estás en la industria y fallas, ¿qué pasa? Exactamente, bye bye. Entonces aquí es una práctica para tu vida futura. Y pues sí hay días que terminas así, ¿no? Que ya no sabes ni qué hacer, ni cómo hacerle, que estás todo frustrado, pero sigues adelante, ¿no? Así como los Blue Jays ayer. ¿Cuáles son las diferencias entre la Ciudad de México y Toronto? Pues básicamente Toronto estamos aquí en el lago Ontario y pues básicamente son casi 5 horas en avión, si sales del Felipe Ángeles, probablemente son 6 horas. Y pues estamos muy cerquita de la frontera con Estados Unidos. Cuando yo me fui a Canadá yo visualizaba Toronto así, una ciudad nueva, toda bonita, enfrente del lago, con increíbles edificios que los tienen por unos cuantos meses del año, porque normalmente está así, sí. Son 6, 7 meses de invierno
Y son terribles. Yo llevo 16 años allá y todavía me cuesta mucho trabajo el invierno, ¿no? Porque pues todo es diferente. Te deprimes, ¿no? Porque pues quieres el solecito, quieres salir a caminar, quieres tener un perro, quieres tener un... Y está el invierno, ¿no? Pero aprendes a vivir con él. Aprendes a vivir con él, ¿no? La segunda cosa que me pasó y que fue pues bastante difícil para mí es que todas las cosas en química tienen un nombre diferente. O tienes que aprender química en inglés. Por ejemplo, ¿no? Aquí dices, no, pues el cloruro de tionilo. O como le decía el maestro Estivalet, socle 2. Y aquí como le tenemos que decir, thionyl chloride, ¿no? Entonces tienes que aprender otra vez pues inglés, ¿no? Y pues de repente yo estaba con el doctor McNulty, que es escocés, y se enojaba y le decía, bueno, pues el tetrahydride de lithium and aluminum. No, Carlitos, lithium aluminum hydride. Y yo le decía, dichloromethane. Carlos, don't say dichloromethane. DCM, just cut it off. Just do it like that. Okay. Entonces, pues ahí aprendes a la química en inglés. Potassium permanganate o la cochinada morada, que siempre es terrible, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una de las diferencias, ¿no? La otra es que son los deportes, ¿no? Pues aquí tenemos a los Diablos Rojos del México y acá ya está, pues los Blue Jays, ¿no? Que están ahorita en el ALC. Y pues tenemos al Alejandro Kirk, que es de Tijuana, ¿no? El pues, fútbol, pues no existe realmente allá. Tenemos el PFC, pero nada en comparación. Pero tenemos el hockey y tenemos los Raptors por el básquetbol. Entonces, son cosas diferentes, ¿no? La cultura es diferente, ¿no? Y bueno, ¿qué hice en mi doctorado? Pues mi doctorado, pues nada más es en McMaster, pues es un grupo pequeño. La mayoría de estos personajes, especialmente Kunal ha sido mi mejor amigo desde que llegué a McMaster, siempre me ha apoyado y sigue trabajando conmigo, está trabajando en Treventis conmigo. Cosas que aprendimos es pues la perseverancia, ¿no? Pues al principio, pues empezaba a trabajar y hacía, pues no sé, unas 7 horas en el laboratorio por día. Y esa es la realidad. Empezaba a ir y ya con el segundo año, ya Jim McNulty me dijo, Carlitos, ya le tienes que meter el acelerador. Ya te estás tardando, tienes que terminar tu proyecto. Estamos haciendo total síntesis. El producto natural tiene 1, 2, 3, 4, 5 estereocentros. Te tienes que poner las pilas. Yo dije, pues estoy trabajando 7 horas por día y voy todas las semanas, ¿no? Pues empecé a hacer casi 12 horas por día y estaba yendo los domingos y los sábados. Y el doctor McNulty llega los sábados, en la mañana va a hacer sus compras pues ahora sí que sus groceries, y vas al laboratorio para ver quién está. Entonces dije, pues esto ¿cuándo me ha pasado? Pero así es en Estados Unidos, en Canadá. Pues ahora sí que para hacer su doctorado, sí tienes que trabajar. Y nada de que, ay, ¿sabes qué? No encontré el reactor. No, es que ¿sabes qué? Hoy me dio flojera. No, ahí no hay nada, porque todos trabajan a ese nivel. Todos trabajan bien, bien duro. Y pues bueno, la reacción que hice, o que estuve haciendo en el doctorado, no está el maestro Estivalet, pues hice la reacción de Michael con una aldol condensation. Bien sencillo, nada complicado. Entonces, si se dan cuenta, tenía esta ácido acetona, hace la reacción de Michael para formar 2 estereocentros, y luego hace un aldol condensation, ¿no? Sorry, aldol reaction. Y te puede formar 4 diferentes diastereomers o diastómeros. Entonces, pues era una química difícil, ¿no? Porque ahí aprendes resonancia magnética nuclear, porque pues todos los protones son diferentes. Tienes que aprender pues cómo calcular tu diastereomeric ratio, o cuánto de un diasterómero tienes del otro, y pues obviamente estás haciendo en antiomeric síntesis, entonces tienes que siempre estar con un HPLC y ver cuáles son tus 2 picos para ver cuánto tienes de pureza. Y lo que encontramos es que inicialmente estábamos haciendo catalizadores con organometálica,
y lo que nos funcionó muy bien fueron organocatálisis, o sea, no metales, empezamos a hacer organocatálisis. Y entonces, pues eso es lo que empezamos a hacer y pues nos daba muy buen rendimiento, 65%, más de 98% de exceso en antiomérico, o sea, más del que quiero que del que no quiero. Y en este Stereomeric Radio también más del que quiero del que no quiero. Entonces, esto, ¿cuánto tiempo creen que me tardé en hacer eso? Así más o menos calculen. Me tardé 2 años, exactamente me tardé 2 años. Estaba en la reacción 640 cuando descubrimos la combinación perfecta. 640 experimentos, 2 años de trabajo para hacer esto. Y luego, pues, ¿qué hice lo demás tiempo? Pues hice el natural product, ¿no? Porque pues de aquí para acá, pues hay otros pasos, ¿no? Y aquí si dan cuenta, es 1, 2, 3, 4, 5 estereocentros, ¿no? Entonces, pues estaba muy contento, muy feliz. Y pues Dr. McNulty dijo, no podemos publicar nada hasta el final de tu PhD. Dije, ching. Pero si quiero hacer postdoc, digo, no, porque esto es top secret. Y necesito que no hagas uno, necesito que hagas más, porque lo que podemos hacer es que poner aquí otro enlace, podemos poner otro carbono, ¿y cuántos estereocentros vamos a tener? 1, 2, 3, 4, 5 estereocentros. Así que vamos a ir por todo, Carlitos. Vamos a darle y vas a hacer todos estos natural products en los siguientes, pues en el siguiente año básicamente, ya tienes que escribir, ¿no? Y pues yo dije, ya no voy a trabajar de 7 a 7 o de 7 a 5. No, pues todavía los otros 2 años me la pasé trabajando como negro. Y pues sí, terminé todos los objetivos del doctorado. Mi muy buen amigo Kunal, él era el que sabía química, él el que me enseñaba a hacer cómo hacer las reacciones, etc. Él fue el que me enseñó todo. Y la verdad es que yo fui muy afortunado porque los mentores siempre estuvieron ahí. Y pues el mentor puede ser tu supervisor o las personas que están en el laboratorio. Entonces hay que ponerles mucha atención. Y finalmente pues terminé optimizando todo, hicimos nuestro pastel y goodbye McMaster, ¿no? Luego hicimos el postdoc. Santo, pues postdoc. Yo estaba haciendo natural products, ¿no? Era bueno en química. Yo dije, pues vamos a hacer química. Ay, pues ¿qué creen? Que en el ambiente laboral están los de process, pero en ese tiempo no había oportunidades laborales en process, pero sí había en medchem. Y aquí el doctor Francisco va a decir, ¿ya viste? Te pusiste atención en mis clases. Y pues sí, la verdad es que medchem lo puedo resumir en diseñar los fármacos, pero primero tienes que predecir, ¿no? No se puede diseñar racionalmente un fármaco sin predecir cómo los cambios en la estructura afectará su actividad selectiva, solubilidad, metabolismo, seguridad. Y seguridad. Muy importante. Les voy a platicar por qué es muy importante. Esto es lo que aprendí en Medicinal Chemistry. Todo lo que he aprendido en Medicinal Chemistry se resume a esto: predecir y diseñar. No puedes diseñar algo si no puedes predecir. Entonces, pues así empezamos. Y pues Drug Discovery, pues este es algo que siempre les muestra, ¿no? Y pues empiezas, ¿no? Target, Hit to Lead, Lead Optimization, Preclinical, Phase 1 to 3. Y pues ves los años, ¿no? Y el costo. Empiezas de un costo bajo a un millón, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de trabajar hasta fase 1, desde Target to Hit to Phase 1. ¿Y cuál es el truco? Seguir el método científico, un cambio a la vez, pensar fuera de la caja. Realmente, pues observar y si es posible predecir las actividades o los initial hits, están del otro lado. Y pues eso es lo que hicimos en OICR. Estábamos buscando un
un ligando a una proteína que se llama WDR5, y esta es una protein-protein interaction. Y pues los químicos computacionales, empezamos con 16.000 compuestos, que es nada. 16.000, screening de 16.000 compuestos es nothing, nada de nada. Pero la selección de los compuestos lo hicieron muy, muy bien. Y de eso sacamos un buen hit. Y este hit está a 12 micromolar, pues decente para un protein-protein interaction, y fue confirmado con diferentes ensayos, ¿no? ITC y ese. Y yo les pregunto, ¿qué le van a cambiar a esta molécula? ¿O qué no les gusta de esta molécula y qué le tenemos que cambiar? A ver, ustedes platiquen. ¿Qué le van a cambiar a esa molécula? El grupo nitro. ¿Ya ve, doctor Francisco? Sí le ponen atención. ¿Qué más le pueden cambiar? El metilo, muy bien. Y químicamente, ¿qué es lo más fácil de cambiar? ¿El qué? El nitro no es fácil de cambiar. Casi, casi. ¿Qué es lo más fácil de hacer en Medicinal Chemistry? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues eso. Entonces, pues empezamos a hacer, buscamos un intermediario que fuera fácil de hacer y hacer compuestos, ¿no? Empezamos con una reacción nucleofílica aromática, pusimos la piperidina, y luego hicimos la reacción de amidación con diferentes ácidos. Y estos son los resultados. Empezamos y le pusimos un bencilo, fenilo con cloro, etc. Porque es lo que teníamos en el laboratorio. ¿Y qué es lo que ustedes pueden concluir aquí? ¿Cuál creen que sea el mejor? Bueno, les puse un tip ahí, ¿no? El menor valor es el que tenemos que avanzar. Y pues si dan cuenta, el compuesto inicial es este. Cuando pusimos una homologación de un carbono, perdimos la actividad. Le pusimos un cloro y pues es muy similar. Entonces, ¿cuál vamos a tomar entre el cloro y este? Pues este, porque este tiene menor peso molecular, ¿verdad? Y luego dijimos esta. Híjole, pero mi jefe estaba trabajando en quinasas y le vas a pegar a todas las quinasas, entonces ni se te ocurra, Carlitos. Ok, no lo voy a hacer. Y entonces le pusimos un metilo, porque el químico computacional nos dijo, oye, ¿sabes qué? Tienes que subir el log-P. Ok, y le pusimos eso y ve. Incrementamos 10%, bueno, tenfold la actividad. Y luego le pusieron en fluoro y pusieron 0.6. Y entonces, como buen químico medicinal, pero apenas estaba aprendiendo, me dijeron, pues combina estos dos. Y los combinamos y pusimos cloro, metilo y flor. Y bajó. Así de fácil. Y así te vas. Entonces ese fue el compuesto que elegimos. Y siempre, siempre, siempre lo que hacemos es ver las propiedades fisicoquímicas, ¿no? El peso molecular. Si este era nuestro compuesto inicial, ¿cómo afectó el compuesto final? Pues sí le subimos a como 60 de peso molecular, ¿no? Al Topolar Polar Surface Area, aquí les puse la regla de 5 de Pfizer. Entonces, nada más para que tengan una idea, ¿no? Entonces, si es menor de 140, pues todos son menor de 140, entonces todos están verdecitos, no hay ningún problema. C-log-P menor de 5. Y ya si se dan cuenta, empezamos con 3.1 y ya subimos a 3.7. Y lo que nos dimos cuenta, lo que me di cuenta, es que cómo calcular la C-log-P es bien diferente. Porque si usan ChemDraw, les da un valor. Si utilizan ChemSketch, les da otro valor. Si usan otro programa, les da otro valor. ACD Labs, otro valor. Y cuando lo mandan a estudio y miden el C-log-P o el log-P o el log-D, les da un completamente otro valor. Entonces yo siempre me preguntaba y siempre le digo a mi químico computacional, ¿cómo lo vamos a hacer para buscar el mejor predictor de C-log-P? Y es lo que estábamos platicando, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los problemas, ¿no? Ponemos estos márgenes, pero ¿están basados en qué? ¿Cómo vamos a tener que hacer una armonización para que esto
refleje lo que debemos hacer. Y eso es bien importante y no lo han hecho. Bueno, no lo hemos hecho. Y su PK, ¿no? Todo está bien. Entonces, pues dijimos, órale, pues ya. Estamos aquí, medimos el FP y luego hicimos SPR, Surface Plasma Resonance. Entonces, son dos tipos de mediciones biológicas y las dos nos dieron buen valor. Entonces, como ensayos confirmatorios. Y dijimos, bueno, ¿qué más podemos hacer? Entonces le platicamos al químico computacional y nos sugirió 60 compuestos basados en lo que habíamos aprendido del SAR. Hicimos un segundo SAR y ya le volvimos a pegar y le volvimos a bajar a la actividad. Hubo compuestos en el que el FP y el SPR nos daba diferente valor, eso los descartamos. Y pues ustedes me dijeron, bueno, pues el nitro es lo primero que tenemos que cambiar, ¿verdad? Y pues sí, lo tuvimos que cambiar. Y le pusimos este compuesto de morfolina. Y pues eso, fíjense, nos dio también una actividad de 200 fold comparado con el compuesto inicial. Y este es el compuesto 9429 del grupo, ¿no? Entonces, ¿cuántos compuestos tuve que hacer de aquí a acá? Hicimos alrededor de 2000 compuestos. Y esto fue el empujón inicial. Como teníamos problemas de solubilidad y porque teníamos un peso molecular, pues ya le pusimos otro anillo de aromático y un morfolina, pues ya nuestro peso molecular estaba ya bien grande. Entonces, pues esto ya no va a ser una droga, digo, un fármaco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo declaramos como Chemical Probe, lo pusimos en Journal of Medicinal Chemistry y nuevamente los mentores, ¿no? David Smil, que es uno de mis mejores amigos, David Yuling, que es el director ahora de OECR, y Gena, que es nuestro químico computacional. Buenísimo el Gena. Entonces, pues dijimos, bueno, pues ya está, ya está nuestro probe, ya déjame publicar cómo encontramos el probe, y así ya para que publique en Nature, y ya me puedo ir pues a la academia, y mi jefa me dice, you cannot do that, because we can do a second optimization, perdón, no podemos hacer una segunda optimización, o podemos hacer un clinical candidate. Y pues obviamente, money, me dijeron, pues no puedes publicar nada, no puedes hacer nada y lo que vamos a hacer es hacer el clinical candidate. Dije, bueno, pero pues yo quiero tener una carrera, yo quiero ser prof. Esto es más importante. ¿Creen que le importaba? Entonces le dije a la jefa, no, sabes que esto no, y me voy a ir con voy a escalar esto. Y lo que me ofrecieron es darme un puesto en OECR, por eso que me contrataron ahí. Pero tuve que pelearme, fue un tiempo bastante complicado, ¿no? Y pues obviamente le dije, bueno, pues si yo descubrí esto, pues yo necesito ser parte de la patente. Y pues ahora sí que nos fuimos y nos peleamos y pues listo, ¿no? Entonces me dice, bueno, órale. Entonces después de postdoc me pasaron pues ahora sí que a la planta de OECR. Y entonces pues dijimos, pues órale. Entonces ya tenemos esto, en ese tiempo ya teníamos un nuevo ensayo, se los puse nuevo, entonces un ensayo funcional. No lo voy a explicar, pero entre el número más bajo gana, y pues el SPR, pues también empezamos a medir los tiempos de repetición. Entonces teníamos este probe, y después de muchos esfuerzos, lo que empezamos a hacer es un tercer SAR, y nos tardamos otros 2 años, y si dan cuenta le pusimos un fluoro, le pusimos un metilo. ¿Y por qué les estoy poniendo esto? Compuesto 7 de una publicación en China. Cuando lo patentamos, pues se les hizo fácil agarrar el compuesto y hacerlo. Y publicaron todo. Eso y es válido. Entonces, pues bueno, el candidato de la que llevamos a la clínica no es pero es bien, casi le pegan. Y se dan cuenta, en los ensayos de SPR, el número es casi lo mismo, pero en el ensayo funcional
es 170 veces mejor que este compuesto inicial. Y pues obviamente cuando lo pusimos en ratones, pues súper bien, bastante soluble, no teníamos problemas de metabolismo, no teníamos problemas de permeabilidad, y pues lo declaramos como clinical candidate, ¿no? Y ya cuando lo pusimos con clinical candidate, la compañía Celgene, empezamos a hablar con ellos, y pues son los que nos dieron los 40 millones para básicamente llevarlo a clinical studies. Actualmente está en estudio 1 y ya están para pasar a estudio 2. En estudio 1 del clinical candidate es ver toda la toxicología. Es ver qué es lo que el compuesto realmente hace al cuerpo en términos de toxicología. Cuando vas a fase 2 es cuando ya ves la farmacodinámica, qué es lo que el compuesto hace si tienes actividad o no. Y pues como les mencioné anteriormente, pues le medimos sus propiedades fisicoquímicas, ¿no? Y si se dan cuenta, este es un compuesto ya bastante pesado. Pasamos del químico, fíjense, empezamos aquí 340, luego nos fuimos a 556 y luego 575. Estamos ya 75 daltons arriba del peso ideal. Y pues básicamente lo pasó. Entonces, estas reglas que dicen no son reglas, son sugerencias. ¿Ok? En las demás pues todos estábamos bien y el log P está abajo. Y pues eso le pegó al compuesto, porque la permeabilidad y el exposure que tiene el compuesto en ratas fue menor. Y pues ya lo patentamos nuevamente. ¿Y qué cosas aprendí? Pues ahí en el OSR tienen mucho dinero. Y pues aprendí, ¿no? Pues ahí tenía mi propia mesa, teníamos nuestro microondas, cosas bien fancies. Y pues la verdad es que yo estaba bien encantado. Pero entonces COVID llegó y ¡cuac! Nos dieron cuello. Y nos pasamos a Treventis. Y en Treventis, pues al principio no teníamos dinero, no teníamos microondas, hacíamos columnas abiertas otra vez. Y pues así empiezas. Cuando empiezas así. Y lo que les enseño a los chicos de Treventis es que pues había dos diferencias muy grandes, ¿no? La primera es que cuando estaba en OSR hacíamos proyectos con cáncer, y pues todos los proyectos con cáncer tienen, es mucho más fácil trabajarlos porque hay más funding, hay más pues modelos que puedes utilizar. No tienes que ir al cerebro, no tienes que pasar the brain-blood barrier, y pues es más fácil. Y entre Ventis, pues estábamos haciendo Tau, que es Alzheimer. Entonces, primera diferencia. Segunda diferencia es que pues me dieron 4 químicos iniciales, y pues era mi primera vez sacando un grupo grande, ¿no? Tenía 4 químicos, un químico computacional, un químico analítico y dos técnicos. Entonces, pues ya ahora sí que me dijeron, no, pues ahora sí que éntrale, chavo. Y pues la verdad es que me daba miedo. La verdad es que sí me dio mucho miedo. Y cuando empecé a armar pues el programa, pues tienes que armar el programa, pues dije, no hombre, pues Herc siempre ha sido mi coco y siempre va a ser. Y por eso lo odiamos. We don't really like this guy because siempre ha sido lo que nos ha detenido en la mayoría de los esfuerzos. Y pues bueno, pues como yo les digo a los chicos de Treventis, no, don't panic. Pasar un compuesto orgánico a un compuesto clínico es bien difícil y bastante complejo. Pero no se paniquen. Despacito, una cosa a la vez. Si van, ok, ¿qué vamos a medir? El IC50, el MLL, HERG, MDR, vete poquito a poquito. No tienes que hacer todo. Y aparte, pues tienes tus porristas, ¿no? Tienes una extra motivación que es tu familia, ¿no? Pues trabajas para ellos, así que tienes que pues, proveer y que dar, ¿no? Entonces así armé el programa inicial. Primero puso los ensayos bioquímicos y puse, no, pues solubilidad, porque siempre ha sido también uno de mis cocos. HERG, que es básicamente cardiotoxicidad, cómo
predecir la cardiotoxicidad cuando vas a esa clínica, entonces es una forma de medir. Pero HERC tiene muchas connotaciones. HERC inicialmente puede ser medida con se llama Automatic Clamp Patch, y ese te cuesta $400. Y tienes el Manual Clamp Patch, $1,600. Y si esos no funcionan, tienes cardiomyocytes, $10,000 por $10,000 por compuesto. Y si no, te vas a animales, a beagles, a perros. Y ese te cuesta entre $100,000 y $200,000 el compuesto. Entonces, yo le pregunto a los químicos computacionales, ¿cómo le podemos hacer para mejorar ese HERC? ¿Cómo podemos predecir que el compuesto no va a tener problemas en cardiotoxicidad? Porque eso ha sido, de los 10 proyectos que he llevado, los 10 han tenido problemas de HERC. Increíblemente. Entonces ya no quiero el HERC. Necesito herramientas para que podamos mejorar el HERC. En nivel 2 empezamos a hacer permeabilidad, metabolismo, SIPs, y empezamos a hacer short PK. En short PK es 2 mediciones a 0.5 y 2 horas, y básicamente podemos medir 5 compuestos en un cassette. Entonces en una rata podemos meter 5 compuestos y darnos una idea de qué tan buen exposure tiene el compuesto en el ratón. Y este es nuevo, no sé si lo hayan escuchado, SIF and HGF. ¿Saben lo que es eso? Doctor Francisco, ¿se acuerda de ese? Es Simulated Intestinal Fluid, Simulated Gastric Fluid. Básicamente, qué tan bueno es el compuesto en medio ácido y qué tan bueno es el compuesto en medio básico. Y les voy a mostrar por qué es importante. Y el estudio 3, que ya son estudios más avanzados. Entonces, este es el Clinical Candidate, que no les puedo mostrar, pero si me siguen aquí, teníamos básicamente 2 heterociclos. Este es un heterociclo compuesto, o sea, 2 miembros, puede ser 6 miembros y 5 miembros, un linker y lo que llamamos el E-ring, ¿no? Y pues para términos de esta plática, pues piensen que es un Lego, porque así le explico a mi niña, ¿no? Estoy haciendo y ahora le estoy cambiando esta parte. Entonces, lo que pensamos es que la proteína tau, el C-ring y el A-ring son los que interactúan mayormente con esta proteína. Y pues ahora sí que interesantemente, el core no interactúa en gran medida con la proteína, que es diferente a lo que normalmente uno ve, ¿no? Normalmente el core es el core, lo que interactúa, pero en este caso, pues no. Lo que vimos fue eso. Entonces, pues hicimos el profiling y vean todo lo que tuvimos que medir. ¿Saben cuánto costó esto? ¿Cuánto creen que costó? Just menos un ballpark. Nada más para sacar esas mediciones. Fíjense, actividad, pues ahora sí que contratado, solubilidad, HERC, y hicimos manual y en automático. No les pude poner el manual porque no me dejaron. Y hicimos el C-log-P calculado y el log-D que fue medido. Y vean la diferencia. Un log una unidad de log es gigante. Hicimos microsomal stability, hepatocytes, permeabilidad en CACO, en MDR1, porque vamos al cerebro. SIPs, SIP inductions, gastric fluid, plasma protein binding, brain homologate binding, short PK en ratas, y luego hicimos full PK en ratas y en ¿cuánto crees que me costó esto? Más o menos. Nos costó $160,000 sacar toda esta información en esta slide. Es bastante costoso. Por eso cuesta tanto hacer drug discovery, ¿no? Los valores, como se pueden ver aquí, cosas importantes, es la permeabilidad. 15 de permeabilidad.
solubilidad, no voy a tener problemas de permeabilidad. Luego el HERC, más de 30. Oh, bendito sea Dios. Yo dije, ya la armé. Pero entonces los de Takeda tomaron el compuesto y lo sometieron a análisis tóxico. ¡Ah! HepG2 viability. Viability es que no es toxicidad. Cuando ponen las células se reproducen en cierta velocidad. La velocidad que se reproducen las células en este ensayo con este compuesto es menor al estándar. Y eso lo consideran toxicidad. Y dije, oh my God. Y es a 72 horas. Entonces nuestros análisis tienen que ser a 72 horas. Dije, válgame Dios. Safety Studies in Sphero y Micronucleus. Salió muy bajo y positivo en Micronucleus. Y dije, chin. Y ahí vamos, ¿se acuerdan los $150,000? Dije, chin, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces le dije al biólogo, necesitamos un ensayo que sea similar al de Takeda, que sea más barato, con el que podamos hacer compuestos y necesitamos rankearlos. ¿Por qué? Porque necesitamos predecir, no la actividad, necesitamos predecir la toxicidad. Y esto fue lo que hemos hecho ahorita entre eventos. ¿Y cómo lo hicimos? Pues este era nuestro lead candidate. Y por ejemplo, cosas que podemos aprender de esta diapositiva. Cuando tenemos un metilo, lo pasamos a un difluoromethyl y a un isopropyl. ¿Qué pasa con la actividad? Menor número es mejor. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué me pueden concluir ustedes? ¿La actividad puede ser predecida? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? Nomás con estos tres compuestos. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Lo que vimos es que compuestos que no sean voluminosos tienen baja actividad o menor actividad. Compuestos que sean voluminosos tienen mejor actividad. Pero ¿qué pasa con mi HERC? Incrementé mi log-P, pues obviamente es más grasoso, un metilo versus un isopropilo. El isopropilo es más grasoso, entonces incrementó el HERC. ¿Y por qué este era nuestro lead? Porque era la parte, ahora sí que el balance entre potencia y no HERC y buena solubilidad. Pero cuando empezamos a hacer el ensayo de patocitos, empezamos a tener problemas. Entonces pues dije, chispas, ¿qué vamos a hacer? Pues hay dos formas para hacer esto. Vamos a hacer un screening de todos los compuestos que tenemos, que tengan o no tengan actividad. Por ejemplo, tuvimos no actividad. Vamos a poner los más representativos de cada serie, que tienen diferentes score, porque el score pues, no importa para la actividad. Entonces lo que vimos es que, por ejemplo, 2757 no tiene problemas en ensayo de la viabilidad, pero no tiene potencia. ¿Cómo le vamos a hacer? Y si dan cuenta tenemos un difluoromethyl. Y en esta parte de la diapositiva quedamos que el isopropilo tiene mejor actividad. Y así de fácil le pusimos un difluoro. ¿Y qué creen que pasó? Pues que le pegamos. Y ese es nuestro clinical candidate. Así de fácil. Por eso es bien importante. Si puedes predecir las propiedades, así diseñas las cosas. ¿Qué podemos hacer? Empezamos a hacer otras modificaciones, pero ese cambio tan sencillo de difluoromethyl a isopropyl arregló el problema. Y ese es nuestro clinical candidate. Y pues nada más para darles una idea cómo progresó esto en tiempo, pues este era nuestro lead, el que tiene problemas en la viabilidad. Y esto fue en septiembre del 2024. En diciembre del 2024 ya teníamos 3045, que es el compuesto que les acabo de mencionar. Y, perdón, 3028, que es el compuesto que les mencioné. Y ya no teníamos problemas de la viabilidad. Y entonces lo que empezamos a ver es que los compuestos empezaron a tener poca exposición en ratones, y lo que nos dimos cuenta es que no eran estables en ácido clorhídrico. Y pues lo único que cambiamos es un poco la estructura para que fuera estable en ácido clorhídrico, y luego hicimos otro chance para arreglar el ácido, pero se nos descompuso la
la parte biológica de viabilidad. Y para junio hicimos otro cambio y ya le pegamos. Así de rápido. Desde septiembre a junio, básicamente construimos otro clínico también. Y ahora me van a decir, ¿por qué tan rápido? Porque ya no teníamos dinero. Entonces teníamos que ir rápido. Y pues todo lo que está pasando pues, en el mundo pues, nos dio muchos problemas, ¿no? Y pues si se dan cuenta, este es nuestro compuesto inicial. Y lo que cambiamos es un poquito de aquí, pusimos el isopropilo acá y le pusimos otro metilo acá. Y ya. Esta última diapositiva es nada más para mostrarle el poder de la química farmacéutica, Medicinal Chemistry. Y aquí van ustedes a hacer las conclusiones. Este compuesto de este lado que tiene la isopropil con un fluoro, hicimos los ensayos en ratas y tenemos un AUC que es el exposure de 15,000. Mayor número es mejor. Este es activo y no tiene ningún otro problema, ¿verdad? Cuando le pusimos el difluoro, y sabemos que el difluoromethyl es más activo o menos activo. Menos activo, muy bien. Inactivo. Y ustedes me dicen, ¿es esencial el fluoro? ¿Sí o no? Porque pues eso me lo preguntó Takeda, ¿no? ¿Qué pasó con mi exposure en brain? Pasamos de 15 a 8,000. No pasaba al cerebro. Y se dan cuenta, el log-D va de 3.19 a 3.53. Lo que concluyo es que el isopropyl es esencial para la actividad o para que me dé buena actividad y el fluoro es esencial para que me dé buena permeabilidad en el cerebro y buena exposure en el cerebro. Y se dan cuenta, los tres compuestos son muy similares. Bien poquitos cambios pueden dar resultados bien diferentes. Otra cosa que Takeda nos mostró es que pues obviamente compuestos con baja lipofilicidad tienen mayor exposure a cierto nivel. Y se dan cuenta, empezamos con 12 en plasma, 20 en plasma, 31 en plasma. Este compuesto tiene una extraordinaria, si no fuera para cienes, sería un extraordinario compuesto. Pero pues somos cienes, entonces pues ahí es donde perdimos, ¿no? Y así hacemos las conclusiones. Así nos vamos. Observamos las propiedades, razonamos y tratamos de diseñar los compuestos con base en lo que vamos a predecir. ¿Todo claro? Muy bien. Puede parecer que ya no sé. Bueno, ¿tienen alguna duda, comentario, sugerencia, donativo? Go Blue Jays. ¿Alguna pregunta? Entonces, estas moléculas se unen a ¿a qué? Okay. Tau es una proteína de misfolding, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es, el problema que tiene el Alzheimer o en Tau es que los dímeros y los trímeros son tóxicos. Entonces, lo que estamos haciendo es evitar es una protein-protein interaction, ¿no? Entonces, si lo ves así, pues ahora sí que muy básico, es una protein-protein interaction entre dos moléculas, dos proteínas que son lo mismo. Entonces, si pones un compuesto y inhibes esa protein-protein interaction, ya no vas a tener los dímeros, vas a tener monómeros. Ahora, ¿qué pasa si ya tienes la placa? ¿La puedes desarmar? ¿No? Sí, no, pues esa. La placa ya está. Entonces, lo que hace el compuesto es no inhibir la placa, inhibe la formación de la placa. ¿Sí? Eso es lo que hace el compuesto. Y han visto, bueno, desde luego Tau forma separación de fases líquido-líquido, ¿no? Entonces, Tau entra a la fase densa o, digo, no, el compuesto interactúa con la fase densa o se queda en solución o... Nomás no me metas en problemas. El compuesto entra en una fase líquida cuando están los compuestos en forma líquida, pero cuando el compuesto interactúa no vemos decrease en el total tau. El total tau is the same and el mutated tau is decrease.
y por eso nos dieron los 10 millones de dólares. Ok, o sea, se queda en la fase soluble. En la fase soluble del TAU. Y no es parte del fosforilated Pero TAU. ¿no se supone que empieza la agregación dentro de los condensados? Depende. O los oligómeros primero se forman el fuera. seed, ¿no? Ese es el seed. Si no tienes el seed TAU, ok. entonces no hay formación de placa, ¿no? Es el sistema normal. Cuando tienes el seed, que es el TAU que está mutado, entonces empieza la agregación. Y la agregación es exponencial. Empieza lento, con los dímeros y los trímeros, y de repente se va y totalmente precipita. Okay. Entonces lo que vimos es que hay compuestos que inhiben la formación de la placa, pero no de los dímeros y los trímeros. Y eso lo vimos con el ensayo, lo llevamos pues ahora sí que vimos tenemos un ensayo que es de 6 meses en ratones, y es donde vimos que esos compuestos no estaban funcionando. Entonces escogimos los compuestos que inhibían la formación inicial del agregado. Okay. ¿Y han buscado o estudiado interacción con membranas? Sí. Sí. Entonces, pues TAU tiene es parte del microtubular arrangement, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener total TAU sin problema, porque si empezamos a tener el problema del microtubulus, es por eso que el 10 falló, porque empezó a tener problemas con la agregación, con la formación de los microtúbulos. Entonces, la membrana tiene que mantenerse constante, no tiene que tener alteración, sino la célula pues, se muere. Gracias. Y nos cobraron un montón por eso. ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Una pregunta rápida nada más. Nada más para complementar lo que decía la profesora. Si entonces está atacando los monómeros o los dímeros, ¿no necesitarías tener una concentración muchísima más alta para poder ver un efecto? La concentración que están, bueno, obviamente esa es la magia de estos compuestos, ¿no? Los compuestos iniciales estábamos midiendo a 30 miligramos por kilogramo en ratas y hacíamos 6 días. Y entonces pues ya veíamos la placa. Y a los nuevos compuestos, por eso no le puedo poner la potencia, porque la potencia de estos compuestos es mucho más grande. Entonces vimos que compuestos de 5 miligramos por kilogramo y de hecho menor de 1 miligramo por kilogramo están dando buen resultado. Y ese es el estudio que vamos a hacer el siguiente año. Pero necesitamos hacer scale up. Química. Muy bien, pues muchísimas gracias al doctor Carlos por su ponencia. Vamos a despedirlo con un aplauso. Le entregamos también su constancia. Y tenemos el receso para la comida. Regresamos a las 3:30, por favor.
exposición vespertina. Vamos a continuar, por favor, con nuestras ponencias, así que los invitamos a ocupar sus lugares. A continuación nos acompaña el doctor Francisco Curibreña Romero de Terreros. El doctor Curibreña es consultor independiente para la industria farmacéutica con experiencia en due diligence, roadshows, auditorías técnicas, resolución de problemas, biotecnología, genómica, desarrollo de medicamentos, asuntos regulatorios, entre otros. También es presidente y CEO de Canaritech SADCB, una CRO latinoamericana con base en México, especializada en cannabis medicinal, biotecnología y terapia génica, herbolaria, suplementos alimenticios, dispositivos médicos y, en general, tratamientos médicos no tradicionales y de punta. El doctor es coordinador del Comité de Expertos en Productos Biotecnológicos de la FEUM, miembro del patronato de la Facultad de Química de la UNAM. También ha sido experto del panel de traducción de la farmacopea de los Estados Unidos, USP, y evaluador externo de CONACYT. Formado en la UNAM, donde obtuvo la licenciatura y la maestría en Química Orgánica, ambas con mención honorífica y medalla Gavino Barreda, completó el doctorado en Química Orgánica en la Universidad de British Columbia, Canadá. A lo largo de su trayectoria ha combinado la investigación científica, la innovación tecnológica y el liderazgo empresarial, contribuyendo significativamente al avance de la biotecnología y la medicina en nuestro país. Doctor Curibreña, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Estamos en PDF? Sí, ¿verdad? No, no sé. Listo, ya nada más hay que subirle la jarra aquí sobre el pad y listo. Ok, perfecto. Tengo que... Perdón, ya lo... ¿Me puedes ayudar? Sí. Es que yo se los había mandado también en PowerPoint, creo que es más fácil. Sí. No sé. Bueno, muchísimas gracias. Creo que este es el
el peor horario para dar una plática, ¿no? Después de comer. Pero no se preocupen, todo está en español, incluso las diapositivas. Cuando me invitaron a mí a este congreso, en realidad la presentación la preparé para los estudiantes. La idea es hablar con ustedes que son o recién graduados o están a punto de terminar un posgrado y como investigadores en la academia están considerando probablemente trabajar en la industria. Entonces, la idea es hablar de los retos a los que se van a enfrentar en la industria. Antes de empezar a esto, pues yo quisiera que ustedes pensaran en estas preguntas. ¿Qué es lo que les gusta y lo que no les gusta de la carrera? ¿En dónde está creciendo el mercado y cómo se puede aplicar lo que estudiaron en la industria? ¿Qué tan competitivos y sobresalientes son ustedes? ¿Y cuáles son las consideraciones más importantes que ustedes tendrían para con su empleador? La presentación está más enfocada en la industria biofarmacéutica, aunque yo he trabajado en la industria farmoquímica y biofarmacéutica. La verdad es que los últimos 20 años fueron sobre todo en industria biofarmacéutica, industria biotecnológica. Entonces es para lo que está más enfocado esta presentación. Esta es una industria en realidad bastante nueva que requiere pues gente muy preparada, con mucho entusiasmo, que sean apasionados de lo que hacen y tiene unos criterios altísimos. La principal dificultad, digamos, a la que se van a enfrentar son los asuntos regulatorios, las necesidades y las exigencias de las agencias regulatorias en el mundo, que no es lo mismo en México que en Estados Unidos, o Estados Unidos que Europa, o Japón, o Australia. Aunque se parecen, tienen sus diferencias, ¿no? Entonces, es esta la industria que está más regulada de todas las industrias, a excepción con la aeroespacial. Pero la que sigue es precisamente la industria farmacéutica, porque trabajamos con la vida, ¿no? Con la salud humana. Entonces, pues esto implica tener desafíos muy concretos como la pérdida de valor y la competitividad, que se ha vuelto creciente. O sea, la investigación y el desarrollo son impresionantes y cosas que pueden ser hoy de muy alto valor, mañana ya no. Los tiempos de desarrollo son muy largos. Esto, bueno, siempre ha sido, pero sigue siendo, incluso con todas las aplicaciones y las herramientas de inteligencia artificial, siguen siendo tiempos largos. Los costos de investigación son altísimos y la necesidad de consolidar todos esos riesgos y gestionarlos es un valor muy importante. Y desde luego pues está la cuestión del marco regulatorio, ¿no? Yo voy a tomar este momentito nada más para presentarme, fuera de lo que ya lo hicieron. En realidad tengo más de 30 años trabajando en la industria, me he enfrentado a muchos retos. Siempre he estado en investigación y desarrollo, en generación de nuevos productos, y fue en los departamentos de investigación y desarrollo, también en asistencia técnica, resolución de problemas y en asuntos regulatorios, que los tres tienen mucho que ver. Y si tú trabajas en la industria, pues tienes que lidiar con gente de todos los departamentos, ¿no? Desde luego con el financiero, porque los costos son lo que marcan si vas o no vas. Tienes que tratar con los ingenieros, porque al final tus productos tienen que estar en planta. Tienes que hablar con los comerciales, porque ellos tienen que sacar el producto al final al mercado. Con los abogados y los de asuntos regulatorios, porque siempre los temas de propiedad industrial y de registro sanitario o autorización para la comercialización, pues es en realidad la última etapa del desarrollo, ¿no? Y pues este disclaimer, que es importante que sepan que estas son mis opiniones, no son las opiniones ni de la UNAM, ni de mis empleadores, ni de Canaritech, ¿no? Mi empresa. Y sí les puedo decir que no hay conflictos de interés, porque yo aquí no estoy buscando nada, ni una recuperación económica.
Entonces, pues hay que hablar de algunas de las realidades, ¿no? Y es esta, que los costos del desarrollo se han incrementado exponencialmente y mucho más a los presupuestos, ¿no? El costo de desarrollo excede el costo que normalmente se presupuesta para un nuevo producto. Luego, las expectativas médicas y regulatorias también han seguido esa tendencia y se acercan a lo inalcanzable. El clima regulatorio es muy desfavorable y bastante incierto, sobre todo en México. La inflación pues está arriba del incremento del presupuesto, o sea que cada vez tienes que hacer más con menos. Y estas expectativas que últimamente se esperan, sobre todo con lo que es respecto a seguridad y eficacia, sin tener eventos adversos o eventos adversos graves, ponen el desarrollo de nuevos procesos en riesgos realmente sin precedentes, ¿no? Y pues para sobrevivir, en realidad la industria lo que necesita es innovación. O sea, no puedes dedicarte simplemente a hacer genéricos o hacer más de lo mismo, no siempre tienes que ir un paso más allá. Que por otro lado, el hecho de hacer genéricos no quiere decir que no haya innovación. Hay mucha innovación en la fabricación de genéricos precisamente por todos los riesgos que tienen que ver con las patentes y la propiedad industrial. Y desde luego los costos y los tiempos. La carga regulatoria, y aquí, cuando yo estudié aquí en la Facultad de Química, no nos enseñaban nada de normatividad, no había nada de leyes. Eso es importantísimo. O sea, no puedes entrar a la industria sin saber cuáles son las normas que la rigen y lo tienes que conocer porque todo está envuelto en esas normas, en esas guías, esas leyes y se tiene que cumplir, ¿no? Entonces, también han aumentado los tiempos de revisión del dossier. Actualmente Cofepris tiene un rezago impresionante, o sea, hay una cola de productos que no reciben su registro sanitario simplemente por el tiempo que está tardando en revisar toda la información que va en el dossier. Los requisitos de seguridad y eficacia a niveles globales también se han elevado y hay que reconocer también que si tú vas a desarrollar un medicamento, no lo vas a desarrollar solamente para México, sino es para todo el mundo, ¿no? Simplemente el mercado mexicano no te da para recuperar lo que tienes que invertir para desarrollar un medicamento. Falta, lo que ya les decía al principio, mucha armonización en las legislaciones, en las normas de todo el mundo, incluso cuando existe el ICH, que se supone que es una conferencia internacional de armonización, la verdad es que no llegas a armonizar. Incluso los dosieres para Estados Unidos son diferentes que si son para Japón, y no se trata solamente del idioma. Son diferentes requisitos y diferentes obligaciones también para los fabricantes o los proponentes. Y los estándares clínicos también son muy diferentes entre los diferentes países. Además de los compromisos que tú tienes para realizar todos los estudios post-comercialización, básicamente básicamente todo lo que tiene que ver con la farmacovigilancia, ¿no? ¿Qué es lo que necesita la industria? O sea, porque no se trata solamente de que ustedes quieran ir a trabajar en la industria, sino que tienen que satisfacer las necesidades de la industria, ¿no? Y básicamente la industria se fija solamente en 3 cosas: en el entrenamiento y las habilidades que sean relevantes, en la experiencia directa y en los contactos personales en la industria. Entonces, si ustedes están apenas considerando hacer una carrera en la industria, yo les recomendaría primero que ganen experiencia, porque hay un chiste, ¿no? Todo el mundo dice, quiero un recién egresado que tenga 20 años y 6 años de experiencia. Pues, ¿dónde vas a sacar 6 años de experiencia, no? Pero la experiencia en realidad sí se puede conseguir haciendo estancias, siendo becario, haciendo visitas. Es mucha experiencia que te da la industria, igual y no siempre es remunerada,
pero te enseña lo que es trabajar en la industria, lo que necesita la industria, y se aprende muchísimo de esa forma, ¿no? Y eso tendría que ver con la parte de la experiencia directa. Y los contactos personales, que eso, la red de contactos creo que en todas las profesiones es muy importante, en la industria es creo que básica. ¿Cómo adquieres lo que se necesita? Pues necesitas entrenamiento basado en la enseñanza, ahora ya se usan mucho las clases en línea, se pueden hacer incluso cursos privados o de academia, y la principal puerta de entrada desde luego es la licenciatura, pero el posgrado siempre te da un plus. Siempre tienes, sobre todo si lo que quieres es trabajar en investigación, no es indispensable, pero sí es muy deseable tener un posgrado, ¿no? La experiencia en el trabajo lo que te da son más habilidades y valor, y puede ser parte de un nicho especial. O sea, no vas a salir y a competir con... Hay una cantidad impresionante de egresados que quieren entrar en la industria, porque básicamente hay dos caminos: o estás en la academia o estás en la industria. Y todas las universidades, no solamente la UNAM, sacan generaciones de egresados cada año, entonces tú tienes que competir con ellos. Y eso pues lo haces tú con el conocimiento que puedes tener para impresionar a los que te van a seleccionar. El entrenamiento que es más valorado en la industria farmacéutica son desde luego las técnicas bioanalíticas, que conozcas asuntos regulatorios, que sepas de calidad y de auditoría, que conozcas investigación. Aquí todavía dice preclínica, en realidad ya se habla de investigación no clínica, que conozcas desarrollo de procesos, cadenas de suministro, buenas prácticas de fabricación, buenas prácticas de laboratorio y metrología. De todo esto, por lo menos cuando yo estudié en la universidad, te enseñaban el 30%. Entonces, hoy en día los planes de estudio han cambiado, ha mejorado muchísimo, pero esto es algo que la industria todavía está reaccionando a eso, ¿no? Entonces, si tú de entrada llegas y dices que conoces todo eso, ya te da entras con el pie derecho y entras mucho más fácilmente. Para bioprocesos y desarrollo farmacéutico, pues puedes trabajar básicamente en upstream o en downstream. Y es más común que la gente piense en el upstream. Siempre piensas en biología molecular, en hacer las clonas, en la parte de cultivo celular, y hay muy poca experiencia en downstream. Entonces, sí, tú puedes conocer o tienes experiencia en purificación, es buenísimo. Y las últimas dos áreas son en donde menos gente conoce, que son básicamente escalamiento, porque escalamiento no lo puedes hacer si no estás en la industria. Y no es fácil, no se traslada el conocimiento de una escala a otra de una manera sencilla o sin cambios. Y la cuestión del establecimiento de especificaciones creo que es algo que a todos los investigadores que yo he conocido de la academia todavía no saben cómo establecer especificaciones. ¿Y qué quiere decir eso? Y pues eso va pegado con la validación del proceso productivo y del control analítico del proceso productivo, ¿no? En cuanto a desarrollo farmacéutico, ahí sí la tecnología farmacéutica nos enseña todo lo que tiene que ver con las diferentes presentaciones, formas farmacéuticas, dosificaciones y en el caso de los biotecnológicos, la caracterización comparativa, que es un ejercicio muy científico, muy teórico, que no se repite, sino que tú lo haces una vez solamente para motivos del dossier, de registro. Entonces ahí sí hay muchísima ciencia que además no hay un PNO que te diga, bueno, sí te puede decir los pasos de qué es lo que tienes que comparar, pero no cómo hacerlo, ¿no? Es muy importante también saber comunicar. Y esto les sirve para cualquier industria, pero por eso es tan importante que tengan publicaciones. Pero también es muy importante que sepan escribir correos, redactar panfletos, que tengan buena ortografía, que sepan redactar, que sean concisos, porque
tú lo que lees es, o sea, lo que se entiende de lo que lees es cómo te van a evaluar. Entonces tienes que ser muy claro, y si vas a trabajar en la industria es muy probable que te toque elaborar PNOs o instructivos o expedientes que alguien más con menos educación que tú va a tener que seguir. Entonces tienes que ser muy preciso y muy detallado en eso. Y también es muy importante ser líderes de opinión, porque eso es lo que te da el reconocimiento para que la gente pues te busque, te pregunte, te consulte y tú puedas también ayudar a resolver problemas. Es muy importante por eso reconocer la producción científica y las propuestas de proyectos. Ustedes en la academia pues elaboran proyectos para solicitar becas, y en la industria no te salvas de eso. O sea, aunque haya el dinero, tú tienes que soportar tu proyecto para poder pedir el presupuesto que necesitas. Entonces, en ese sentido, pues se parece mucho la investigación en la academia a la investigación, bueno, las labores del investigador, porque no es la parte administrativa de la investigación que viene a ser muy parecida, ¿no? Y la respuesta que tú tienes que contestar es ¿por qué tengo que invertir en ese proyecto y no en otro? Tu proyecto no es el único. Entonces tienes que saber hacer presentaciones. Las presentaciones, aunque las presentaciones son lo que sirve para evaluarte a ti y al proyecto, y también para entrenar al personal que lo va a implementar. Entonces tienes que llegar a ser muy persuasivo y convencer realmente a toda la gente, ¿no? Entonces, porque tú puedes tener una gran idea, pero si no la comunicas y no la vendes, esa idea no vale nada. El conocimiento técnico-científico es muy importante, o sea, para investigación y desarrollo sí hay operadores, que son básicamente los que hacen la talacha, ¿no? Pero la industria lo que busca es gente que tenga conocimiento y que pueda enfrentar el cambio. El cambio es lo único que no cambia, ¿no? Vas a tener que enfrentar el cambio todo el tiempo, en todo momento, y eso puede ser bastante traumático. Entonces tienes que ser muy resiliente. Y por eso es importante que mientras están en la universidad, y ya lo han dicho todos, aquí no pasa nada. O sea, no te van a despedir, no te van a quitar el sueldo, básicamente te pueden reprobar, pero pues no pasa nada en realidad, tú puedes volver a tomar el curso, ¿no? Entonces es muy importante que se tomen el tiempo para tomar los cursos, y no solamente aquellos cursos que son sexys o que a ustedes les interesan. Es importante trabajar en ciencias duras, o en física, matemáticas, estadística, físico-química, que parece que no las van a usar nunca, se usan, o sea, y se usan en la primera semana que ya estás en el trabajo, ¿no? Entonces, también es muy importante. Yo me acuerdo hace bastante tiempo que me preguntaron cuál es la diferencia entre un maestro y un doctor. Porque eres licenciado y ya sabes química, ¿no? Luego haces tu maestría y entonces pues sabes un poco más de un nicho. Y luego eres doctor y entonces ¿qué eres? Todavía más, ¿sabes más de eso? No, porque ya serías un especialista, ¿no? Y en realidad lo que te da el doctorado es la capacidad de manejar múltiples proyectos al mismo tiempo. O sea, no es que te especializas en un área en particular, sino que puedes manejar muchos, por lo menos ese es como lo ve la industria, ¿no? Puedes ser generalista, puedes entender de todo y puedes manejar diferentes proyectos mejor que un especialista que si lo sacas de su área de confort ya no va a funcionar, ¿no? Entonces es importante que sí sean científicos, pero que redondeen sus habilidades. Y es muy importante también eso de especializarse en una técnica, porque esa técnica puede volverse obsoleta rápidamente, ¿no? Entonces siempre
aprender es algo que nunca se acaba. Siempre van a tener que seguir aprendiendo y siempre van a tener que seguir comunicando y convenciendo y vendiendo las ideas. Y esta comunicación es con gente, como les decía hace un rato, que no sabe lo mismo que ustedes. Es muy padre cuando eres investigador en la academia, que estás entre doctores y que hablas con pares y puedes decir lo que quieras y sabes que te van a entender. Hablar con alguien que no es químico y no sabe lo que es una molécula y no entiende, ¿no? Y esto no estoy denigrando a los operarios, porque puedes estar hablando con un doctor en medicina que no entiende, simplemente no sabe farmacología. Entonces, que es paradójico, pero pasa. Entonces, entendiendo la industria, estos son los mitos y las realidades más comunes. Primero es que todos somos si trabajas en la industria eres un materialista que no te importa nada más, ¿no? Y la verdad es que no. Sí, la industria te marca un objetivo muy claro, que es el que se tiene que conseguir, pero eso no te convierte en un materialista que solamente veas el dinero, ¿no? Y tampoco, como en la academia, que pues yo voy a investigar el patrón de vuelo de las moscas zurdas. O sea que es algo que puede ser interesante, pero no sirve de nada, ¿no? Entonces, no solamente porque algo sea interesante es digno de investigarse. Tampoco, y aquí me da pena decirlo, pero no nos forramos de dinero, no te vuelves millonario. Sí puedes tener un nivel de vida muy decente, quizá superior al promedio, pero de ahí a volverte millonario, eso solamente si fueras emprendedor y el dueño de la compañía, ¿no? Sí puedes ir a congresos y a simposios, porque mucha gente dice, no, es que si me meto a la industria entonces ya me voy a olvidar de la academia y de las universidades. No, porque a la industria le interesa y muchas veces te pagan para que vayas no solamente a tu aprender, sino a presumir lo que estás haciendo en la compañía, porque eso le da un nivel de estatus diferente a la industria. Y eso también, igual que en la academia, es muy demandante. O sea, tú tienes que estar enamorado de tu trabajo porque vas a trabajar muchísimo. No es cierto que nada más se trabaja de 9 a 6. Eso es mentira. Puede que sí te obliguen a entrar a las 9, que la mayoría de las veces no es a las 9, sino a las 8 o a las 7. Y la hora de salida, quién sabe. O sea, cuando terminas, ¿no? Y a veces no terminas, como ya nos platicaba Carlos, te tienes que quedar doble turno, triple turno, pero pues, eso es padrísimo, la verdad, cuando tienes que transferir un proceso del laboratorio a la planta es una experiencia increíble. No dejas de escribir para becas, porque ahora vas a escribir para tener el presupuesto. Y tampoco es cierto que simplemente explotamos a los trabajadores. Pues todo el mundo, creo que entre más alto es el nivel en la industria, más horas trabajas. Y los que solamente son operarios, pues ellos sí cumplen su horario y se acabó, ¿no? Y si no lo cumplen, pues le pagas el doble. Entonces muchas veces no quieres hacer eso, ¿no? Aprendes también a manejar a la gente. La ciencia es igual, es la misma ciencia, no hay ningún cambio, no hay nada que no aplique en la industria y que sí aplique en la academia. En la industria también hay quien te diga por dónde ir, de hecho, más veces de las que quisieras te dicen, no, tienes que ir por aquí. No es verdad que necesitas un postdoc, siempre son cosas que se valoran y que desde luego te ayudan, pero no es indispensable tener un postdoc o un doctorado, ¿no? Con una maestría es suficiente. Desde luego, esperan que no te quedes ahí, ¿no? Siempre se busca la proyección del personal y que cada vez sepa más y que cada vez aplique más y que cada vez resuelva más problemas. ¿Por qué? Porque si en la industria se hace ciencia es para ganar
siempre hay que pensar que la industria es un negocio, ¿no? El negocio, sí, el objetivo es ayudar a la salud pública, que puede ser salud humana, puede ser salud animal, podemos estar desarrollando medicamentos o dispositivos o diagnósticos, lo que sea, pero al final la industria vive gracias a las ventas, ¿no? Hace un rato escuché a alguien de los que hablaba de una manera un poco peyorativa de que pues, sí hay que tomar en cuenta el costo, ¿no? El dinero, pero pues al final yo creo que ese es un juicio de valor. El dinero es una herramienta que te permite hacer las cosas y entre más tengas, pues más cosas puedes hacer. Por eso el dinero nunca sobra. No es rarísimo que tú digas, ay, pues ¿qué hago con esto? O sea, más bien siempre estás rascándole para ver, porque siempre hay más proyectos, siempre hay más cosas que quieras hacer, ¿no? Y también hay mucha esta desconexión entre academia e industria, en donde el académico piensa que la industria se va a hacer millonaria con su conocimiento, cosa que no pasa. O sea, puedes resolver problemas, pero no resuelves todos los problemas y no tienes todas las herramientas para implementar la solución. Entonces puedes trabajar con la industria desde la academia o estando en la industria. Las dos cosas se pueden hacer y algunas pues tienen algún beneficio diferente y ahí depende cada uno de ustedes qué es lo que quieren hacer, ¿no? A dónde quieren ir. Entonces, en realidad son dos mundos que se parecen más de lo que parece. La ciencia sigue siendo el fundamento de todos los procesos, la innovación sigue siendo clave, el trabajo empieza realmente con entender qué es lo que está pasando, porque si no entiendes lo que está pasando no puedes resolver ningún problema, ni mejorarlo, ni escalarlo, ni hacer otras innovaciones, ¿no? Son muy importantes en la industria y en la academia las credenciales científicas. La productividad y la consistencia siguen siendo importantes y aquí pues la diferencia es que si estás en la academia pues estás peleando por una plaza de profesor, si estás en la industria pues estás peleando por tu empleo, ¿no? Por tu empleo y por subir en la escala empresarial, igual que en la academia. La industria tampoco, como la academia, tiene todo el dinero que quiere para emprender todos los proyectos que le parecen interesantes. Y trabajas en los mismos temas que ya se trabaja en la academia, ¿no? Que tienen que ver con salud, con química, con ingeniería, estadística, medicina. O sea, no es tan diferente a como se nos ha hecho pensar, ¿no? Porque muchas veces piensan que trabajar en la industria es prostituirse. Y no es así. Es más, yo conozco a muchos estudiantes que entran aquí con el objetivo de poder trabajar en la industria. Porque por otro lado, pues no puedes trabajar en la industria si no sabes nada. ¿Cómo es la vida en la industria? Es bien dura. La verdad es que a veces nosotros desde la industria pensamos, ay, qué rico ser investigador de la universidad, ¿no? O sea, no tienes todas estas presiones y todo estrés, pero pues es el mismo estrés, nada más que por diferentes causas y diferentes razones, ¿no? De nuevo, no se trabaja solamente de 9 a 6, los objetivos son claros, son medibles y siempre son supervisados. Aquí sí puede haber alguna diferencia con respecto a la academia, que lo que buscan es tu desarrollo y que tú solito pues, te hagas bolas. En la industria no, porque sí es muy importante el resultado y que no se pierdan recursos o tiempo por algo, entonces todo tiene que estar supervisado y medido. El cuarto bullet es bien importante, es que tú eres responsable de tu trabajo. No tienes a quién echarle la culpa. Y eso sí es un tema importante, ¿no? El accountability, porque viniendo sobre todo de la academia en la que no es que no sea responsable, es que el impacto puede que no sea tan grande, eso se subvalora, ¿no? Lo que es hacerse responsable.
También la academia no es un lugar para retirarte, o sea, porque muchas veces la gente dice, no, yo ya hice todo esto, ya hice mis postdoc, ya, ahora pues me voy a echar un ratito en la academia, pues total, ahí no haces nada, ¿no? Y no, la verdad es que no es para retirarte. También es frecuente que en la academia haya equivocación, digo, que en la industria haya equivocaciones y fallos, y pues ahí sí tienes que aprender a superarlas y a corregirlas. O sea, no te puedes quedar en que chin ya no salió y ya no salió, no va a salir, nunca va a salir. Pues no, hay que aprender de ello. El cambio sigue siendo de todos los días. Perdón, es que creo que tengo que ir un poco más rápido. La competencia es muy fuerte, no solamente por el empleo, sino también por la remuneración. Y de lo que más se quejan, sobre todo los estudiantes o los empleados de nuevo ingreso, es que no se imaginaban que fuera tanto trabajo. Sí hay mucho trabajo. Pero también es cierto que una vez que la pruebas es muy difícil que la dejes. Otra cosa importante es la personalidad. Y aquí muchos de nosotros no tenemos las habilidades para manejar con eficacia la interacción con otras personas. Esto pasa mucho con los científicos y más con los científicos que son investigadores. O sea, como que estás en tu mundo y si te llega alguien de otro lado, es muy difícil, ¿no? Entonces hay que tratar de adaptarnos a diferentes formas de pensar y sobre todo cuando esas otras personas nos vienen a auditar, ¿no? Que es lo que pasa con Cofepris, porque tú dices, pues está bien hecho. Te dicen, a ver, demuéstrame que está bien hecho, ¿no? Y para ti puede ser evidente, pero para un inspector hasta que no le enseñes con peras y manzanas que efectivamente está bien hecho, no está bien hecho. Entonces, frecuentemente al personal de nuevo ingreso le agrada su supervisor inmediato, que es normalmente su jefe, con el que trabaja diario, pero tienen sospechas o recelo de los directores, de los que están más arriba, porque los ven muy alejados, ¿no? Y entonces parece que nos evalúan bien todo el trabajo o la calidad del trabajo que se está haciendo abajo. Por lo mismo, normalmente sienten que les falta empoderamiento, pero esto pues es una estructura vertical en casi todas las empresas y dependiendo de en dónde estás en el organigrama es el nivel que tú tienes de empoderamiento y de capacidad de dirigir o de organizar. Normalmente, esto es muy frecuente, a los de nuevo ingreso no les gusta que los corrijan. Siempre piensan que pues, así lo hacen, así siempre lo han hecho y así lo seguirán haciendo y no. Hay veces en que la forma es muy importante porque tienes que apegarte al protocolo y tiene alguna razón, ¿no? Puede que tú no veas la razón, pero eso es importante. También es normal, no quiero decir que sea bueno, que están insatisfechos con lo que se les paga. Porque siempre entras con una expectativa más alta de lo que te dan al principio. Eso va a cambiar eventualmente, pero no te pagan desde el principio lo que crees que vales. Lo tienes que demostrar. También se sienten inseguros en su trabajo porque hay muchísima competencia y hay gente que está empujando y siempre están con el palo de la escoba pegándole arriba, ¿no? No te das cuenta que tú estás haciendo lo mismo con tu jefe o con tu supervisor, pero de eso se trata la vida. Y ellos, pues normalmente si entras a un área de investigación y desarrollo, pues te identificas más como científico que como empleado. Empleado también es una palabra como peyorativa, pero pues eres un empleado. O sea, en realidad estás trabajando en un grupo para lograr un objetivo. Y eso no quiere decir que un empleado pues, sea una persona de la que puedes disponer y que sea desechable. Para nada. Los empleados son el valor más importante de una compañía. Una compañía vale tanto como la calidad de los empleados que tiene. Hay muchísimo estrés laboral en todos los niveles.
y típicamente los de nuevo ingreso son los que están más insatisfechos en toda la compañía, ¿no? Pero pues lo que busca la industria es gente ambiciosa, es gente que sepa trabajar en equipo, gente que se automotive, o sea, no siempre vas a tener a alguien que te diga échale ganas y hazlo así, tú tienes que hacerlo solo, que puedas ser independiente y también que puedas trabajar con otros, porque hay gente que es muy buena trabajando independiente, pero no puede trabajar en equipo, o gente que solamente trabajando en equipo puede trabajar. Entonces tienes que poder tener ambos roles, tienes que tomar riesgos, siempre considerando que tú eres responsable del resultado. Que se sienta confortable con el cambio y con la incertidumbre, que sepa manejar el estrés, que sepa reaccionar ante el fallo, que no tenga conflictos gerenciales, porque los conflictos personales es lo que más daña un ambiente laboral. Que busquen cómo hacer que las cosas pasen, o sea, el cómo sí, no el cómo no, y que tengan la capacidad, la habilidad de aceptar la dirección, de que les digan por aquí, bueno, pues por aquí, ¿no? ¿Qué puedes esperar? Pues primero un salario competitivo, desde luego, aunque estés insatisfecho con lo que te pagan porque crees que te deben pagar más, eso que te pagan debe ser igual que en cualquier otro lado o mejor. No puede ser, no puedes trabajar por menos que eso, porque también te tienes que valorar. Probablemente de recién ingreso tengas un químico auxiliar, o sea, no vas a trabajar tú solo, siempre te van a poner a alguien que te ayude. Desde luego vas a tener un jefe, y ese jefe no va a ser tu jefe siempre, te pueden cambiar de jefe muy rápidamente. Vas a tener que enfrentarte seguramente a algún equipo que todavía no conoces porque no te has enfrentado a él en la universidad o en los laboratorios. Vas a tener algo de libertad, no una libertad completa, pero sí vas a poder expresar tus ideas porque siempre hay reuniones en las que se discuten los proyectos y te piden tu input. También hay que esperar que va a haber problemas con el presupuesto, o sea, no puedes venir con una solución que cuesta $2 millones porque pues no va a ser la solución. Y es una oportunidad única de demostrar que lo que aprendiste sirve para algo. ¿Qué cosas harías si tú vas a entrar como en investigación y desarrollo en una industria biofarmacéutica? Pues primero, transferencias de tecnología. Y más en México, ¿no? Porque aquí hay muy pocas empresas que hacen innovación, la mayoría viene de afuera. Entonces tú lo que tienes que hacer es transferir esa tecnología de afuera a México, y esa tecnología puede ser en métodos de producción, en métodos de análisis, en formulaciones o en temas de optimización. Es esta interfase entre producción y investigación la que hace investigación y desarrollo, sobre todo en México. Porque es más desarrollo bueno, es que sí es investigación, pero no es innovación necesariamente. También van a tener que resolver los problemas más variados, desde problemas con equipos, problemas de conflictos interpersonales, problemas de escala, problemas porque ya cambió la normatividad, o cómo vas a escribir las instrucciones para que no surjan de nuevo esos problemas, ¿no? Muchas veces la cultura anglosajona que transfiere la tecnología viene escrita pues, con una mentalidad anglosajona, ¿no? Entonces aquí tenemos que hacerla con una mentalidad latinoamericana para que entiendas que no está mal, o sea, nada más es cuestión de entender la cultura. También, desde luego, tienes que tener que buscar ideas para mejorar las cosas como se hacen en tiempos, en costos, en competitividad, y para controlar las desviaciones, ¿no? Esos son retos que seguramente te van a tocar. En resumen, la industria no es para cualquiera. Es un lugar donde se trabaja bien duro. Los riesgos por los costos y la normatividad son muy altos y muy demandantes. El trabajo es muy retador. A veces es muy frustrante, pero también con frecuencia es muy gratificante.
La buena comunicación es esencial, el conocimiento tiene que ser amplio y profundo. Dependes tú también de qué tanto te motivas tú solo, así como la innovación, el trabajo individual y el trabajo en conjunto. Y muchas veces hay cosas que no se pueden hacer en la academia que sí se pueden hacer en la industria, ¿no? Y a veces también participa el gobierno, ¿no? Esta triple hélice de academia, industria, gobierno es en temas de salud y sobre todo en épocas como la que vivimos de pandemia, es como tienes que resolver, o sea, ¿cómo resuelves el problema satisfaciendo a los tres actores, ¿no? Y pues en general, en Pharma lo que haces es fabricar medicamentos o dispositivos o diagnósticos, pero bueno, al final estás trabajando con salud humana, que es necesaria, que es útil, o sea, no estás inventando una nueva necesidad, sino que estás atacando una necesidad que no es satisfecha, ¿no? Y no hay nada mejor que sentir que tú participaste, pusiste tu granito de arena para lograr eso. ¿Cuáles son los atributos para tener éxito? Primero, ser íntegros. Segundo, o sea, la corrupción es lo que mata todo, ¿no? Y en la industria, sobre todo. Tienes que ser disciplinado, tienes que tener presencia, que la gente sepa, ya llegó el doctor, ya llegó el maestro, ¿no? Están aquí los investigadores. Hablar inglés es indispensable. Me da mucho gusto, hoy lo he notado, que ya todo el mundo habla inglés y sin problemas, ¿no? Eso hace unos años era un verdadero obstáculo, ¿no? Entonces eso sí hay que valorarlo, hay que saber trabajar en equipo, hay que tener la habilidad de interesarte en todo y querer aprender de todo, ¿no? O sea, no solamente yo trabajo en que es mi campo, sino que todo lo que está alrededor también es interesante. Hay que ser muy, muy analíticos, ser muy buenos comunicadores y presentadores, reconocer las habilidades de otros y sacar de ellos el mejor provecho. No hay nada mejor que trabajar con gente que sea más inteligente que tú. Y contribuir con tu talento en el proyecto. O sea, no es tu proyecto, es el proyecto del grupo, pero si tú contribuyes a ese talento, eso es algo que te va a ayudar a tener éxito. Pues eso es lo que quería platicarles. Muchas gracias. Si tienen preguntas, aquí estoy. Sí, claro. ¿Alguna pregunta del lado de la audiencia? No. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, doctor Curi. Más que una pregunta es un comentario y creo que esto no solamente es aplicable para la industria. Actualmente en la academia, muchos de las personas que trabajan con nosotros en los laboratorios piensan que los proyectos son de ellos, ¿no? No se dan cuenta de que estamos trabajando por un objetivo común y a veces llevan a los laboratorios, a su sitio de trabajo, problemas interpersonales que terminan por fastidiar justamente el buen desarrollo de sus proyectos. Entonces, creo que valdría muchísimo la pena que, además de presentarnos esto para la industria, pues se extendiera un poco a la academia, porque como nos acaba de mostrar, están íntimamente conectados y correlacionados. Me pareció muy, muy, muy interesante toda la información que nos acaba de compartir. Muchas gracias. Sí, tienen razón, se parecen muchísimo. Están ligados. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias por su presentación. Yo tengo una duda en cuanto a lo que comentó, que cuando entras a la industria, pues no entras ganando mucho. Digamos que seguimos todos esos pasos que mencionó en la presentación y nos desarrollamos bien en el trabajo. ¿Cuál es el tiempo promedio
que una persona tarda en subir y que ese sueldo pues también aumente? Depende mucho. Mira, yo empecé como becario. De hecho, la industria me pagó la maestría y el doctorado. Y empezando, pues yo era como ser un becario afuera, o sea, no había mucha diferencia en lo que yo recibía, ¿no? Pero después simplemente cuando me convertí ya no en becario, sino en un empleado, ahí fue el primer brinco importante porque yo pasé a ser coordinador del grupo de investigación. Todavía no eres nadie en la industria porque no eres gerente, no eres director, no eres un coordinador ahí, ¿no? Es como un nivel de jefatura. De ahí al siguiente nivel, que es el nivel de gerencia, te puedes tardar, no sé, 3 años probablemente, sería para llegar a ser gerente. Y siendo gerente es más fácil que te muevas, porque antes la idea era que entraras en una empresa y hicieras tu carrera siempre en esa empresa, ¿no? Que te quedas ahí toda la vida. Pero ahora hay mucho movimiento entre las diferentes empresas, entonces una vez que eres gerente en una empresa, te mueves a otra posición gerencial en otra empresa que puede tener más responsabilidades y desde luego más remuneración, ¿no? Y después de ser gerente, pues lo que sigue para arriba normalmente es la dirección. Cuando eres director, entonces ya puedes ser director de sitio o director corporativo, que son dos temas también muy diferentes. Una es solamente de una planta y otra es de todas las plantas del grupo. Entonces, por eso depende muchísimo, ¿no? De lo que quieras. Y el nivel de salario sí cambia mucho de nivel a nivel. O sea, conforme vas, no son incrementos menores, ¿no? Desde luego, si te quedas en la misma posición, siempre vas a tener incrementos, pues simplemente por la antigüedad, ¿no? Pero vas ganando también más responsabilidades y vas teniendo más influencia y eso te da más remuneración. Pero a lo que yo me refería es que si entras en la industria o trabajas, no sé, mientras no sea por tu cuenta, porque por tu cuenta creo que no empiezas ganando, empiezas perdiendo, el nivel de remuneración es similar en todas y siempre va a ser menos de lo que tú quisieras, ¿no? Yo no conozco a nadie que diga ya estoy ganando lo que quería y ya de aquí no me muevo, ¿no? Eso no pasa. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? A lo largo del tiempo y que ha ido aumentando la inversión también de las empresas farmacéuticas mexicanas, hoy en día, ¿qué tan diferente es el panorama entre una transnacional y una empresa que se origina, que crece y que incluso su planta puede estar aquí? O sea, sigue habiendo diferencias drásticas en cuestión del crecimiento, en cuestión de la innovación. En general sí, hay una gran diferencia. Hay un grupo selecto de las 7 industrias biofarmacéuticas o farmacéuticas más importantes de México, que son también las más grandes, como por ejemplo Sanfer o PISA. No hay mucha diferencia entre una compañía multinacional. De hecho, ellas ya también son multinacionales. Pero si te comparas con una industria más pequeñita, no sé, no quiero decir nombres, sí hay una gran diferencia. Porque normalmente esa industria es una industria Me Too, ¿no? Que no es innovadora, no tienen ese empuje que sí tienen las industrias multinacionales y las grandes industrias nacionales. Que por otro lado, pues son las que más emplean y las que mejor pagan, ¿no? Gracias. Muchas gracias al doctor Curi por habernos acompañado en esta sesión y compartir un poquito de toda su experiencia. Gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra última conferencia. Voy a presentar a nuestro ponente.
¿Tienes un apuntador? Ah, sí. Le damos la bienvenida al doctor José Alberto Rivera Chávez. El doctor es originario de la Ciudad de México, QFB, maestro y doctor en ciencias químicas por la Facultad de Química de la UNAM, todos con mención honorífica. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Carolina del Norte, en Greensboro. Desde 2017 se integró al Instituto de Química de la UNAM, donde actualmente es investigador titular A. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras SNICO Nivel 2 a partir de 2026 y cuenta con el nivel C del programa PRIDE de la UNAM. Fundó el Laboratorio de Química de Productos Naturales de Origen Fúngico en ILICU, con una línea de investigación que combina química y biología para estudiar compuestos bioactivos producidos por hongos, con potencial para tratar enfermedades infecciosas o crónico-degenerativas. Su trabajo ha sido reconocido internacionalmente, pues ha publicado 55 artículos en revistas de alto impacto, ha solicitado una patente y su primer artículo como investigador independiente fue destacado por la American Chemical Society en la colección Celebrity Chemistry in Latin America. A nivel internacional, cofundó el consorcio Glacier, financiado por el DAT, una red que fomenta la investigación en enfermedades infecciosas entre México, Alemania y Cuba. Su grupo graduó a la primera doctora alineada con sus objetivos. Ha gestionado más de 6.2 millones de pesos en financiamiento nacional e internacional para consolidar a su grupo de investigación. Además, colabora en diversos cuerpos colegiados y comités nacionales e internacionales de alto nivel académico. Por favor, recibamos con un aplauso al doctor. Bueno, pues antes de comenzar con la plática, quiero darles las gracias a todas las personas que permanecieron hasta esta hora. Sé que es un poquito difícil por vamos regresando de la comida, etcétera, ¿no? Y es un poquito tarde, pero ni hablar. A veces nos toca trabajar desde 9 hasta 9 de la noche o a veces un poquito más, ¿vale? Entonces, no creo que sea un gran sacrificio para ninguno de nosotros. ¿Con mayúscula algo? Resolviendo algunos problemas técnicos. No quiere. A ver, ¿de mayúscula? No. Ajá. No quiere. ¿Alguno de tus alumnos que te lo sepa? ¿Este Fred? Una disculpita. Estoy sin tema técnico. Sin problema. Oye, una preguntita. Listo. Muchas gracias. ¿Ya tiene la presentación aquí? Sí, debe ser esta que está acá, creo. Ah, es que lo tiene. Ah, ya está. A ver. Esa es la del doctor Curibeña. Creo que debe ser esta de acá. Está la pantalla extendida, ¿verdad? Ajá, está en extendida. Sí, claro. Aquí está. Perdón, que está, ¿no? Creo que sí. Ahorita lo checamos. Sí, si quieres, jálala para la otra pantalla y la maximizas. Eso fue lo que me funcionó ahorita. Ah, aquí está también otro que fácil. Entonces, regresó. Ah, voy a cerrar esto. Ajá, sí, cerrala. Ah, sí, Sí, me preocupo. ok. Ahí está. Esta ya la puedes maximizar. Si quieres apuntarte para que puedas ver máximo. Ajá. Aquí. ¿Se alcanza? Sí. Usamos la de para las clases, entonces no me acuerdo. Ahí está. Vale. Yo creo que cada vez es más fácil que haya no son postdoctorados en instancias de doctores de la academia. Bien, pues vamos a dar inicio a esta última charla de la sesión de Química en Salud y me corresponde a mí cerrar la sesión con este tema que titulado Contribución del estudio de metabolitos especiales de origen fúngico con posibles aplicaciones en medicina.
Antes de comenzar con el tema de lleno, me gustaría hablarles un poquito sobre mi trayectoria académica. Soy, como ya escucharon hace un momento, egresado de la Facultad de Química de la UNAM, soy químico farmacéutico biólogo. Posteriormente realicé una maestría y doctorado también en la Facultad de Química de la UNAM, bajo la dirección de la doctora Rachel Mata, una de las investigadoras de este posgrado con mayor trayectoria y mayor prestigio. Posteriormente realicé una estancia postdoctoral en la Universidad de Carolina del Norte, en Greensboro, donde tuve la oportunidad de trabajar con uno de los responsables, o más bien la persona que tuvo la oportunidad de descubrir y llevar al mercado dos de los principales fármacos quimioterápicos utilizados actualmente en la terapéutica contemporánea, que es el Dr. Wani, y con él tuve la oportunidad de desarrollar varios trabajos de investigación. Posteriormente, en 2017 más o menos, tuve la oportunidad de incorporarme al Instituto de Química como investigador asociado C, y actualmente soy investigador titular A en esta institución. Aquí tuve la oportunidad de formar un grupo de trabajo bastante homogéneo y diverso. Esa es una foto de hace, no sé, tal vez regresando de pandemia, éramos alrededor de 20 personas en el laboratorio, y con ellos pues hemos desarrollado diversos proyectos de investigación, y la mayoría de ellos se centran en la aplicación de técnicas multiinformativas para el estudio integral de microorganismos fúngicos, y el énfasis principal es la caracterización tanto química como farmacológica de los metabolitos especializados que estos organismos producen. Además de ello, contamos con otras líneas de investigación que se centran en el diseño y ejecución de pruebas biológicas in vivo in vitro para el descubrimiento de inhibidores enzimáticos o compuestos capaces de suprimir el crecimiento de bacterias multiresistentes. Esta es la página del grupo de investigación, y a través de este QR pueden ingresar a ella. Bien, generalmente cuando nosotros escuchamos la palabra producto natural, pensamos en el uso de algún té, una tisana, alguna infusión, algún aceite esencial para el tratamiento de algún padecimiento. Sin embargo, cuando abordamos el tema de los productos naturales desde el punto de vista de la química, realmente nos estamos refiriendo a compuestos orgánicos, moléculas orgánicas pequeñas, generalmente con un peso molecular menor a 1500 daltones, que se producen a partir de rutas biosintéticas no condicionales o que no son indispensables para los organismos que las producen. ¿Vale? Este tipo de moléculas pues son de bastante importancia, ya que han contribuido con al menos el 50% de los fármacos que actualmente tenemos en el mercado. Tan solo entre enero de 1981 a septiembre de 2019, pues este número asciende a 1881 fármacos, ya sea productos naturales directos o algún derivado de estos, ¿vale? Algunos de los más representativos son los que les muestro en esta transparencia, como las morfinas, la quinina, lovastatina y algunas penicilinas. Bien, generalmente estos productos naturales se obtienen de diversas fuentes. Las más estudiadas han sido plantas y, en segundo lugar, los microorganismos. Dentro de los microorganismos, los hongos han sido los responsables de la síntesis de algunas de las drogas o de los fármacos más efectivos para el tratamiento de diversos padecimientos. Nosotros estudiamos hongos porque estos son taxonómica y morfológicamente muy diferentes, y además de ello tienen diversas aplicaciones biotecnológicas. Entre ellas podemos utilizar hongos como comestibles para biocontrol, bioremediación, degradación de biomasas complejas para la producción de biocombustibles, producción de ácidos orgánicos, de enzimas. Este tipo de microorganismos también se emplean constantemente en la industria textil y en la industria del papel, y en nuestro caso utilizamos estos microorganismos para la producción de moléculas bioactivas. Existen algunas industrias que ya utilizan en sus procesos biotecnológicos hongos microscópicos para la obtención de algún producto, por ejemplo, BASF, Bayer, DuPont, Syngenta, entre algunos otros. Bien, como les comentaba hace un momento, los hongos son taxonómicamente muy diversos
y tienen la capacidad de biosintetizar o de producir muchas moléculas orgánicas pequeñas. De hecho, en una última revisión que realizamos en el año 2024, eran alrededor de 20,000 moléculas derivadas de hongos. De estas, algunas de ellas han contribuido significativamente con el desarrollo de medicamentos. Por ejemplo, la penicilina. Debo decir que es uno de las drogas o de los fármacos más importantes descubiertos hasta la fecha, ya que sin el descubrimiento de esta sustancia no sería posible realizar operaciones, incluso cualquier infección, cualquier cortadura, incluso jugando una raspadura en la rodilla, podría conducir a la muerte. Otro de los fármacos importantes derivados de hongos es la ciclosporina. Esta molécula es un inmunosupresor y ha hecho posible el trasplante de órganos, por ejemplo. Y esta última, que es el fingolimod, que es el primer tratamiento oral para la esclerosis múltiple, ¿sale? Así como estas sustancias, pues existen algunas otras que son muy importantes. Generalmente el estudio químico de los recursos naturales para la obtención de moléculas se basa en esta metodología que se conoce como aislamiento biodirigido y ha sido muy importante para la obtención de moléculas como el Taxol, que es un quimioterápico, artemisinina para el tratamiento de malaria y la ivermectina, por ejemplo, por tan solo mencionar algunos. Sin embargo, en los últimos años la aplicación de esta metodología ha conducido al aislamiento de moléculas conocidas con actividad biológica ya conocida. En este sentido, en nuestro grupo de investigación en el Instituto de Química, combinamos diferentes metodologías en unas plataformas que nosotros denominamos plataformas multiinformativas. ¿Qué es lo que hacemos con estas metodologías? Combinamos distintas capas de información para priorizar los microorganismos más aptos para el descubrimiento de moléculas funcionales. Así, por ejemplo, combinamos un poco de metabolómica con resultados de actividad biológica y con resultados taxonómicos. Posteriormente, después de un análisis estadístico, formamos estas redes moleculares que nos permiten priorizar los microorganismos más apropiados para el aislamiento de moléculas bioactivas. Los dos padecimientos sobre los cuales enfocamos nuestra investigación son, en primer lugar, la diabetes mellitus, porque es una de las enfermedades, bueno, no es una, es la enfermedad crónico-degenerativa de mayor prevalencia a nivel mundial. En el último reporte de la Federación Internacional de Diabetes, que salió justamente este año, se reportan alrededor de 589 millones de personas con este padecimiento y alrededor de 3.4 millones de muertes anuales, es decir, una muerte más o menos cada 9 segundos por complicaciones asociadas con la diabetes. El otro padecimiento importante son las infecciones provocadas por microorganismos resistentes a fármacos convencionales, los cuales en 2021 provocaron alrededor de 1.1 millones de muertes y se espera que este número incremente a más o menos 1.9 millones para el 2050. Este estudio, además, no contempla todo el uso indiscriminado de antibióticos durante la pandemia, entonces se pudiese esperar que esta cifra incremente al menos en un 20 o 30%. Y eso nos estaría llevando a niveles de mortalidad similares a los provocados por diabetes mellitus actualmente, o incluso competir con los fallecimientos por enfermedades neoplásicas, ¿vale? Entonces, en nuestro grupo de trabajo tenemos varios ensayos farmacológicos o varios ensayos in vitro montados para cribar algunos de los metabolitos secundarios producidos por hongos microscópicos justamente para atacar estos padecimientos. Por ejemplo, la proteína tirosina fosfatasa 1B. Esta es una proteína que regula negativamente la cascada de señalización de la insulina. Es decir, su inhibición va a hacer que la insulina permanezca activa por mayor tiempo en torrente sanguíneo y con ello vamos a reducir los niveles de glucosa en plasma. En el caso de antibacterianos, creo que tenemos un poquito más de ensayos desarrollados en este tema y uno de ellos es la inhibición de esta proteína. Es la proteína FTSZ, que como nos comentaban hace un rato, esta es básicamente la tubulina de las bacterias. Se encarga de procesos de polimerización y al polimerizar forma un septo
en el centro de las dos células o de las dos células que se producen durante el proceso de replicación, y en el momento que se cierra este polímero o que se va reduciendo este polímero, se lleva a cabo la citocinesis, ¿vale? Y otro de los ensayos farmacológicos o de los ensayos in vitro que tenemos en el laboratorio es justamente la inhibición de bombas de extrusión. Uno de los principales mecanismos de resistencia de los microorganismos es justamente la expulsión de los fármacos del citoplasma hacia el medio externo. Entonces, la inhibición de las bombas que se encargan de esta extrusión es un blanco molecular importante para el desarrollo de este tipo de moléculas. Hemos trabajado también con estos ensayos, también ensayos donde buscamos directamente inhibir el crecimiento de las bacterias, y también buscamos moléculas que sean capaces de interferir con el proceso de formación de biopelículas, que es otro de los principales blancos o otro de los principales mecanismos de resistencia de las bacterias. ¿Qué hemos hecho en el Instituto de Química a lo largo de los últimos 8 años? Que es cuando fui contratado en esta institución. Bueno, nos hemos dedicado a viajar por el país. No es cierto. Solamente hemos tenido la oportunidad de salir 2 o 3 veces, pero hemos cubierto esta parte del país, la que se ve sombreada en color azul más fuerte, y a partir de estos viajes de campo hemos visitado algunos lugares semidesérticos, bosques de niebla, bosques tropicales, bosques mesófilos, selvas, humedales. A veces nos encontramos algunos pequeños amiguitos por ahí con los que tenemos que convivir, pero no hay ningún problema, la ciencia es primero, ¿sale? Entonces, a partir de estos lugares nosotros colectamos algunas muestras, las traemos al laboratorio y hacemos el aislamiento de los hongos microscópicos que habitan las muestras con las que estamos trabajando. Actualmente en el instituto tenemos una colección de hongos microscópicos taxonómica y morfológicamente muy diversa. Esta colección alberga poco más de 2000 aislamientos y de esos 2000 aislamientos hemos tenido la oportunidad de caracterizar taxonómicamente alrededor del 10%, ¿sale? Entonces, para ello utilizamos una combinación de técnicas genéticas, bueno, aislamiento de DNA y un poco de bioinformática para poder hacer la caracterización taxonómica de los microorganismos. Y nosotros nos centramos en algunos órdenes muy particulares, como los euteromicetos, deuteromicetos y sordariomicetos, porque son los microorganismos o los órdenes de hongos microscópicos más prolíficos para la producción de metabolitos secundarios o de sustancias orgánicas pequeñas. Y además, muchos de ellos presentan actividades biológicas de interés, ¿vale? Entonces, además de hacer la identificación taxonómica, pues evidentemente fermentamos cada uno de estos microorganismos en diferentes medios de cultivo y utilizando algunas metodologías como cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de masas, caracterizamos el perfil metabólico de cada uno de estos organismos, ¿sale? Para ello utilizamos los patrones de fragmentación en espectrometría de masas, vemos la similitud de los patrones de fragmentación de cada una de las sustancias que están contenidos en estos extractos orgánicos y las unimos con base en ese patrón de fragmentación para generar visualizaciones de este tipo que nos permiten organizar el espacio químico o la cantidad de moléculas que son generadas o biosintetizadas por un organismo, y además de ello, si alimentamos estas redes moleculares con la información correcta, como bioactividad o taxonomía, nos pueden llevar o nos pueden conducir rápidamente a la selección de organismos productores de moléculas funcionales, ¿sale? Entonces, además de esto, esta metodología de redes moleculares o metabolómica no dirigida, en algunos casos nos permite hacer identificaciones presuntivas de algunas de las moléculas contenidas en estas colecciones de hongos microscópicos o de los extractos orgánicos de estos hongos microscópicos, ¿sale? Aquí, por ejemplo, esta fue una pequeña colección de aproximadamente 40 microorganismos, y en los extractos de esos 40 microorganismos logramos identificar la presencia de estas moléculas.
Como pueden ver, la diversidad estructural es bastante amplia. Tenemos desde péptidos, algunos policétidos, algunos alcaloides, etcétera, etcétera. ¿Sale? Y muchas veces estas sustancias presentan actividades biológicas importantes. Si nosotros en este proceso de identificación presuntiva detectamos alguna molécula de interés farmacológico, evidentemente el siguiente paso es escalar la fermentación de ese microorganismo para obtener la molécula de interés y posteriormente hacer las evaluaciones biológicas o evaluaciones farmacológicas de interés. ¿Sale? En el caso de que la molécula sea bastante promisoria, tenemos que hacer procesos de optimización de los procesos de fermentación para obtener una cantidad suficiente de molécula para poder hacer todos los ensayos biológicos que queramos. En este sentido, pues con las diferentes colecciones que hemos trabajado en el laboratorio, hemos realizado más de 4,000 ensayos biológicos en los últimos 8 años. ¿Sale? Estos ensayos biológicos se centran en la inhibición ya sea de enzimas de alguno de estos microorganismos, de la proteína tirosina fosfatasa 1B allá arriba, y una vez que obtenemos esos resultados lo combinamos con las redes moleculares y de esta manera priorizamos el estudio de algunos de los microorganismos más importantes. ¿Sale? De esta manera, pues, hemos estudiado poco más de 150 microorganismos en los últimos 8 años. De estos 150 microorganismos tenemos una colección de metabolitos secundarios de aproximadamente 300 sustancias. De esas 300 sustancias, estas que les muestro en esta transparencia o diapositiva, son las que han mostrado una actividad más importante o más promisoria frente a la proteína tirosina fosfatasa 1B. ¿Sale? No se ve, pero esta está resaltada en color verde y es una de las más importantes que hemos descubierto hasta ahora. Tiene una concentración inhibitoria 50 de aproximadamente 1 micromolar. La principal desventaja de esta sustancia es que se produce en muy pequeña cantidad en el microorganismo y además de todo es inestable. ¿Sale? La otra molécula que llamado nuestro interés altamente es esta que les presento en esta esquina. Esta molécula tiene una concentración inhibitoria 50 de alrededor de 30 micromolar contra la enzima de interés. ¿Sale? Pero resulta que al hongo que produce esta molécula le encanta producirla. ¿Sale? De 10 gramos de medio de fermentación, se van a reír porque utilizo chirrios para la fermentación de estos microorganismos. Por cada 10 gramos de chirrios, yo puedo obtener hasta medio gramo de esta molécula. ¿Sale? Entonces, de una materia que es extremadamente barata, yo le estoy dando un valor agregado al biosintetizar esta molécula. Cada miligramo de esta molécula en el mercado cuesta alrededor de 5,000 pesos. ¿Sale? 5,000 pesos por miligramo, por 500 miligramos, y hemos logrado obtener hasta 5 gramos de esta molécula haciendo el experimento o repitiendo el experimento tantas veces como sea necesario. Entonces, la molécula no es muy activa, pero tiene alguna actividad contra la enzima de interés. Entonces, hace algunos años decidimos iniciar un proyecto en el cual modificamos la estructura de esta molécula. ¿Vale? Entonces, a partir del hongo, obtuvimos esta molécula que tiene una actividad de más o menos 35,6 micromolar en concentración inhibitoria 50. Reemplazamos ese átomo de oxígeno en la parte de arriba de la molécula con algunas anilinas sustituidas y, oh sorpresa, este reemplazo de oxígeno por nitrógeno incrementa la actividad de la sustancia en más o menos 2 veces. No es un incremento importante, pero es un incremento. ¿Sale? Durante estos experimentos o durante estas reacciones nos dimos cuenta de que además del producto deseado en la mezcla de reacción, se estaban produciendo algunos derivados, ¿sale? Que estaban estrechamente relacionados con la estructura de la molécula original. La única diferencia es que la segunda serie o los segundos compuestos que se estaban originando estaban perdiendo esta molécula de metanol, ¿sale? Al perder esta molécula de metanol, vamos a abordarlo desde un punto de vista más químico, la conformación de la estructura cambia significativamente. Al haber ese cambio en la conformación,
hace que la actividad incremente hasta 11 veces con respecto a la molécula de partida, ¿sale? Entonces, pues no es que ya no nos interesaran los otros, los compuestos que tenían el metanol aquí, pero centramos nuestros esfuerzos en obtener este tipo de sustancias. Entonces, realizamos algunas sustituciones con anilinas orto, meta y parasustituidas con algunos agentes voluminosos y nos dimos cuenta que aquellos que estaban sustituidos en para con justamente estos grupos voluminosos presentaban las mejores actividades, ¿sale? Entonces, haciendo estudios de acoplamiento y dinámica molecular, pudimos determinar que esta sustancia sería la más, como la más activa de esa posible serie. Aquí tenemos un grupo nitro, y hace un rato nos dijeron que los grupos nitro no son tan buenos, ¿vale? En este caso, pues la actividad bajó de 35 a 3.1 micromolar. Aquí tenemos un líder temprano, ¿sale? Que hay que evidentemente optimizar para tratar de remover este grupo nitro. Ya hicimos los primeros esfuerzos, ya tenemos una sustancia que no contiene el grupo nitro y que tiene una actividad comparable, ¿sale? Además de ello, pues en esta etapa decidimos hacer la evaluación tanto de la molécula hit como de la molécula líder para evaluar su toxicidad en un modelo murino. Los resultados de estas evaluaciones indicaron que las dos sustancias no son tóxicas para roedores, al menos en este punto, y por toxicidad me refiero a que no se murieron los ratones, ¿vale? Tras una administración unidosis, ¿va? Y también evaluamos la efectividad o la eficacia, más bien, de estas sustancias, utilizando la sustancia líder y la sustancia hit y la sustancia líder en modelos in vivo en ensayos de tolerancia a la insulina. Los resultados de estas evaluaciones nos indicaron que justamente la coadministración de estas sustancias con insulina mantienen las concentraciones de insulina a lo largo del tiempo y por lo tanto incrementan la captura de glucosa en las células, ¿sale? Conduciendo a una disminución justamente de los niveles de glucosa. Además de ello, pues este tipo de sustancias o estas sustancias, que creo que es donde tenemos una mayor oportunidad, hicieron que los animales perdieran un poco de peso, ¿sale? Entonces podríamos estar hablando de un inhibidor de tipo no peptídico que se comporta de una manera similar a la semaglutida, que de hecho está a punto de vencer la patente de esta sustancia, ¿vale? Entonces, de la misma manera que hemos hecho con los inhibidores de PTP, hemos encontrado algunas moléculas HIT como antibacterianos, particularmente esta es de muchísimo interés porque es de amplio espectro y funciona contra bacterias hipervirulentas, multiresistentes o panresistentes. Y estamos trabajando en la síntesis de ella actualmente para generar algunos derivados y poder obtener un antibiótico de amplio espectro, al menos en ensayos in vivo. Como conclusión, pues me gustaría resaltar que muchas personas creen o piensan que la química de productos naturales es un área estéril. Con esta presentación espero haberles transmitido que no, que la química de productos naturales sigue siendo un área activa, que sigue conduciendo al descubrimiento de nuevos productos naturales o al reposicionamiento de moléculas conocidas con actividades biológicas promisorias. La clave del éxito en este tipo de investigaciones es mancomunar la química con la farmacología o con la bioquímica para poder tener moléculas con un impacto, ¿sale? Si nosotros aprendemos a hacer esto, evidentemente podemos explotar toda la maquinaria química de los recursos naturales para tener acceso a moléculas que no podemos tener en el laboratorio. Explorar la química de sustancias naturales es per se, nos pone en ventaja contra la química orgánica. ¿Por qué? Porque estas sustancias ya saben cómo interaccionar con blancos moleculares, ¿sale? A diferencia de una sustancia que sintetizamos de nuevo en el laboratorio, ¿vale? Otra de las de los take home messages que me gustaría que tomaran es que los hongos tienen el potencial de cumplir con al menos 10 de los 17 objetivos para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Es decir, los hongos son el futuro de la biotecnología, ¿sale? Debemos pensar en ellos y tratar de explotarlos lo más que se pueda
para dejar de depender de recursos no renovables como el petróleo. Los hongos son renovables. Basta con fermentarlos para obtener las sustancias que requerimos, ya sea para la producción de APIs o para la producción de moléculas de interés farmacológico, de enzimas, etc. ¿Vale? Con esto, pues no me queda más que concluir la presentación, dándole gracias a todas las organizaciones que han financiado nuestra investigación y sobre todo a las personas que realizan toda la chamba en el laboratorio, que son mis estudiantes. Este es el grupo actual y la foto del principio es la foto de hace 2 años aproximadamente, 2-3 años aproximadamente. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias al doctor. No sé si tengamos alguna pregunta del lado de la audiencia. Doctor, muchas gracias por su presentación, es muy interesante. Yo tengo 2 preguntas. La primera va en cuestión de el momento de realizar esta parte de las redes moleculares con los datos de los perfiles de fragmentación. ¿Cómo discriminan ustedes cuál de esas moléculas pueden ser potenciales, por ejemplo, inhibidores de la PTP? Muchísimas gracias por la pregunta, es muy interesante. Generalmente lo que nosotros hacemos es mancomunar estas redes moleculares con los datos de actividad biológica, ¿sale? Hacemos, por ejemplo, de una colección de microorganismos, evaluamos el extracto orgánico de cada uno de esos microorganismos y seleccionamos los más activos, ¿vale? Buscamos directamente las masas y hacemos un estudio, ya no dirigido por bioactividad, ahora dirigido al aislamiento de las moléculas con la masa que nos está arrojando la red molecular, ¿sale? Y esto además lo vamos complementando, hacemos fraccionamientos y ahora metemos a estos mismos análisis de cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de masas, pero las fracciones. Entonces, de esa manera vamos monitoreando perfectamente cuál es la sustancia bioactiva. Muchas gracias. Y mi segunda pregunta va de acuerdo a esto último que nos estaba mencionando, que el reino fungi es el futuro. Y retomando un poquito la parte en la que usted mencionaba, en donde hay metabolitos especializados que podrían valer muchísimo la pena, pero la producción es muy escasa en ese caso, y a veces la optimización para que aumente esa producción de esos metabolitos sea mayor. ¿Usted qué opina acerca de esto nuevo que se viene, esta nueva información, estas nuevas técnicas que se llaman minería genómica? En donde prácticamente, minería genómica, en donde, ¿qué opina acerca de eso? ¿Cuál es su postura acerca? ¿Cree que tenga futuro esa parte de esas técnicas? Definitivamente es algo que se debe de explorar. Si nosotros conocemos, bueno, iríamos por partes, ¿no? La primera parte sería cambiar las condiciones de cultivo, tratar de optimizar las condiciones de fermentación. Si utilizando estas metodologías no logramos obtener los rendimientos que requerimos, podríamos recurrir a herramientas más especializadas como la minería genómica, buscar justamente los genes que están involucrados y las proteínas que están involucradas en la síntesis de estos metabolitos secundarios y tratar de expresarlas en algunos microorganismos heterólogos que están diseñados justamente para sobreexpresar estos productos. Desafortunadamente, en México no hay grupos de investigación que hagan eso porque es costoso. Y muchas veces la simple modificación del medio de cultivo nos permite optimizar de tal suerte que podemos obtener los metabolitos en la cantidad que nosotros requeramos. Basta con escalar la fermentación 100 veces. Si produces 1 miligramo y necesitas 100 miligramos, debe haber alguna condición que te permita llegar a 25 miligramos y hacer 4 cultivos o 4 fermentaciones. Y solamente con eso. Ahora, si necesitas ya del orden de toneladas, hay que buscar otros procesos que nos permitan llegar a obtener ese tipo de cantidades. Podría ser a través de biología sintética, que es una nueva rama de la ciencia que está emergiendo y a partir de la cual se han logrado obtener artemisinina, por ejemplo, en cantidades de
10, 15, 25 gramos por litro. Podríamos utilizar enfoques similares. Muchas gracias, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Pepe, por la presentación. Efectivamente, los bichos y los no bichos, como los hongos, pueden ser el futuro, ¿no? Inclusive para la alimentación. Ayer estaba viendo un programa donde se comían las cucarachas y no sé qué tantas cosas. Mucha proteína, no tanto. Bueno, pero aquí viene mi pregunta. ¿Cómo decidieron ustedes que el alimento para tu hongo era los chirrios? Ok, vamos a decir que fue serendipia, ¿vale? Y una mala higiene de mi parte, tal vez. No, la verdad es que tuve una emergencia un fin de semana y no pude regresar a mi casa hasta la semana siguiente, ¿sale? Y lo que detecté en los chirrios que apenas había empezado a verter la leche sobre ellos, es que después de una semana de haber estado ahí, estaban completamente llenos de hongos, ¿sale? Entonces se me ocurrió por qué no trasladar esta idea al laboratorio. Ya investigando más a detalle las bases científicas para esto, los chirrios están hechos a base de 4 cereales diferentes, los carbohidratos y el contenido de proteínas es distinto, y además Nestlé le pone vitaminas y minerales. Entonces es un excelente, extraordinario medio de cultivo para los microorganismos. Lo mismo hemos hecho con caldo B8, por ejemplo, el jugo de verduras, el jugo de 8 verduras también, y algunos otros. Bueno, pues la serendipia ha dado buenos resultados en tu caso, y también la penicilina, creo que así fue también, ¿no? Exactamente, sí, Ajá. ha sido serendipia, eso fue serendipia. Depende de la aplicación biotecnológica que se le quiera dar, es el medio de cultivo. Por ejemplo, si nosotros cultivamos microorganismos en arroz esterilizado únicamente, es un excelente medio para la producción de aceites, de ácidos grasos, ¿sale? Entonces aquí podemos entrar en el área de la nanotecnología con los liposomas, por ejemplo, o incluso utilizarlos para la preparación de biocombustibles, que no me gustaría quemar las cosas nada más porque sí. Okay. Otra pregunta, en el caso de la evaluación con la PTP1B, ¿no hicieron o no hacen también su homóloga a la TCP? Generalmente acompañamos nuestros estudios de evaluación tanto de la inhibición de proteína tirosina fosfatasa 1B con inhibición de TCP. Aquí la ventaja que nos confiere la proteína con la que estamos trabajando es que nosotros estamos dirigiendo nuestros ensayos a la obtención de inhibidores alostéricos de la proteína. Las concentraciones de sustrato que manejamos en nuestro ensayo in vitro son tan altas que evitan que un inhibidor de tipo competitivo se una a la enzima. Entonces, utilizando o modificando estos parámetros en nuestros ensayos, dirigimos la búsqueda a inhibidores alostéricos, y en la parte en los últimos 100 aminoácidos de la proteína PTP de humano ya no hay homología con TCP. Gracias. Por nada. Gracias. ¿Tenemos tiempo para una última pregunta? Muchas gracias. Me encantó tu presentación. Gracias. Muchísimas felicidades. Me da un poco de pena hacerte estas 2 preguntas, que por otra parte seguro que ya te las han hecho como Sin experto problema. en hongos, por el hype que existe, ¿no? ¿Cuál es tu opinión científica sobre la validez y el futuro de todos los suplementos alimenticios con adaptógenos? Y la otra es con la psilocibina. Ok. Yo considero, soy experto en el Comité de la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos, trabajo con remedios herbolarios. Considero que se han dejado de lado, ¿sale? La industria farmacéutica ha dejado de lado los remedios herbolarios, los fitomedicamentos, pero
cientos de años respaldan la seguridad y eficacia de estos productos. Considero que vale muchísimo la pena invertir en el desarrollo de este tipo de productos. Tenemos el caso, por ejemplo, de cannabis, de pasiflora, de muchísimas plantas medicinales que han sido utilizadas por milenios con resultados extraordinarios, con toxicidad nula. Entonces, ¿por qué no? Es el futuro. La psilocibina, soy pro psilocibina, ¿sale? Sirve para, tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, ¿sale? Entonces, considero que es una muy buena opción para el tratamiento de este tipo de desórdenes neuronales. Muchísimas gracias al doctor José. Le damos por favor un aplauso. Y bueno, con su charla damos por terminada la sesión de conferencias del día de hoy. Sin embargo, invitamos a nuestros ponentes a que pasen a la mesa para que podamos revisar brevemente la mesa redonda que habíamos preparado para ustedes. Muy bien. ¿Les voy a pasar el micrófono? Les comento brevemente cómo va a funcionar la mesa redonda. El equipo de la coordinación de este seminario organizamos algunas preguntas que previamente solicitamos a nuestros ponentes que eligieran. Entonces voy a leer las preguntas y ya solicitaré el apoyo de cada uno de ustedes. Para iniciar, vamos a hablar un poquito acerca de la química en el diagnóstico y el tratamiento de algunas enfermedades. Entonces, para esta pregunta, solicito por favor el apoyo primero de la doctora Jessica Granados. Las damas primero. ¿Cómo está contribuyendo la química al desarrollo de diagnósticos tempranos y terapias dirigidas? En mi opinión sería el desarrollo de reacciones que sean bastante sensibles y que puedan ocurrir en tal vez segundos o minutos. Tal vez ejemplo más claro sería ahora en el COVID, que bueno, no sé si a ustedes les tocó, pero que podían tener su kit de diagnóstico COVID en su casa. Entonces, al menos en Estados Unidos te lo mandaban. Después de un rato, tú pedías USPS, te mandaban tus 5 kits y podías tener tu resultado. Hasta había una app en la que te decían las instrucciones. En el mismo kit te decía en inglés y en español, a pesar de que estaba allá, las instrucciones, y en, no me acuerdo cuántos minutos eran, podías tener tu resultado y te daban como así decir, no ves esta línea,
de testigo, entonces no sirve, intenta de nuevo la reacción y solamente que eso, en este caso por eso una emergencia sanitaria, pues se desarrolló en cuestión de tal vez meses, en lugar de desarrollo que toma más tiempo, pero es uno de los potenciales que tiene la química diagnóstica. Muchísimas gracias. También nos gustaría escuchar mucho la opinión del doctor Oscar. Yo creo que realmente la química está revolucionando toda la detección temprana de enfermedades, no solo a nivel ensayos rápidos, pero también a nivel hospitalario. Ya es muy fácil ir al hospital y tener resultados en 2 horas, sabes de qué estás enfermo, básicamente qué infección tienes, y esto obviamente tiene una implicación directa en el tipo de tratamiento que vas a tener. Es súper bueno porque no solo vas a tener un tratamiento que te va a curar, pero va a evitar cepas resistentes y todo lo que conlleva. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere agregar algo. Sí, además de pues las pruebas estas que nos comentaba Jessica hace un momento, que son básicamente pruebas con anticuerpos, en el Instituto de Química, donde tengo la oportunidad de trabajar, desarrollamos algunos quimiosensores para la detección temprana de biomarcadores. Es decir, podemos, en lugar de utilizar reacciones enzimáticas para cuantificación de glucosa en una tira comercial con un glucómetro, podríamos utilizar algún quimiosensor que evidentemente la sensibilidad en muchas ocasiones es muchísimo mejor que las enzimáticas. Entonces podemos utilizar también la química para el desarrollo de quimiosensores, para detección de biomarcadores e incluso, como lo comenta Oscar, también para hacer diagnóstico más oportuno para el tratamiento de algunas infecciones bacterianas. Y no solamente es la química a través de las reacciones, ¿no? También podemos echar mano de la química y de todas las técnicas analíticas que utiliza la química para hacer diagnósticos. Por ejemplo, la detección de cepas resistentes utilizando espectrometría de masas es una técnica muy común, al menos en hospitales en Estados Unidos, en hospitales de primer mundo, pero podrían ser fácilmente transferibles o adaptables a las condiciones de cualquier hospital de tercer nivel en México. Muchas gracias, es muy interesante escuchar su opinión acerca de cómo ven que van a evolucionar estas técnicas de diagnóstico. Para continuar, nuestra siguiente pregunta es, ¿cuáles son los mayores desafíos en la transferencia de la investigación a la práctica clínica? Y aquí pedimos por favor el apoyo del doctor Carlos. Bueno, yo creo que lo más difícil es pasar, como le llamo yo, the 3 gates of hell, las 3 puertas del infierno, ¿no? La primera puerta es tener actividad en lo que estás haciendo, ¿no? Puede ser actividad bioquímica, en células, etc. La segunda es tener lo que es la exposición del fármaco en el sistema. Entonces, hacer estudios en ratones y ponerlos y ver que tu fármaco esté sistémico, ¿no? Y la tercera es las pruebas toxicológicas. Eso es lo que mata todo. Oscar estaba mencionando que cuando vas hasta estudios clínicos, llegas a fase 1, 50% de la fase 1 falla y es pura toxicología. Es pura toxicología. Para llegar a estudios clínicos, necesitas hacer estudios tremendos para hacer una cosa que se llama de-risking. Y la verdad es que seguimos fallando ahí. Seguimos falle. Y lo que yo he visto es que en la parte académica, los académicos son, pues, básicamente lo que hacen es, lo pongo como con ejemplos de mi hija, ¿no? Ella está haciendo su limonada, tiene un montón de limones, y uno de sus limones se echó a perder y le salió rojo, y lo tira, ¿no? La parte académica diría, a ver, déjame ver por qué se hizo el logo ahí, ¿qué pasó ahí? A ver, enséñame. ¿Y qué pasó ahí? Ver que si hubo humedad, haces una investigación. La parte industrial, no se fijen, ¿no? Dice a la basura, lo que sigue, hacer limonada. Esa es la diferencia. Es la diferencia. Entonces, he encontrado, por ejemplo, cuando estamos haciendo moléculas,
pues hacemos reacciones y hemos encontrado reacciones que no funcionan en el camino que queremos y van en otro camino totalmente diferente. Y es una publicación científica. No lo hacemos, porque no tenemos ni los recursos, ni el tiempo, ni el personal para hacerlo. Y pues a veces me dicen algunos los postdocs, me dicen, oye, no inventes. Esta es una nucleofílica aromatic substitution que no hemos visto nunca. Pues sí, pero no nos interesa porque no está produciendo el producto que queremos. Es industria, esto es industria. Y nos ha pasado que hemos dado esas reacciones a grupos académicos y las investigan completamente, ¿no? Entonces es la gran diferencia entre la industria y la academia. En la academia, pues sí tienes objetivos, pero a veces esos objetivos encuentran algo mejor o algo diferente, algo interesante y empiezas a buscarle y buscarle y buscarle y buscarle. En la academia tienes un objetivo totalmente definido y es pegarle al blanco y no te puedes desviar. Entonces, pues esas son las diferencias. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien más quiera agregar algo. Y es muy interesante estas 3 puertas del infierno. Yo agregaré una cuarta, la formulación, ya después de que tienen lista la molécula, que finalmente pues también es un paso que a veces tiene sus partes malévolas. Para continuar, nuestra siguiente sección es descubrimiento de fármacos e inteligencia artificial. Y nuestra primera pregunta es, con la integración de la inteligencia artificial en la química, ¿cómo está evolucionando el proceso de descubrimiento de fármacos? Y para esta pregunta, por favor, voy a solicitar el apoyo de Oscar. Sí, bueno, creo que traté de dar un poco de la visión durante mi plática, pero en general hay 2 cosas que me gustaría decir. El cambio ya está pasando, no lo vemos tan acelerado en este momento, pero está pasando. Y hay que tener mucho cuidado con el hype de todo lo que vemos en las noticias, porque eso tampoco es tanta realidad. Estamos en un punto intermedio, pero sí, la manera en que estamos evolucionando el proceso es haciendo todo el proceso más eficiente, tratando de ahorrar el tiempo en las tareas que son más cotidianas y liberando realmente el cerebro de los químicos, las personas que saben, para las tareas más difíciles. Y sí, el cambio está sucediendo. Sí, justo es muy interesante esta parte de eliminar tareas que pueden ser repetitivas o que llevan y consumen mucho tiempo. Entonces, eso creo que es un punto muy, muy importante. Carlos, ¿algo más que nos pudieras comentar? Sí, pues yo creo que la inteligencia artificial no es una herramienta. No lo veo como una herramienta. Por ejemplo, una herramienta sería, por ejemplo, un martillo, ¿no? Que el humano agarra el martillo y le pega al clavo, ¿no? Una herramienta sería un sistema de cromatografía automático. Es una herramienta. La inteligencia artificial no es una herramienta. Hemos puesto ejemplos en el laboratorio y ellas empiezan a pensar solitas, están sustituyendo en parte al científico, pero lo que hemos notado es que sí, hay una sustitución y son muy eficientes en hacer el toma de decisiones, pero no salen una vez que se define un cuadro, no pueden salir. Por ejemplo, si estamos con un scaffold, van a hacer todas las permutaciones del scaffold, van a encontrar probablemente la más eficiente y van a ser la más efectiva, pero si un químico llega y dice, es que este scaffold no está funcionando, mejor vamos a cambiarle el scaffold, entonces ese scaffold va a ser nuevo y va a ser diferente. Eso la inteligencia artificial no lo ha hecho, pero yo creo que va a lograrlo próximamente. Y si encuentran eso, entonces de verdad vamos a estar buscando chamba. Pero es un poco lo que platicaba el doctor Oscar Palomino en su plática, que si al final los algoritmos que utilizamos, digamos, son flojos en el sentido de que van por la solución más fácil, la más evidente hasta cierto grado. Y sí, como dices, una vez que encuentran una solución, se quedan dando vueltas ahí. Y ha habido mucha investigación, de hecho, en la parte de inteligencia artificial se busca o se trata de imitar cómo piensan los humanos, y hay mecanismos que le llaman curiosidad, por ejemplo, que trata de investigar, digamos que es esta parte de exploración, explotación. Hay formas de
forzar esos cambios. No es fácil, son cosas que se están investigando en el momento, pero sí tienes toda la razón en eso. Ya no más, una cosa más que comentar, ¿no? Me he fijado que exactamente cómo los humanos generan ideas, ¿no? Generan ideas por comparación con otras cosas. Por ejemplo, pues, tienes un problema de química. Pero te estás bañando y estás viendo ese jabón. El jabón tiene tensoactivos y tengo un problema de formulación. ¿Por qué me pongo tensoactivos? Y empiezas a hacer tus ideas y empiezas a hacer ese link a las ideas, o hablando con tus compañeros de trabajo, o hablando con otras personas, empiezas a hacer esas uniones, ¿no? Yo lo llamo links. Y la inteligencia artificial no hace eso. Entonces, mientras nosotros sigamos haciendo eso y la inteligencia artificial no lo resbala, seguimos ahí. Sí, justo la inteligencia, en esos momentos los algoritmos son muy buenos porque tienen acceso ya a toda la información, básicamente, que está en internet, todo eso. Son muy buenos para buscar esa información, tal vez juntar dos aspectos de información y crear algo nuevo, pero no es tan bueno como los humanos en hacer eso. Los humanos realmente tenemos esa facilidad de juntar experiencias que han estado tal vez muy alejadas temporalmente, y en un momento juntas ideas de cosas totalmente diferentes y vienes con una solución. Y sí, eso todavía falta para eso, yo creo. Muchas gracias. Esperemos que las máquinas sigan sin aprender eso. Muy bien. Bueno, nuestro siguiente tema también es muy interesante y habla justo sobre un tema que hablamos mucho, ¿no? Enfoques académicos contra enfoques industriales. Nuestra primera pregunta es, ¿cuáles son las principales diferencias entre la investigación en química y salud impulsada por el ámbito académico y la industria? Y por el momento el micrófono se queda por allá. Entonces, Oscar, no sé qué nos puedas compartir, por favor. Yo creo que esta pregunta ya la respondió Carlos muy bien, y es la manera en que nosotros se afrontan los problemas de investigación. En industria están muy dirigidos al objetivo, no hay tiempo para explorar, desgraciadamente, por más que queramos. Hay veces que yo me quedo con muchas preguntas sin responder porque hay un objetivo que cumplir. Y también, como comentó Francisco, en industria hay un seguimiento muy detallado de lo que haces, tus evaluaciones y los objetivos. Y justamente para no fallar en eso, pues no podemos, por más que queramos, dedicar tiempo a las preguntas que queremos responder. Yo creo que esa sería como la principal diferencia en cómo se hace investigación, tanto en industria y en academia. Muy bien. Carlos, ¿qué nos podrás comentar con tu experiencia? Pues yo creo que una de las cosas que he enfocado es que cuando entras a trabajar por primera vez, matan tu creatividad. Porque te dicen, tienes que seguir un SOP, ¿verdad? Tienes que seguir el procedimiento que generamos aquí. Esto lo hacemos así aquí. Eso lo van a escuchar. Y entonces eso empiezas, ¿no? Entonces subes de puesto, llegas a Principal Scientist y te dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes que generar ideas. Pero tú me dijiste que tengo que hacer SOPs. Tú me dijiste que tengo que tener este rectángulo y no puedo salir. Primero me dices que lo haga y luego me dices que salga. Entonces eso creo que es lo que más fastidia a la industria. Lo que más fastidia a la industria. Matan a la creatividad inicialmente y luego quieren que sea creativo. Y siempre pasa. Entonces lo que hago con los químicos es que me dicen, ¿sabes qué? Tengo esta idea. Y si le digo, bueno, pues tengo este SOP, pero ¿sabes qué? Podemos hacer una desviación. Porque vamos a encargar de hacer la desviación, vamos a calcular los costos. Si el costo lo permite, vamos a intentarlo. Y a veces funciona fantásticamente. Tenemos un técnico que ha trabajado con la compañía por casi 15 años. Un día estaba limpiando uno de los reactores y estaba poniendo así ácido clorhídrico al reactor de vidrio. Entonces hace edging, ¿no? Entonces digo, oiga, ¿pero qué está haciendo? Pues es que lo he hecho por 13 años.
Pero se fastidia el vidrio, y se fastidia el vidrio, pero no se pega la reacción. ¿Cómo se pega la reacción? Sí, es como teflón. Y dije, ¿y qué tenemos de problema? Porque se pega en el vidrio y para la producción completamente. Oiga, pues ¿sabe qué? Siga echando, sígale poniendo, ¿no? Pero no nos ponemos a escucharlo, ¿no? No nos detenemos y tomarnos un café con ellos y decir, ¿sabe qué es esto? No, ¿sabe qué? Rompió el reactor, fuera. No, tenemos que tener esa paciencia y decirle, ¿sabes qué? A ver, explícame por qué estás haciendo. Y a veces son unas explicaciones fantásticas, ¿eh? Y tomamos eso y lo aplicamos completamente, ¿no? Entonces depende, ¿no? Tienes que tener esa paciencia. Algo, como un ejemplo súper contrario al de la industria, en el tiempo que les dije que estaba haciendo mi retiro de todo este ámbito de la investigación y que decidí volver a hacer un poco de trabajo, me fui a cardio con un amigo y él tenía toda la libertad en su laboratorio. Me sorprendió porque la persona que era su tutora ahí en cardio, nada más fue así como de, ok, lo que tienes es estas ratas, podemos hacer estas cirugías, tú puedes hacer los experimentos que tú quieras. Entonces yo así de, Pedro, ¿es en serio? Yo nada más le ayudaba porque ahí no me estaban pagando, no estaba haciendo nada, no me iban a poner en el artículo obviamente porque hice experimentos, pero él era básicamente el que se dirigía solito, el que buscaba las ideas, el que se le ocurrían las cosas y mientras le diera los resultados a la doctora para poder publicar, a ella no le importaba y mi amigo súper productivo, no sé cuántos artículos surgieron de toda esa libertad que se le dio a él para poder explotar su creatividad. Y yo creo que en equipos de trabajo esto es muy importante. José. Sí, claro. Lo que comenta Jessica es súper importante, darle la libertad en academia al estudiante de que sea creativo. ¿Sale? Uno de los, voy a decir, el estudiante más brillante que he tenido, tenía la facilidad de venir a la oficina, sentarse conmigo y platicar de sus ideas. Discutíamos las ideas que él tenía, las ideas que yo tenía. Algunas veces confrontábamos nuestras ideas, evidentemente siempre manteniendo el respeto tutor-estudiante, pero hay que escuchar al estudiante. El estudiante tiene muchísimas ideas que a nosotros a lo mejor no se nos van a ocurrir nunca, ¿vale? Es triste que en la industria maten esa creatividad al principio, pero tiene que ser de esa manera porque pues están impulsados por el aspecto económico y business al business. Sí, finalmente pues tenemos objetivos un poco diferentes en ambos ámbitos. Yo creo que de ahí surge algo muy importante, esa mancuerna, ¿no? De poder compartir información y seguir creciendo de manera conjunta y pues ojalá que México poco a poco se vaya dirigiendo también en ese camino. Y justamente de eso habla nuestra siguiente pregunta. Para todos, ¿dónde ven el mayor potencial de colaboración entre estos sectores, academia e industria? ¿Alguien que quiere empezar? Yo creo que en mi caso son las pruebas biológicas. La academia es un niche donde puedes encontrar, donde los investigadores desarrollan una prueba biológica o encuentran el target que estás buscando y pues no saben realmente cómo explotarlo, ¿no? Entonces a veces contactan a la industria o nos llaman y dicen, ¿sabes qué? ¿Cómo le hacemos para comercializar esto, ¿no? ¿Cómo le hacemos para explotar esto? Entonces sí, hacemos colaboraciones, de hecho pues, muchos de los proyectos que tenemos son como vía colaboración con la academia, en los cuales el académico nos da, por ejemplo, el hit inicial o el lead que tienen y nos enseñan a hacer las pruebas biológicas y nosotros por así que empujamos eso. Hay otras ocasiones en que nosotros ponemos la prueba biológica y ellos ponen la librería, ¿no? Por ejemplo, tienen librerías de hongos y quieren hacer el screening, entonces nosotros decimos, ok, ponemos la prueba, damos el dinero y vamos a hacer el screening con las moléculas que tienen y hacemos eso, ¿no? Entonces hay varias oportunidades en las cuales la academia puede colaborar con la industria y la industria puede colaborar con la academia, ¿no? O sea, mencioné que a veces encontramos reacciones que son nuevas, no tenemos tiempo para hacerlo, entonces las damos a una persona en la academia
y ellos la desarrollan, buscan el mecanismo de reacción, hacen todo el labeling, realmente hacen toda la explotación de esa reacción, ¿no? Pero es básicamente su reacción, ¿no? Porque pues, ellos son los que hacen pues, la talacha. La talacha. ¿Okay? Muchas gracias. Oscar, José, ¿algo? Yo creo que depende mucho de qué estamos hablando, qué tipo de colaboración. Si la colaboración está dirigida a apoyar proyectos de ciencia básica o de frontera, como la que desarrollamos en las universidades, por ejemplo, difícilmente creo que la industria quisiera invertir o colaborar. Pero si se trata de llevar a fases de desarrollo tecnológico más elevadas alguna investigación, definitivamente la industria va a estar interesada. Entonces creo que nosotros en las universidades, si estamos interesados en colaborar con la industria, debemos tratar de llevar a la mayor fase de maduración que podamos nuestros desarrollos. De esa manera podríamos atraer la inversión de la industria, ya sea que nos compren una patente o que empiecen a financiar los proyectos, etcétera, etcétera. Pero la industria debe de ver un beneficio al final de lo que nosotros le estamos apoyando o las colaboraciones que establezcamos. Yo definitivamente pienso que hay mucho potencial en esas colaboraciones, pero siento que para que las colaboraciones sean exitosas debe haber al menos dos cosas. La primera es ser claros en lo que uno quiere, o sea, cuál es el objetivo tanto de la parte académica como de la parte de la industria desde el principio, qué es lo que se busca en la colaboración. Puede ser solo un artículo, puede ser una patente, pero ser realmente claros. Y número dos, que las dos partes sean un poco abiertas, quiero decir, ponerse en los zapatos del otro, o sea, saber que si tú eres la parte de la industria que quiere trabajar con la academia, no los puedes tratar como industria tal cual, no al 100%, y si tú eres la parte de la academia que vas a trabajar con la industria, saber que no vas a poder hacer todas las cosas que haces en academia, sino encontrar un punto medio que logre que la colaboración salga adelante. Y yo creo que si estas dos cosas se llevan a cabo, realmente es algo que se le puede sacar mucho provecho. Ok, esto es sumamente importante y justo lo que mencionan, las reglas del juego tienen que estar muy, muy claras con respecto, por ejemplo, a la propiedad intelectual y qué es lo que espera cada parte. Y también tiene que haber mucha flexibilidad en la comunicación, porque a veces del lado académico nos vamos hacia términos muy técnicos y a veces hay que parejar un poquito con la industria, porque no todos son expertos en el área industrial, muchos están especializados más en áreas administrativas. Entonces, esa capacidad que también mencionaba mucho Oscar, sobre poder trasladar o tener una mejor comunicación con ellos, yo creo que es súper importante para que nos podamos entender. Muy bien, entonces nuestra siguiente sección es productos naturales e innovación química. Nuestra primera pregunta dice: ¿qué papel desempeñan los productos naturales en la búsqueda de nuevos agentes terapéuticos? Y esta pregunta empezaríamos con José, por favor. Claro, bueno, creo que espero haberles transmitido en mi presentación la importancia de la química de productos naturales. Desde siempre, desde hace poco más de 100 años, han sido la fuente de inspiración del desarrollo de fármacos. Y creo que van a seguir siendo en un futuro. Lo único que tenemos que hacer es integrar metodologías de vanguardia para poder obtener estas moléculas y para poder hacer una caracterización más eficiente tanto de las propiedades químicas como de las propiedades biológicas de estas sustancias. Definitivamente la incorporación de algunas herramientas, o ya no sé si herramientas de inteligencia artificial, van a apoyar muchísimo la toma de decisiones. Ojo, es solamente la toma de decisiones. La inteligencia artificial no se va a venir al laboratorio a correr una columna abierta, ¿verdad? Entonces, es únicamente la incorporación de estas técnicas, creo que nos puede ayudar muchísimo a justamente dirigirnos hacia los candidatos más apropiados para la obtención de alguna molécula funcional que pueda ser útil en medicina, como una herramienta de diagnóstico, etc. Muchas gracias. Creo que Pepe es el experto aquí. Yo nada más quisiera agregar como una vivencia que, platicando con una persona que no es científica,
que expresaba su opinión acerca de los productos naturales de manera muy peyorativamente. En ese tiempo todavía estaba haciendo yo productos naturales y claramente salté a defender a las plantas porque le dije, ¿tú de dónde crees que salió la aspirina que te estás tomando porque te duele la cabeza? ¿De dónde crees que viene el taxol y un montón de compuestos que ahora se ocupan en todo el mundo? De una planta. No, sí, pero es que esos no sirven. Seguramente les tuvieron que hacer muchas modificaciones para que sirvan, y así de, no. Y entonces es como la creencia de que los tecitos, las hierbitas son cosas como muy espirituales y hippies, y la verdad es que no es así. Hay un fundamento químico detrás de él que la gente de pie no lo puede entender, pero nosotros sí lo entendemos. Sí, justamente lo que comentaba hace un momento, ¿no? Son cientos, algunas veces miles de años de respaldo de las personas que consumen estas plantas medicinales que sustentan la eficacia para el tratamiento que se está utilizando y también la seguridad, ¿no? Ojo, no confundamos que por ser natural es inocuo, porque muchas plantas también tienen propiedades toxicológicas muy importantes. Algunos hongos también las tienen, entonces no porque sea natural no puede ser dañino. Debemos de tomar siempre con reserva qué estamos consumiendo y de preferencia que sea medicado por alguna persona que tenga experiencia en el tema. Sí, los remedios naturales siguen siendo muy importantes, muy vigentes también en la medicina tradicional mexicana. Yo creo que todos nos hemos tomado al menos un té de hierbabuena para sentirnos mejor, entonces, y han probado ser una fuente de muchas moléculas nuevas. Mira, tan importantes son los productos o los remedios herbolarios que existen farmacopeas, no solo en México, sino la Unión Europea, está la USP también. Tienen farmacopeas dedicadas única y exclusivamente a fitomedicamentos y remedios herbolarios, drogas crudas para hacer remedios herbolarios. Es súper importante. Una última pregunta relacionada justo con nuestros productos naturales e innovación química. ¿Qué papel desempeñan los productos naturales en la búsqueda de nuevos agentes terapéuticos? Jessica. ¿Otra vez? No soy muy experta, pero son prácticamente moléculas lead o head. Sí, ya ven, la parte química ya está quedando muy atrás de mí. Sí, básicamente para eso, ¿cierto? Y ya de ahí como Pepe ha hecho modificaciones químicas para mejorar ya disponibilidad y otras características deseables. José. Pues son la fuente y seguirán siendo la fuente de inspiración para el desarrollo de fármacos. 50% de los medicamentos utilizados en la medicina contemporánea son productos naturales, derivados de productos naturales o moléculas inspiradas en productos naturales. No podemos negar la cruz de la parroquia, como se mencionó hace un rato, ¿vale? Es lo que es. Son la fuente de inspiración para el desarrollo de medicamentos. No competimos, estamos a la par con los medicamentos o los fármacos obtenidos a través de mecanismos de síntesis de novo. Entonces, son igual de importantes. Yo no veo por qué haya que competir si los naturales o los sintéticos son mejores. Creo que mientras resulten un beneficio para la salud de la población, eso es lo que nos debe de importar. Bueno, no sé, ya perdí esa expertise, pero cuando escuchamos productos naturales no solamente hablamos de plantas y hongos, sino también de productos animales, ¿cierto? Por ejemplo, el que se hizo de la saliva del dragón de Komodo, que se me fue ahorita el nombre del compuesto activo, precisamente semaglutida. Entonces no solo son plantas y hongos. Bueno, un comentario de alguien que no sé mucho de productos naturales, pero a mí lo que me parece extraordinario del trabajo de José es que no solo es extraer el compuesto, caracterizarlo y dejarlo ahí, sino optimizarlo, optimizar la producción y todo lo que se necesita, porque pensando en llevar un producto natural a la clínica no solo es la estructura, sino es cómo lo voy a hacer. O encuentro la ruta sintética para hacerlo en laboratorio o el procedimiento industrial para producirlo. Entonces eso es
algo que se me hizo muy interesante. Muchas gracias. Y bueno, ya para concluir nuestra mesa redonda, algunos comentarios adicionales acerca de su visión acerca de cómo la química va a seguir influyendo en el futuro de la salud, en sus líneas de investigación y su trabajo. Bueno, pues yo creo que siempre va a haber una necesidad de la química, definitivamente, ¿no? Siempre va a haber enfermedades que hay que curar, siempre va a haber nuevos padecimientos que están surgiendo, seguramente va a haber nuevos virus, nuevas bacterias que van a surgir, siempre va a haber esa necesidad, ¿no? Yo lo veo en dos partes. Una es el descubrimiento del fármaco en sí, y el otro es cómo hacer el proceso para fabricar ese medicamento, ¿no? Son cosas muy diferentes y las dos están al mismo tiempo muy relacionadas, ¿no? Y mucha gente me dice, no, bueno, ¿y tú qué me recomiendas hacer? Medicinal chemistry, química farmacéutica o process chemistry. Y yo les digo, no, pues mira, process chemistry, siempre van a necesitar un process chemist, siempre van a necesitar hacer un scale up, siempre va a haber una necesidad para hacer material, pero no tienen tanta flexibilidad como un medicinal chemist, ¿no? El process chemistry va a ser una reacción 100,000 veces para optimizarla, ¿no? Pero es la misma reacción y a veces, en lo personal, a mí no me gusta, ¿no? A mí me gusta la diversidad, a mí me gusta encontrar diferentes problemas para una actividad biológica, ¿no? Entonces, es lo que yo veo, ¿no? Siempre va a haber una necesidad para process, siempre va a haber una necesidad para medchem, y siempre va a ser como aleatorio, ¿no? Hay días, por ejemplo, en este momento, no hay tanta necesidad para medchem, y lo pueden ver si se van a Estados Unidos y ven la cantidad de trabajos para medchem, ahorita casi no hay muchos, ¿no? Pero espérense en unos 3, 4 años a subir, y siempre ha sido así, sube, baja, ¿no? Process es más lineal, pero siempre hay esa necesidad, ¿no? Entonces no pierdan la esperanza, no se sientan que no van a encontrar trabajo, siempre va a haber trabajo, nomás hay que buscarlo, ¿okay? Yo siento que estos dos conceptos de química y salud son dos conceptos que están súper ligados, de una forma u otra, de manera como descubrimiento de fármacos, como hemos hablado aquí, pero también no hay que olvidar que están los métodos diagnósticos, bueno, dispositivos químicos, tal vez no directamente química, pero también influye. Entonces es todo un mundo, y me parece fabuloso que podamos desde nuestra profesión pues tener un impacto en la salud de todas las personas. Creo que me voy a escuchar un poquito mal, pero el desarrollo de las prácticas médicas es completamente dependiente del desarrollo de la química. Desde herramientas de diagnóstico, nuevos fármacos, técnicas analíticas para análisis en los laboratorios, etcétera, etcétera. ¿Sale? Los materiales con los que están hechos las suturas para una operación tienen mucha química de materiales. O sea, la medicina como la conocemos actualmente no puede ser lo que es sin la química. Sin comentarios. Un comentario final. El comentario acerca del dinero, ¿cómo puedo llegar más rápido a encontrar una remuneración económica más grande, ¿no? Pues una vez hice esta pregunta a alguien y él era el director de medchem de Gilead y me dice, sí, ¿cuándo vas a poner tu propia empresa? Y tiene toda la razón. ¿Cuándo voy a poner? Pues sí, ¿verdad? Y me dice, ahorita en este momento estás joven, tienes niños, tienes familia y pues, el dinero es importante, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando tengas niños? Y el dinero no va a ser tan importante. A lo mejor vas a decir, ¿sabes qué? Requiere una remuneración económica un poco más baja, pero dame más vacaciones. ¿Sabes qué? En este momento, ¿qué tal si puedo trabajar remotamente 2 días y trabajo en el laboratorio 3 días? Como vas subiendo en tu vida, tus necesidades van cambiando, ¿no? Y vas a ver que esas necesidades no siempre va a ser el dinero. Y uno no entiende eso hasta que le pasa.
a la que le pagan, ¿no? Y el dinero siempre va a siempre te va a llegar el dinero cuando sabes hacer las cosas bien. Esa es la realidad. Si tú pruebas que eres bueno, te va a llegar el dinero. ¿Okay? Yo, para complementar, justamente también tuve una experiencia similar en algún momento de mi vida que preguntaba a alguien, ¿cómo puedo hacer para ganar la mayor cantidad de dinero posible? Y la persona me contestó, no importa lo que hagas, pero sé el mejor en lo que tú hagas. Y obviamente eso está ligado en hacer lo que te gusta. Entonces, sí, si tú haces algo que te gusta y eres el mejor en ello, las cosas llegan. Sí, ya nada, para concluir con esta última parte de comentarios adicionales, no importa lo que quieras hacer, si es industria, si es la academia, trabaja duro, esfuérzate. El trabajo duro siempre va a pagar bien, ¿sale? Sé disciplinado, sé constante, lee mucho. Si es academia, lee mucho. En industria supongo que es lo mismo, pero mi experiencia es del lado de la academia. Hay que leer de más, muchísimo, 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 y siempre estar cuestionando absolutamente todo. Trabajen duro. Eso seguramente les va a garantizar el éxito. Muchas gracias. Y creo que tomaron varios puntos muy importantes. De entrada, estoy totalmente de acuerdo. Finalmente, la medicina no sería lo que es el día de hoy si no tuviera toda la contribución de las ciencias químicas. Realmente nosotros somos quienes diseñamos los tratamientos, los probamos y les indicamos a los médicos cómo utilizarlos, ¿no? Somos los expertos en esta parte de medicamentos. Y con respecto a la formación profesional, o sea, nosotros en algún punto estuvimos sentados de su lado. Ajá. Entonces, créanse ser químicos. Tomen en cuenta todas las recomendaciones, son súper valiosas, esfuércense, lean muchísimo, eso los hace crecer increíblemente. Y sigan soñando y trabajando por ese sueño, porque algún día los vamos a ver seguramente invitados de este otro lado para que también puedan transmitir todos sus conocimientos y sus recomendaciones a las nuevas generaciones. Pues muchísimas gracias a nuestros ponentes, estamos muy agradecidos por habernos acompañado el día de hoy y transmitir sus conocimientos a los chicos de nuevas generaciones. Muchas felicidades también por todos sus logros, esperamos no perder ese contacto que hemos creado el día de hoy y a ustedes les agradecemos acompañarnos. También están invitados a las siguientes ponencias que se llevarán a cabo el resto de la semana y pues muchas gracias por su atención. Por el día de hoy hemos concluido con nuestras actividades. Gracias. Muchas gracias porque nos quedamos sin todo.